Saludos amigos, buenos días a todos donde se encuentran. Aquí les habla Diva 33 y bueno, pues estoy aquí, ¿cómo les puedo decir? Casi que me levanté ahorita mismo y lo primero que hago es ver que ya allí están todas las cámaras y están ya todo andando y ready para cuando salga el titán de ahí del Trump Tower. Ahora les voy a poner lo que está pasando allí. Ya estoy allí en vivo y voy a traer varios videos actuales que son ahora mismo pasando en este momento del canal 41, de otros canales también que están directamente allí ya esperando cuando él salga para ir a la corte. Creo que eso es sobre las 12 del día, entre 12 y 1 exactamente, no sé, porque unos dicen que es a las 12, otros dicen que es a la 1, así que no se decide. Pero aquí les voy a poner lo que está pasando y en breve aquí con las personas que están, ya las personas están allí y todo el mundo está a favor de él, aquí está lleno de gente. Que él está de parte de Titán, que él está, dice que todo es políticamente creado para que él no pueda ser presidente esta próxima vez. Aquí estamos frente al Trump Tower. Dice Luz que no se escucha. Hay, no se oye.
Ustedes me oyen a mí cuando yo hablo. Ah, ok, está bien. Bueno, pues lo que está pasando es que hay y ahora ustedes me escuchan a mí, me están escuchando. Es que tengo una rayita en el Wi-Fi. El Wi-Fi está con una rayita y allá en Nueva York igualmente. Sí, el sonido está activado, todo está activado aquí. Todo se escucha bien. Ahí la policía está bien en todas partes. Ahora el audio de allí se va porque esto está pasando continuamente. Yo me oigo o no me oyen a mí. No me oyen a mí. Ok, voy a sacar el video, amigos, para ver si ustedes pueden volverlo a escuchar. Voy a trancar el video para ver si puedo otra vez comenzar, porque él estaba hablando sobre entrevistando a personas allí para ver qué es lo que opinaban de lo que estaba sucediendo, si estaban de acuerdo, si estaban a favor que se enjuiciara, si no. Entonces, todos los que están allí diciendo que esto es más que un witch hunt, que esto es otra cacería de brujas, lo que le están haciendo con Trump y que todo esto es políticamente para poder a él de alguna forma borrarlo para que él no se pueda postular para presidente en el 2024. Eso es lo que se estaba comentando allí. Y todos los que están allí alrededor, desde la calle 53 Street en Nueva York, en Manhattan, pues están al lado de Trump y
no están a favor de lo que está pasando. Están indignados, están bravos y no quieren que esto suceda. Pero esto ya va hacia adelante, amigos. Esto ya va hacia adelante. Aquí les voy a poner una vista. Vamos a ver si se oye ahora. No sé si se va a oír. Y bueno, pues vamos a ver aquí. A ver, voy a tratar de nuevo. Ahí no hay mucho sonido porque esta es otra vista. Esto es a frente al Trump Tower. Estas son las cámaras eh, que lo van a coger a él cuando él salga para ir hacia la corte. Lo que quiero es ver si ustedes lo pueden ver y si pueden oír algo de lo que está pasando allí. No estoy segura. Si alguien me puede dejar saber si ellos si están escuchando, te los voy a agradecer. Allí lo que se oye es como un tráfico. Quiero saber si ustedes están oyendo. Voy a tratar de traer el otro video de regreso. A las 10 creo que empezaba en el right side eh, a poner las cosas con Trump, pero no veo en este momento que haya ningún vivo. El vivo todavía no está. Desde Mar-a-Lago va a haber una conferencia también en el right side. No me escucho yo. No, el video este no se escucha. El video este no tiene sonido. Esto es lo que está pasando allí ahora. Esto es una cámara fija que es para, mientras yo estoy tratando de ver qué es lo que pasa con el audio. Todavía no está pasando. They have found that ear ringing is shrinking your brain cells. Tinnitus is literally wearing your brain out by the minute. After 47 years of studies done on more than 2,400 tinnitus patients and countless brain scans, scientists at the MIT Institute found that in 96% of cases, tinnitus was actually shrinking your brain cells too. The most shocking thing. They were all experiencing this. I think it's one of those situations where a lot of people simply do not want to go to work if they're in this area. Now, I'm also hearing from local law enforcement that the street closures around this area might actually last for a couple of days, not just today, but they may keep them closed for a couple of days in case there is a need to maybe escort or have some type of motorcade back into this courthouse behind us. Let's swing the camera around. We could mouse this one quickly, let everybody know kind of where we're at. We can. Okay, está bien. Here, we'll walk a little bit further down there. We'll show you that we're really meeting. Show you an idea of where the massive press presence is down here. They've divided the street here. They've closed it off to kind of, I guess, kind of fence in the media that is there. As you can see, both sides of this is really peppered with media. And if you could swing that camera off to the left, we could Miles and see if you can see something. I know it's not a good look. Okay. Voy a tratar de traer otra vista a ver si pueden ver en la otra vista.
de lo que está pasando. Just now joining us, we're live here in Lower Manhattan in front of the courthouse next to Collect Pond Park, where in about, I guess, 10 minutes or so, a press conference voy a ponerle otra vista de la gente del right side que están allí también y este que está hablando, porque la otra cámara está fija y no se oye nada. Vamos a ver si ustedes pueden escuchar aquí. Be in the right position to perhaps get into where she's at, so we can follow her. And I'm going to point this out quickly. This is based upon what I saw with George Santos. This will be a mob-like presence here. So you guys at home watching this, if the camera's a little shaky, if we're out of frame, it's because we're being pushed around. If you don't hear me say anything, I want you guys to listen to what's happening right now. But we're here. And we're just waiting for a las 2:15 se espera que él comparezca delante del jurado. Que Trump comparezca a las 2:15. It seems like just in the last hour or so, the amount of people in this park. La cantidad de personas es abrumadora. Dice que eso está lleno de personas allí. It was very easy to walk across that park. Now it's littered with, and like we said earlier, I mean, there's a lot of demonstrators out here, a lot of protesters. There's also a lot of dice que hay muchos personas protestando y demostrando su apoyo por that includes us. But we're here because we've got to cover this. We've had a lot of people here just in the last few minutes give us thanks for essentially being here covering this. Now, there are some other conservative networks here doing this as well, but we are very happy that we're here today. And like I said, Liz Willis is in the studio at around 11 o'clock. We're going to take a quick commercial break. I'm going to throw it back to her, and she'll be able to take the coverage from there. And of course, we have a camera over at Trump Tower, giving you an idea of any type of support that we might see there in Trump Tower. Now, I have heard from several people, and they have told me that a lot of supporters were afraid to go out and basically in fear of being arrested or for any type of demonstration. I don't see how that would be possible. Stand there and hold the flag and obviously be in a place that is open to the public. I don't see that being a threat, but nevertheless, what we've seen, él está hablando y está explicando que en estos momentos being in the wrong place at the wrong time by the wrong people is enough fear where people do not come out. So obviously that wasn't the case here, but maybe in the place of Trump Tower, we've seen that. Today. So also we'll jump on the plane here later this afternoon. We'll make our way down to Mar-a-Lago for that press conference at 8:15. We'll have a camera crew down there giving you a live look at what's happening in front of Mar-a-Lago. As I would imagine today, también va a haber otro broadcasting showing you all the supporters. Él va a estar hablando después, dice que va a haber como una junta de prensa. Y después Trump va en algún momento a hablar. Allí la prensa hasta tiene que ser escoltada con la policía, como ustedes pueden ver, porque la seguridad es máxima, la seguridad allí está súper fuerte, porque no puede haber ninguna casualidad. Just keep an eye on everything. Entonces están explicando que tienen que. All right, guys, we're live here in Lower Manhattan. Que ellos están ahí en Manhattan, en la parte baja de Manhattan, están allí frente a donde está el Trump Tower, en la segunda imagen a su derecha, ese building medio dorado, ese es el Trump Tower. Sizable group has come over here
todo luce muy calmado, todo luce en orden, pero sí hay muchas personas protestando, muchas personas que están de parte del Titán y están allí con banderas, están allí con, de alguna forma, ellos dando, alzando su voz y tratando de apoyarlo de la forma que puedan. Hay mucha prensa reunida de diversos lugares, no solamente la prensa de aquí de los Estados Unidos está allí, sino está la prensa de otros países también. Eso él lo estaba explicando, que hay prensa de todas las partes del mundo en este momento allí en el Lower Manhattan. Ahora están haciendo algún tipo de alguien está hablando en este momento, no sé quién es, pero veo que hay mucha gente de la prensa allí escuchando lo que está diciendo. Vamos a ver si él puede indicarnos qué es lo que está transcurriendo en este momento. Asimismo, Luz, hay que orar mucho por el Titán, así mismitico. Hay que orar mucho por el Titán. Bueno, y agradeciéndolos a ustedes allí por estar presentes, Moni, Luz, Magali, gracias. Ya se oye. Dolphin, sí, saludos. All right, guys, we're live here in Lower Manhattan. If you're not joining us, we are waiting for Margie Taylor Greene to exit the vehicle. I was just wanting to know which direction they were coming over. That's what I was basically asking, because I want to make sure we're in the right spot. Obviously, the mayor has spoken out against her being here, and I would imagine el mayor de allí the majority of Manhattan, here, de New York, es el que estaba hablando en este momento. For the congresswoman from Georgia who is here in support of the president. So this will be a situation where y dicen que los congresistas, hay muchos congresistas allí también en la vista y que han hablado y que están por la causa de apoyar a Donald Trump y Majorie, creo que Taylor Greene va a estar presente. Y le caen arriba, claro, van a caerle arriba a los que están allí en este momento, pero tienen guardia con ellos. Wow. La prensa es increíble, la prensa por tratar de... es un poco peligroso eso porque no los dejan en paz. Wow. Es increíble lo que está ocurriendo en este momento. Amigos, es increíble, se fue la imagen, pero yo voy a tratar de recuperarla. Denme un momentico, porque el problema es que esto, ustedes saben, algo pasó allí que tumbaron la imagen. No sé qué fue lo que pasó, déjenme ver qué es lo que ha pasado. Yo me quedé fría con la situación. Pero bueno, vamos a tratar de recuperarla aquí.
Deja ver si la puedo recuperar. Se fue completa, sale un 404, quiere decir que algo ha pasado, que han tumbado la imagen de allí. Vamos a ver qué es lo que está transcurriendo, a ver por dónde puedo sacar más imágenes, porque este era el right side y el right side está down en este momento, se fue. Las imágenes que tengo en este momento son del Trump Tower, pero allí todo está en paz y está tranquilo, allí no están hablando de nada. Pero sí me gustaría poder continuar con la transmisión que estaba, lo que no, déjame ver si lo puedo obtener a través de otra cadena que esté transmitiendo en vivo desde el Trump Tower. Me dan un momentico aquí. Porque hay muchos lugares que están transmitiendo, pero no es fácil. Ok. En este momento vamos a estar en vivo aquí con algún otro canal. Déjame ver si encuentro a Noticias 41, que también ellos están transmitiendo. A ver qué está transcurriendo allí en este momento. Aquí no está tampoco. Algo pasó allá que cortaron cuando se vino el molote de personas encima del mayor que iba a hablar, que había salido del carro. Y bueno, esto está allí ahora. No, este no está en vivo. Voy a tratar de buscar otro live. A ver si regresa ahora. Porque esto está... Y déjenme ver aquí, captura. Mientras busco el otro live, les voy a poner aquí el video. Bueno, esto no es un video, es un video actual, es un video live de lo que está pasando en este momento ahí frente a las torres, a la torre de Donald Trump Tower. Muchas de las personas que están allí están tranquilamente protestando. No ha habido ningún incidente, pero denme un poquito para yo poder ver qué es lo que está pasando con el newscast. Indictment. A ver si aquí lo puedo recuperar. Can drinking water before bed burn 46 pounds in 2 weeks if you are struggling to lose weight? Not World War III like Joe Biden. We're the party of economic prosperity. We're the party where every American. Aquí te voy a traer un live que encontré. Major Taylor está hablando en este momento. Ahí está Major Taylor Greene hablando.
glad that we're here today to cover this protest and allow me to speak and spread my words. And I would like to thank patriotic Trump supporters who are here today. Todo el mundo está aplaudiendo lo que ella está diciendo. USA! 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 Ahí está en vivo. Ella estaba diciendo que bueno, ahí la imagen se frisa porque aparentemente cortan el live, que es lo que pienso que se Stop pushing right now. Media, stay there. Let's go. Están diciendo que por favor paren de jugar. Nobody's stop. Everybody move when I say. There's too many people pushing right now, okay? Because everybody wants to press. No, you're all gonna have to exit the other way. Stop. There's no reason to come. I said stop like let's go. Bueno, todo el mundo le quiso caer atrás a ella hasta que pudieron hasta que los policías tuvieron que interferir. Amigos, esto es un día que es de historia. Lo que está pasando en los Estados Unidos, esto es increíble. Aquí están demostrando. Ya ella se va. Ahí están los demócratas también atacando. I was born and raised in New York City. This is the city that I love. Aquí hay de los dos lados, aquí hay de las dos partes. Unos están diciendo que lo que está pasando es correcto, que se sepa la verdad. Otros están diciendo que todo esto es una cacería de brujos. Do your freaking job, you don't need to be in your city talking that nonsense. Go back to your district. What are you doing? Go back to the you're here for your own fundraising. You're here for your own nonsense. New York City, stood up to Martin Luther King. Let her know. Get the hell out of here. El arraignment del presidente Donald Trump va a ser a las 2:15 de la tarde.
que esto no tiene que comparecer frente a la corte. Este señor, no sé quién es, pero está hablando de que hay que dejar que haga justicia y que se sepa la verdad. Que él nació en los Estados Unidos y que él nació ahí en Nueva York y que la verdad tiene que prevalecer. Entonces aquí tenemos muchas personas de un lado y muchas del otro. Ya sabemos que Nueva York es un estado muy azul. Es demócrata. Quienes están transmitiendo este broadcasting es la gente del Right Side. Está fuerte la cosa. En sí no se está escuchando qué es lo que están hablando, por eso no les puedo traducir porque no lo estoy escuchando, hay mucha bulla. Well, we kind of knew that would happen actually before she arrived, but as you can see, bueno, pues el problema fue que aparentemente ellos sabían que algo iba a pasar. La gente cuando vio a Marjorie Taylor Greene, como está tan de parte del presidente y ella es una de las que dirige a MAGA, with the amount of media here now, pues I want to point out there was a handful of protesters near where she was speaking, but the majority of the crowd was the media just pushing them deep into the congresswoman as well, myself up front. So the media really swarmed around her when she got here. We're going to see if we can't walk over to another position. Let's go inside here just for. I'm live on the air right now, but no, you can come in. We can talk on air if you want to. Aquí también les tengo otra vista de. Well, I wanted to. Absolutely. And let's introduce yourself to our audience. We're streaming live. I'm a reporter with 7-4. There we go. And so basically, Congresswoman gets here and just gets swarmed, and she just wanted to deliver a message about why she came and why she supports the president. And she did call out the mayor for kind of putting her on alert in a way and letting the city know that she's going to be here and that they wouldn't tolerate any type of violence or anything like that. And I was just saying a few minutes ago that, hang on a second, I'm going to make sure that that ahí hay uno que está en contra de MAGA y está diciendo horrores. In my opinion, if there's 35,000 New York City police officers on call, they need about 34,000 more here because there's not enough police officers for anybody to get escorted through here. They're not. I mean, tienen que traer más policía. There's nothing threatening. There's no. Look, you had your whistleblowers, you had your people that were yelling obscenities to her. That's normal. I think my biggest problem with just now was the fact that we couldn't move. It was really hard. And it actually made it really dangerous for certain people to come through just to follow the scrum going through there. So, and I call it a scrum because that's basically what it is, a scrum. What's your impression of all this right now? I mean, exactly like you said, there's much more media than I. Él está diciendo que fue un poco abrumador, un poco
que cogió un poco de miedo porque dice que no se podían mover, que había tanta gente pegada y que los policías que estaban alrededor tratando de decirle a la gente que se apartaran, no fueron suficientes y no tuvieron que sacar a Marjorie Taylor Greene de allí porque da la casualidad que estaban en un lado donde habían protestantes protestando en contra del Titán y querían caerle a ella como que arriba, estaban instigando y estaban sonando los pitos esos que ustedes estaban oyendo. As a transsexual, explain to me why you love the president so much. Well, I use the whole Ella está con Trump, ella está a favor, fue allí a... Esta es la mejor nación que hay y él hizo lo mejor para esta nación. And I ran away from that plantation and I discovered the truth. Trump is a good guy. He's a New Yorker. Trump es un hombre bueno. Trump, cuando él empezó, yo no estaba tan segura, pero con el tiempo, con todo lo que hizo para la nación, pues yo estoy de parte de él. Y vamos a votar por ti y estamos contigo. I think we're going to have to cheat. I know some people don't want to hear that, but if we don't do that, guess what's going to happen? You're going to get Joe Biden. Yo sé que vamos a tener que hacer algo muy grande para que él salga. Si hay que mentir, pues entonces tendremos que mentir, pero él tiene que salir. Yo sé que es feo decir eso, pero lo estoy diciendo. Porque si ellos lo hicieron la última vez, está hablando de los izquierdas, pues entonces ahora lo haremos nosotros. And we didn't need to do it. The first time I met you, were very outspoken. You didn't hold back on your opinions, and I'm glad that you're joining us today for that. And thanks for being out here. Thank you. Can I please have a selfie? I love you. Me quiero tirar un selfie contigo porque te amo. There you go. That's just one of the sectors here. All right, let's see if we can we not toss to a commercial here? I got to check some messages to make sure Ahora that we're van a going ir to a be un in the right place. comercial, We do have así an que voy a opportunity coming up estar that I want to parando este video y poner el otro que tengo de este lado. Aquí hay mucha gente de MAGA abogando por él, pero en este video aquí yo tengo, vamos a ver, ahí. All right, so I'm just gonna, how you doing? Share your thoughts while you're out Aquí hay otros que están de parte de él. Well, I've been around politics a long time. I don't really want to comment on any of this. We haven't seen the charges. Todas esa gente que están ahí son de parte de MAGA. And just don't know. You can't tell what the prosecutors are. Y vamos a asegurarnos que él vuelva a salir como presidente de los Estados Unidos. Esto todo va a pasar y él va a ser nuestro próximo presidente. Este es el rally de Marjorie Taylor Greene. Esto es la gente de MAGA. You think this opens up the door for future, political prosecutions, just for political gains? I mean, it could happen to President Trump. It could happen to anybody. We got to have to see what the charges are. A lot of the guys. That surprised you that it's sealed? A lot of the information in this case is sealed, and we don't really know exactly what the. No, that's usually what they do. These things, they'll seal them when they release them. Ahora sí lo pueden oír. So, but I have Chris Christie got a lot of my clients, and they were political, so I have to watch everything and be open-minded about it. We appreciate you being out here. Thank you so much. Thank you. All right, let's go ahead and Todos walk que this estamos way. aquí somos If pro we vida y somos could we pro toss to a libertad. quick commercial timeout? Give me a few minutes to regroup here as we kind of, we're going to try to go into this mix here, and maybe we might be able to get another special interview here in a few minutes. Reporting from Lower Manhattan, Brian Glenn. A few minutes, we'll come right back. Blackout coffee, fresh roasted, bold flavor. Pues el otro fue a una intermisión. Other than challenge his unquestioned authority. That is the question that he needs to answer today. God bless and pray for this nation. Muchas gracias y hay que orar por la nación y hay que orar por el presidente Trump.
Thank you all. That'll be it for the speakers. You can find anybody for interviews in the crowd. Thank you all for coming. Fight for America. Fight for Trump. USA. Bueno, esto es lo que está transcurriendo aquí frente ahí a las torres. Ahí están todos con las banderas y están todos con, miren para allá, como hay personas, eso está ahí abarrotado de personas. I was like, what was that? Bueno, amigos, esto es lo que está transcurriendo en este momento allí. Este es uno de los canales que están brindando sobre la prensa y todo lo que está ocurriendo en New York en este momento. Tengo dos canales, pero el otro canal del Right Side ahora se fue a un break y regresan dentro de un ratito. Ya la hora de aquí es las 10:58. Aquí en la zona de la Florida. Y es la misma hora que es de New York. La verdad que eso allí está lleno de gente, es increíble, lleno de prensa, lleno de, miren para allá, aquí hay dos lados, acuérdense que de un lado está Maga y del otro lado están las ratas, porque yo no les puedo decir otra cosa más que ratas, que lo que quieren es las cosas feas para nuestro país. Y esta está diciendo libertad y political injustice, injusticia política. Esta es otra trumpista. Esta gente aquí son de Trump. Wow. Menos mal que todavía por lo menos no ha habido una situación, porque esto está fuerte, amigos, está fuerte. Trump 2024, my name is Cynthia Wicker, I'm from Brooklyn, New York. Trump 2024, that is bullshit. They wanted the lessons to get this shit in 2016, 17, 18, 19, 20. They've been trying to put charges on them forever. Fucking me. Bueno, lo que dijo fue FUC para la media porque no está haciendo su trabajo. Y yo estoy con Trump. Oh my God. Esto es increíble. Veo que hay muchas personas que están a favor del Titán y están ahí por él y no se van a ir de ahí, dicen, hasta que no sepan que él está bien.
que el que deberían haber arrestado era a Obama, está diciendo yo estoy con él. Wow. Muchas opiniones, todo el mundo está alarmado porque de verdad que esto es un día triste en los Estados Unidos porque esto nunca había pasado y esto solamente cosas así se dan cuando hay este tipo de izquierda corrupta que lo que están tratando de hacer es cambiar la forma en que se ven las cosas en el país. Están tratando de humillar a un expresidente que no, en sí él no ha hecho nada o todavía no se sabe si fue o no fue, pero hasta el momento él no es culpable. Él dice tener las pruebas de que él no es culpable. Así que bueno, veremos. También les voy a hablar un poquito sobre por qué esto no se lo hicieron. A ver, por qué esto no se lo hicieron a Clinton. Clinton tuvo un affair con una muchacha que trabajaba con él y él dijo que no, que él no había tenido, y él juró bajo juramento que él no había tenido ningún altercado sexual con ella y que él lo juraba y lo dijo en la corte y después tuvo que refractar para atrás y decir que sí, que bueno, que eso sí había pasado porque hubieron pruebas de que sí pasó y esto a él no lo arrestaron, no lo pusieron en la forma que están tratando de hacer con este expresidente Donald Trump. Y bueno, todo aquello pasó y todo se quedó ahí. Y con este se han ensañado y con este no lo dejan de tratar de hacerle algo mal. Ahora tiene como 30 y pico cargos, creo que son 33 cargos, algo así. Están sellados los cargos no se han abierto. No se van a saber cuáles son los cargos exactamente hasta que él compare delante del juez en el arraignment y le lean los cargos. Entonces ya me imagino que después de eso, pues sí, vamos a saberlo. Enseguida eso se va a filtrar y enseguida se van a saber cuáles son los cargos. Pero hasta ahora, por lo que tengo entendido, son como 33 cargos. Ahí podemos ver toda la zona de donde está el Trump Tower y está abarrotado de personas. Y casi todas están a favor de él. Hay un grupito que no, pero el resto está a favor del titán y están, miren esto, todo, miren cómo están vestidos. Es clarito, más clarito que el agua. Vaya, ¿qué les puedo decir? Todos están en un MAGA mode. Como digo yo, están en un modo MAGA. Hay que salvar esta nación, hay que unificarse para poder que todas estas cosas más nunca vuelvan a pasar. Esta administración, la verdad que es muy malvada, es una administración radicalista, es una administración izquierdita a lo más, al extremo, y lo que están es dañando al país en sí, no están haciendo nada positivo para el país. Para ellos lo malo y lo negativo es lo positivo, porque no están en luz. Estas personas viven, yo digo que en la oscuridad, con los demonios, porque esta administración, este presidente se sabe, hemos visto videos de cosas que él ha hecho. Claro, no salen en el media, claro, no lo dicen las noticias, pero este es un presidente que es un pedófilo
este presidente y su administración es bien malvada. No tienen compasión ni quieren lo mejor para la humanidad. Así es que yo lo veo, así es que yo lo digo. Y bueno, aquí está hablando otro a favor de Trump. No se puede oír bien lo que está diciendo. Déjame ver si lo puedo. Es que las imágenes están saliendo de allá bien fuerte. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I am funny. Yeah, I'm very funny, so that's why I'm a professional comedian. We just real life ratio this guy at their protest. Hey, come on, guys. Let America have some kind of hero. They need Trumpy boys. America is becoming Hispanic and black. Get that to your head. Black, Hispanic, and Asian. And gays are taking over America. And that's beautiful. White America, black. Bueno, ahí todos están hablando y están tratando de dejar un mensaje. We need to get rid of the big banks and these millionaires. Tenemos que sacar a todo al oso grande y sacar a todos los billonarios que están dañando el país. Porque si no, nuestro país va a ser comunista. Miren cómo enseguida empiezan a mandar señal para que no se oiga lo que está diciendo él. Qué casualidad que él está tratando de decir algo muy positivo. Él dice que hay que tener mucho cuidado con la gente radical, con toda la izquierda, y que tenemos que liberar el país, porque si no el país se va a convertir comunista. Said he had a rap career. He actually does not. That is completely false. Hey, not cool. Yes, Go look up what a career he doesn't have. Whoa. Hey, that is personal. Voy a tratar de ver qué es lo que está pasando en el otro lado. That's Asians for Trump. Salt for slugs. Serving heroes on the. Mira, él está ya hablando con our top Republican candidate for president in 2024, and this is truly the end of democracy today. That's what this album. Déjame darle para atrás porque aquí está el speech que él hizo con Marjorie Taylor Greene y ahí está el carro de ella. We are going to swarmed, unbelievably swarmed. And then, of course, guess who was out there, Brian? You saw the people that bring their whistles. They bring all kinds of instruments to make loud noise. And what it is it's assault. Es para que ella no pudiera hablar. Dice que trajeron instrumentos de pitadera, de cosas así, para que ella no pudiera expresarse. Yeah, and what you saw also was, and I pointed this out earlier, we love our men and women in uniform here in New York City, but there's 35,000 officers on call. I want to know where they were at. Dice, yo quiero saber dónde estaba la policía para respaldarte, porque la verdad que si hay 35,000 oficiales para poder estar aquí y para cualquier incidente, ¿dónde estaban? Well, according to the Mayor Adams, who actually warned me by name. I'm a member of Congress, elected to represent Georgia's 14th district. Ella dice que el Mayor Adams la nombró a ella y le estuvo reclamando cosas y diciéndole que tenía que comportarse, y ella es un miembro del Congreso. The Mayor Adams warned me and named me. La nombró a ella y they sent their, I call them henchmen. They sent the mob out today. Y entonces dice, yo creo que la culpa de lo que pasó
And they're the party of hate. They call fue us él, porque hate ellos and say son we have un hate speech, partido but we de really are the odio, party of ellos hate. son un partido But that's what they radical. were. New York police, let's talk about that for a minute. They have 35,000 police officers here in New York. Si hay 35,000 policías aquí en Nueva York para proteger y para hacer su trabajo, ¿dónde estaban hoy? Southern border and northern border. So just to understand the difference, and I think that's a real shame. I think the Border Patrol should have at least 35,000 Border Patrol agents. But here's what we're doing. So I haven't left. We got into the safety of the vehicle here, and I'm planning to do a lot of interviews with different members of Yo the voy a press. hacer muchos The reason why we interviews, yo have no to do me he it ido inside y the yo no me car voy a is ir because these Antifa members, they are Antifa. porque esta everywhere. gente In the son daytime, todos, they have esos whistles in their grupitos son mouths. todos de Antifa, They esos bang on grupitos drums son and todos pots and pans, but at radicalistas. nighttime, we know exactly what they do. Nosotros They're the ones committing exactamente violence, sabemos attacking de police lo que todos officers, ellos son standing in the capaces y lo streets, que stopping ellos cars, quieren harassing hacer. people. They loot, Son they burn, agitadores, they commit son, violence. That's who Antifa is. son But they're here personas by day, agitadoras and so y we're que doing hacen these interviews cosas in the car to bien talk malas. about it. So Eso I'd es love lo to que talk ellos with you son. about what's happening with President Trump. Yeah, I don't know if you had a chance to speak with him today. Entonces él le está preguntando que si ha podido hablar con el Absolutely. I presidente talked with him Trump. yesterday. Habló con él I talked with ayer. him after the motorcade in Florida, and he had gotten on his plane, and I spoke with him, and he is completely committed to fighting this injustice, thankfully. Dice, él está definitivamente bien y yo pude hablar ayer con él y él va a defender, dice que 100% su postura. $1 million to get elected, Brian, and that's who they are. What they're doing is not prosecution. Esta izquierda lo que está haciendo, este DEA recibió de Zorro $1 millón. Y esto es lo que ellos hacen, ser subornados y ser pagados por la radical, esta gente, para poder hacer ese tipo de cosas. They have found what they think is a loophole to try to bring charges against him for things that have been vetted. Ella dice que están tratando de encontrar como un loophole, como si fuese un hueco de apertura por ahí meterse para tratar de culpar a Trump de cosas. Saying that she never had an affair with President Trump. Y entonces ella, la que supuestamente tuvo el incidente con Donald Trump, ella dice que no, ella no, Stormy dice que ella no, y lo juró, ella dio un juramento donde ella dijo que ella no había tenido ninguna relación sexual con él, que eso es mentira. That President Trump is guilty. Entonces están tratando de hacer algo para convencer al jurado y convencer a la corte esta de que él hizo algo y que él es culpable, pero ¿culpable de qué? Porque si ella está diciendo y ya ella dijo y juró bajo juramento y escribió y firmó que eso no había pasado, pues entonces ¿por qué están haciéndolo? Just outside the courthouse. Supporting President Trump. Estamos aquí y yo no me voy a ir, yo estoy aquí afuera. Think about this, Brian. For 6 years, the Democrats and the media dice, llevan 6 años los demócratas haciendo cosas siniestras y la han cogido y se han empecinado en hacerle cosas bien malas al presidente Trump. And the Democrats are the ones destroying democracy. The Democrats are the ones leading this country. Los demócratas son los que están haciendo cosas bien mal para este país. Están haciendo cosas horribles. Y su primer oponente político es Trump y no han podido convencerlo de que se vayan al lado de ellos. Y entonces por eso es que están haciendo esto. I mean, we have George Santos earlier, but why aren't more elected members of Congress, Senate, state representatives here in support of the president? ¿Por qué no hay otros representantes republicanos y por qué no hay otros que estén aquí? Now, you are one of the firebrands of the party, but why don't we see anyone else? ¿Por qué no vemos más de ellos? Dice ella, yo no sé, la verdad que no sé.
I would love to see more people stand up against this, but we are gathering Yo tonight at Mar-a-Lago quisiera ver when President más Trump comes back home, representantes and we are all joining him there to Senado support him y personas and que what tengan he's going voces through que and estén everything that's going to happen vaqueando y que today. And estén I'm de really parte thankful for that. I'm thankful for my colleagues and de others El that are coming to Titán, Mar-a-Lago tonight. pero estamos organizando. Yeah, they don't want to be the victims of Antifa like we just were standing here in the park. They don't want the whistles in their ear. But I will Lo que say pasa this, es que Brian, esta I gente truly son feel muy it. cómodas We y no don't want quieren this fight. oír We el don't want it. silbido We're en not su picking this oído, fight, but the no fight is at quieren the door. estar It's aquí right para here at our ver a la doorstep. gente de And so Antifa it's y up que to les us caigan if we arriba. stand Ellos up no against quieren it. verse en esa And you know me, situación. and I know Son who muy you are. cómodos. We're the types, we are going to stand up against it. We will Pero never back yo down. sí es verdad And que we no will me voy a stand in dar marcha support atrás y of yo voy our a estar very aquí y yo no me incredible, voy. amazing Y best todos los que president están in conmigo history of my también vamos a lifetime, estar and aquí en innocent, support y innocent. apoyando al I mean, Titán. think about this. President Trump is joining some of the most incredible people in history being arrested today. Nelson Mandela was arrested, served time in prison. Nelson Mandela fue arrestado y fue presidente también, y ahora Donald Trump está juntándose a un grupo de presidentes que también fueron arrestados en su vida. In New York City, and I just can't believe it's happening, but I'll always Esto de verdad yo no pienso que está pasando todavía, pero bueno, aquí estoy y aquí me quedo y voy a estar en support right now for a press conference. We appreciate you having me in here, and I know that a lot of our viewers, I was trying to read some of the comments while that was going on earlier. And they want to thank you for being so brave. Yes, for being thank you. Gracias, my camera guy, Taylor. I don't even Eres know where he was at. Guerrera de luz. I Eres was una guerrera, que Dios had te my feet in the proteja ground, mucho. pushing backwards like a, Porque la verdad que lo que tú estás haciendo squad, no lo estás trying haciendo. to keep everyone ¿Dónde están los very republicanos? difficult situation. ¿Dónde We está el appreciate you fighting Congreso through de los that, and your team has republicanos? been ¿Dónde wonderful. están ellos? ¿Por qué no fueron a Actually allowed abogar us to por have a little bit Trump? of security to get from Ella point A to dice, point B, yo but no sé we por qué appreciate it no. so much. So Yo quiero que you're going estén to do some aquí more interviews conmigo. here, and then you're off the airport. Yes, yeah, doing a few more interviews. So the whistles and the haters don't drown out their microphones, and we can have real conversations without the true party of hate screaming at us. El partido de odio, por eso estoy haciendo estas entrevistas adentro de mi coche, para que el partido de odio no pueda molestar y podamos tener una entrevista normal. Watches Right Side, and thank you for the team at Right Side for covering this, and God bless you guys. Gracias a Right Side por hacer un magnífico trabajo y estar aquí en God bless everyone. Thank you. God bless. We've got a camera crew apoyando at Trump a Tower. I presidente haven't had a Trump. chance to even look to see what type of support is there. And we've got a camera in Mar-a-Lago as well. So we got them all around to cover all this. And we're in this car with you, which is great. All right, so we're going to go ahead and wrap this up. We'll step outside so you can, I know you've got a lot of people that want to talk to you. And there's a lot of people out there, I think, that want to talk to me too. All right, so, all right. Bye-bye. All right. All right. Right Side Broadcasting is known for panning the crowds, showing the path to Venus, and allowing you to see the truth. They've covered hundreds of rallies, briefings, marches, CPAC, and the historic overturning of Roe versus Wade. Right Side Broadcasting was created in 2015 by our founder, Joe Seals. Ahí tenemos más vistas de ese Trump Tower ahí en la esquina. Obviously, there's more of them over here. Take a look at this guy right here. Apparently, enjoys basketball and rollerblading. Made you want to support him? I know there's a lot of misinformation. There's a lot of reasons why people don't like him. But what was one of the reasons why or is it one of that made you support the president? Basically, logically, is the policy. His policy is the best. El problema es que las pólizas de él son las mejores. Las pólizas de Trump son las mejores. Peaceful, plus support all people in the war. You know, on the y todo el mundo alrededor del mundo está 44 years ago based on the globalists. Que quieren las pólizas de Trump. What do you think about the persecution going on right now for this president? I don't think it's real. It's just a fake. It's a political point. Yeah, do you think this helps him
not only in the primaries but the general, or do you think this distracts from his support? Well, I think it's good for him. Already his point is going up, support is going up, everything is going up. Yeah, now hopefully, like other stuff, and fully pointing this out. What do you think about the turnout today? I mean, there's a lot of Trump supporters. Obviously, the guy next to us as he's doing this. But what's your take on the turnout today? Well, and in New York is very tough if you want to support the president and or Republican, because they are looks like a fascism and dictatorship. Be honest. We've been warned about that for a long time, that if we allowed the government to weaponize their position basically, el gobierno está armando a este país para destruirlo. Yes. Wow. Y entonces, ¿qué opinas de eso? Le dice que they sí. Want to move the American to like a banana republic or something. Ellos quieren mover a América como si fuera una banana republic. Ellos no quieren tener América, la América fuerte que de verdad debe de ser. If you lose your country, you never back. We're losing 44 years ago. We have a freedom, we have a base economy. We have a great relationship. 4 años atrás teníamos libertad, teníamos una economía súper buena. Don't silence. The silent majority. No se callen, hablen. Do something. Haz algo, no te quedes en casa y haz algo. All right, let's go ahead and walk around a little bit. Todo el mundo está respaldando, todo el mundo ya sabe lo que está pasando, todo el mundo ya se da cuenta de que aquí el fraude fue en el 2020 y que ahora están tratando, como no van a poder hacer el fraude que hicieron en el 2020 con las máquinas de Dominion, pues no quieren llevar esto a cabo para ellos asegurarse de que no va a ser presidente, pero esto no lo va a parar de ser presidente. Estos amigos de verdad que no lo van a parar. Yo crecí aquí, yo soy neoyorquino y yo defiendo a Trump. Él lo defiende, él está de parte de él. Los valores de él y la economía de él era la más fuerte de todas. Ahora ya no escucho que estamos aquí para empoderarnos y para elevar, no para restar. So, my name is John Pinard. You're welcome. How you doing? Y estoy aquí del lado de Trump. Nice to meet you. Trump supporter, what brings you here today? What brings me here today is that my brother is going to be indicted, and I'm here to support him. Yo estoy aquí para apoyar a mi hermano. Mi hermano va a ser acusado. Mi hermano es Donald Trump. Y él es mi hermano y yo voy a estar aquí para él. It has being an American is a mindset. It has nothing to do with where you come from. It's a mindset. Ser americano no es, no tiene nada que ver de dónde tú vengas. Ser americano está en la mente, es como tú pienses. You want to have to enjoy being successful. That's what it is. That's why y aquí es donde estamos, y esta es una nación grande. Y she worked. She wasn't on welfare. Okay, she was able to work. Now, it's nothing wrong with welfare, but if you're on that for a long period of time and it's a generation, y hay que tener mucho cuidado con las personas que están en el welfare y que están porque son personas que se acomodan y no quieren hacer algo en respecto a trabajar y a salir hacia adelante. Y él ayudó a muchas personas que estaban en welfare y familia que yo tengo y cosas y personas que yo conozco y las echó hacia adelante y están trabajando y haciendo muy bien. We got a strike on YouTube yesterday. Was issued. En otras palabras, la economía cuando él estaba aquí, todo lo que él hizo fue muy positivo para la nación. Es lo que se estaba hablando. Well, you know, just us existing is violating their community standards. You can't have a country one-sided, biased with one point of view. Okay, as for instance, all blacks are not with one point of view. I'm one of these blacks that are Republican. I'm a conservative. Yo soy una persona de color.
Yo soy un negro conservador y republicano, pero este es un país donde hay diversas plazas con diversas opiniones y no todo. No se puede tener un país que solamente tenga un punto de vista. Lo bueno de este país que siempre ha tenido otros puntos de vista. Pero los demócratas quieren dar la impresión que ellos son que ellos quieren hacer una democracia y en sí no quieren hacer una democracia. Research that doesn't affect me somewhere else, okay? Like in my opinion, we are sticking our noses in too much business into Ukraine. We should ya estamos cansados de lo que está pasando en Ucrania. Todo esto lo ha creado la izquierda. So that when the diesel trucks have to fill their trucks up, their fuel is lower. Ya todo el mundo se ha dado cuenta, amigos, de toda la situación que hay y de todo lo que ellos han estado haciendo. And what I mean by that, the Democrats seem to really campaign on a lot of social issues, a lot of feel-good, emotional stuff. And Republicans, it's more about your rights, your love of country, and policy, the things that actually make a difference in your life. Okay, the people from my race we are very emotional people. So the people who go to college and they become Democrat leaders, they notice they go to big colleges and they know the psychology and they know how to manipulate my people. They know how to manipulate them and lie to them. Unfortunately, que cuando aquí se van a los colleges se tratan de la izquierda trata de agarrar a la juventud para lavarle el cerebro y tratar de mutilar como están haciendo ahora estos radicalistas y él no quiere eso para la nación. Listen to the man talk. Forget about what anybody tells you. Just listen to what he's saying. If he's telling you he wants to help people, what's wrong with that? Trump lo que quiere es ayudar a las personas. Escuchen a lo que él está diciendo. Okay. Si él está diciendo que quiere ayudar a las personas y quiere lo mejor para el país, escuchen esto. Esto es lo importante. Let's go ahead and walk over this way. I want to see, let's walk around. I want to see kind of what is happening on the other side of the fence here. Ahí por donde está pasando la guagua esa grande, enfrente es el Trump Tower, se ve desde ahí. I think 11:15 is when ya son sobre las 11:29. En cualquier momento puede ser que Trump salga para ir a... Él va a caminar un poquito más allá para ver si está pasando algo más importante por allí y quiénes son los que están hablando. Ahí están todas las manifestaciones, como ustedes pueden ver, allí lo que hay es enorme, un grupo enorme de MAGA supporters. El movimiento MAGA está activo allí. Lower Manhattan. Let's just take a look at this real quick. Religious persecution in America. Let's see if we can take a look at this sign here. Okay, she is talking about a incident where for over 733 days hay muchas personas con carteles contando historia, contando su forma de pensar, tratando de dejar saber lo que está en su mente de alguna forma. And that's what we're doing here. I just want to give you a glimpse of what it's Yo nada más que quiero enseñarle cómo está aquí la atmósfera, cómo están las personas aquí. Thanks for joining us, Brian Glenn. Gracias por estar presente. We've got Liz Willis in the studio and providing updates for you guys as well. Now, this is a barrier here that divides the two sides, and based upon aquí esta es la barrera que divide los dos lados. Kind of equally, esta es la barrera donde de un lado están los trumpistas y donde del otro lado están las ratas pedófilas. A lot of people are screaming. Let's see if we can get over here and get some of the. Es que yo no les puedo decir a los demócratas otra cosa porque la verdad que ellos no se comportan como debe ser y no tengo
ningún respeto por ninguno de ellos. Porque lo que quieren para el país es acabar con el país. Quieren acabar con la verdadera democracia. La democracia no es la que está implementando este gobierno. Esto no es democracia, esto es una opresión. Estamos en un camino socialista y en un camino hacia un comunismo. Si no, se pone un paro. Where are you from? I'm originally from China. What's your message to the viewers watching originalmente right de la now that China, want to support the pero es president, americana. have some hope that we will have something good come out of this? Yes, and this is obviously a political persecution. Esto es una persecución de política. A él lo que lo están es persiguiendo y lo están tratando de humillar. America is a beacon of light in the world. América es it's the beam of light, quiere decir es la luz central del mundo. Y esto es algo muy peligroso lo que está pasando en nuestra nación hoy. Dijo ella. Has everyone been receptive to you being out here? Has everyone been nice to you? On this side, yes. On this side, of course, en este lado la gente ha sido muy nice conmigo, pero no me atrevo a ir para el otro lado. Let's see if we can step up here and maybe get an idea what it looks like on the other side. Vamos a ver un poquito cómo luce en el otro lado. Esas son la gente de la otra parte. Allí están todos los que están con los matracas y los pitos. Ellos son los escandalosos, los que forman el caos, porque lo que forman es caos. Obviously, the signs say it all. They're kind of the anti-Trump movement. I got you. Allí tienen un piquete donde están formando un anti-movement de Trump. Están really en contra de Trump. Some of the bizarre images of what these people want to portray. Y ahí están gritando y ya diciendo. The mayor has been outspoken on types of, preventing any types of violence or any kind of radical protest. Obviously, the whistleblowing, the dances, are something that the left is typically used to doing. It's kind of out in the playbook for this type of demonstration. Now, esta clase de demostraciones let's see if we can turn down here. I'm going to show you a great example of someone that is here to do nothing but instigate. This lady right here. I've seen her before at a flag waving event that we had in front of Trump Tower that we covered years ago. And what this lady does is she gets in the middle of everybody and she does just that. She tries to troll them. She harasses them with her bizarre behavior. And this is what she wants. She wants to get tangled up. She wants to get, and you can't have a conversation with these people. You just can't do it. I know that Marjorie and I talked earlier about, maybe engaging in conversations with some of these protesters, but that's not what they're here to do. They're not here to do. They're here to shock. Con ellos no se puede hablar, con ellos no se puede dialogar, con ellos no se puede razonar, son completamente caóticos. In frustration, that's es what they're here. They're here to antagonize, and I just don't want to. And I really think for a way that they should be escorted out of there. We also had a lady standing behind me on this side with an anti-Trump sign that said abort Trump. Once again, how brave she is to come out here and do that. All right, let's walk around the front side. We'll give you an idea of what the media looks like for a second. Wow. Esto es increíble lo que está pasando. As I said earlier, I just want to let this play out a little bit so you get the sights and sounds of what it's like to be here at Collect Fun Park. We're doing a fantastic job. Oh yeah, they're crazy too. We got lots of crazy people here, don't we? The crazy
Allí hay mucha, eso está abarrotado, pero él se está manteniendo para el lado de la gente positiva, de la gente de MAGA, porque el otro lado dice que fuera de control, como ellos siempre se ponen fuera de control y que él no quiere tener una situación. I think they are. But tell me, what's it like being here today? Well, it's actually more peaceful than a lot of other times we've had Trump rallies when Antifa and BLM would try to attack us. But you know what? It's really a devastation to know that such a blight on America and New York City is happening today. It's a disgrace. It's something that I don't know if we can ever get back Lo que to está where we pasando were. en América hoy, que esto es un descaro, esto es For his family, for this country. la verdad que para todas las familias y todo el país, lo que están tratando de hacer hoy, eso es un caos. Wrongdoing, but apparently he's found something. How is that possible? Federal prosecutors absolutely refused to take on this case. Alvin Bragg's own office refused to take on this case. And now he's got to make good on his election promise to get Trump. They know it's going to be thrown out or overturned, but they don't care. That's not the end game. This is the last dying gasp of a Esto es el problema de ellos, que este es el último respiro de ellos, este es el última ancla donde ellos se pueden agarrar para tratar de hacerle algo a él para que él no sea presidente. So you live here in the city. What is your experience? Because I know Alvin Bragg loves to talk about he was going after crime, and he's been talking. Mayor Eric Adams has said the same thing, but we've got the stats. Crime is way up, significantly up, since both of them have been in. It's absolutely horrific. You know, I was too young when the city was, all graffitied out and this and that. But I voted for Giuliani. I remember the city turned around under Giuliani. Yo me recuerdo, yo era muy joven, pero yo me recuerdo cuando Giuliani le dio un cambio a Nueva York, le dio un cambio completo a la ciudad. Esta era un horror y la convirtió en algo positivo. Y eso es lo que ha hecho el presidente Trump. By these savage criminals that Estos salvajes criminales lo que quieren es tratar de llevar a nuestro país a un caos y seguir persiguiendo a este pobre hombre que lo que ha hecho es lo mejor por la nación. Todo esto es una cosa política, es un ensañamiento político. Esto es interferencia política. As a country, tenemos que despertarnos como una nación y todo el mundo debe de estar hoy muy asustado por lo que está pasando en este momento. What has it been like for you walking around here? Obviously, we saw when Margie came through here. I don't think they had enough police officers for her arrival because she just absolutely got mobbed. But what's your thoughts on the police presence? I saw all of the press, of course, thronged around her. But, quite honestly, that's a representative of the House of Representatives, sitting congresswoman. They should have had plenty of protection. Tenían que haber tenido más. Ella es una mujer de Congreso, ella es una mujer importante. Tenían que haber tenido más seguridad para ella, tenían que haber tenido más policías alrededor de ella, pero ya sabemos que este alcalde que está aquí no quiere, no la quiere, la nombró y no le gusta a ella. Pues aquí todo este grupo son de los Blacks for Trump. Esta gente son de las personas morenas para Trump. Estos radicales comunistas nunca van a admitir y no vamos a admitir, no vamos a permitir que este país se convierta en comunismo. No lo vamos a permitir. Ellos nunca van a hacer que este país caiga. Ninguno de estos radicales, ninguno de estos comunistas van a hacer que este país caiga, porque nosotros vamos a enfrentarnos a lo que sea para esto. Así mismitico, así como debe estar pensando el resto del mundo. Obvious that it's a political hit job. I mean, they brought up a misdemeanor to a felony. Meanwhile, everybody's, crime is rampant over here in New York and felonies are being dropped down.
from real criminals, and it all seems like a political hit job. So my question has always been, where is it all coming from? Where is it all stemming from? ¿De dónde viene todo esto? Esto es un golpetazo político, esto es un golpetazo de la izquierda. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto viene de la izquierda y de las radicales. Once that happened, we started hearing about the Chinese spy balloons. We started hearing about the Chinese. Todo lo que han hecho, que empezamos a escuchar sobre el globo chino, los globos chinos, los espionajes. Todo esto es más de lo mismo. We start hearing about the 18 countries that are letting go of the U.S. dollar. China's been on the news a whole lot lately for so many things. Aquí hay que tener mucho cuidado con la gente de la China. The Chinese Communist Party having something to do with this. El Partido Comunista Chino está tratando de hacer algo, un movimiento muy feo. With personal matter, it's personal money, not campaign. They're going after him for that. Right. You know, so exactly. So, but here's the thing: the reason they're doing it and why I'm connecting all these things, it seems like there may be a connection behind the CCP paying these guys, because there's a lot of people who have documentation being funded by the CCP in our government and in our law firms. And you know, I feel like a lot of this is stemming from the CCP itself involving themselves with you know, the DOJ and kind of trying to get Trump, because if Trump gets in, we all know what's going to happen. El problema es que para mí la China no quiere también, está ayudando que no, él no salga, porque ellos saben lo que les va a pasar si él sale de nuevo. It's all over for them. Not only for the left, but people like Mitch McConnell, for all those rhinos that sell America down the river to the highest bidder. No more. When Trump gets back in office, no more. I met you at CPAC. I'm a survivor of the Chinese Communist Party. And yo soy una sobreviviente del comunismo radical de China. Remember, 2 years ago, he warned the America that y él siempre, y Trump dijo siempre que tuvieran cuidado de los chinos, que a ellos había que mantenerlos en una cadena. Y esto ha sido planificado por los chinos, amigos. Están armando al gobierno para poder desmantelar este país y a Trump. The CCP will determine who will be the next U.S. president. America is not a communist country. We need to save this América country no es now, una nación comunista. Tenemos que en este momento reaccionar y hacer todo en nuestro poder para que esto nunca pase. And that's why they arrested Mao Squaw and jailed him. Today, Mr. Mao Squaw's bond hearing is to be held right across from the street. They let all the criminals in New York walking the street free, but they denied Mao Squaw's bail request. What kind of a two-tiered justice system in this country? This is a CCP country. And we still have people in a gulag in D.C. for voicing their opinion about the fact that they felt there's not a free and fair election in 2020. We had the right to question that. We had the right Tenemos el derecho a cuestionar qué fue lo que pasó de verdad en el 2020. Tenemos el derecho a saber la verdad y todos lo están tratando de seguir ocultar cuando ya esto aquí mismitico, lo que está pasando hoy, es un ejemplo de lo que pasó en ese momento. Come to City Hall Park at 12 p.m. We'll be rallying, talking about Van a estar haciendo un rally después de las 12, creo que mañana ellos allí. Topher, myself, DVS 7.0, come see us. We're going to talk a whole lot about what's going on today. Thank you so much. You'll be there as well. We lose America. There's no place to escape to. America is the last stand. That's why all the Chinese freedom-loving people are coming out today. Por eso es que nosotros los chinos que amamos la libertad y amamos América estamos aquí, porque este es el último pegón para poder donde debemos estar, porque si América va abajo no hay ningún otro lugar donde ir. América no puede caer porque no hay más lugar donde ir. Now, I don't know if you guys heard, but yesterday YouTube gave us a stripe on our channel for a couple of videos. One being an interview that I did with President Trump at Mar-a-Lago. Two was an interview that we did, or our coverage of the Trump rally. ¿Qué ustedes piensan de los strikes que nos dieron? As far as your freedom of speech, really follows the same playbook as the CCP. Absolutely. You know what? Today is the biggest victory day for Xi Jinping. The CCP is celebrating their success of weaponizing America's justice system,
funded by the taxpayer dollar to go after President Trump, to go ella le after está CCP diciendo enemy number horrores one, a to go Xi after all Jinping, the que individual está liberties diciendo que él that se ha de we estar are riendo exercising our en este constitutional right momento here de in los this country. Estados Unidos, And se so está speak riendo up, del guys, presidente and Trump this is the big day por in esto que American está history. pasando y We que esto de cannot verdad let no the debe CCP de estar take down pasando. this country to become a third world Nosotros no podemos country. permitir que nuestro país sea un país del tercer mundo. No vamos a permitir eso. Tenemos el primera enmienda y usen eso siempre. Úsenlo siempre. La primera enmienda primero. But they'll do it to us first, and then the left there next. When their useful idiots have outlived their use, they'll be in the gulag next. Wake up, America! Despierten, América, despierten. Think while it's still legal. USA, free Tengo mucha alergia hoy. Take down the CCP. Take down the CCP. Take down the CCP. Take down the CCP. Wow. Esta muchacha parece que le pasó algo muy grande allá en Chile, en su país, porque ella está en contra de todo lo que sea de allá del CCP, que es el Partido Comunista Chino. Well, really, before that, in 2011, when he announced that he was going to run, my band played out there for him. Bueno, estos son todos los morenos por Trump. Ahí el grupo de los morenos que están reunidos para. Let me ask you a question. You're here today. Yes, sir. Why? Because we're here to show, boo. Yeah. They didn't scare us. Yeah. Alvin Bragg, you didn't scare me with that boo, because they know that normally black people, when they see boo or they see the police arrest a person, black people ain't gonna even let you call them no more. Porque dice, le está diciendo al DEA que no pudiste parar de que yo no estuviera aquí. Yo no te tengo miedo. Todos nosotros los morenos que estamos con Trump vamos a seguir aquí parados y vamos a seguir apoyándolo y no me asusta nada. Esa es la historia verdadera de Alvin Bragg y de lo que él es. En otra palabra, es una rata. Y ya se sabe que Alvin Bragg fue sobornado por Soros. Eric Adams calling out Marjorie Taylor Greene and kind of putting her on notice that he knew that she was in the city. I've had people come to me that are from the city, and they've told me that kind of giving her location is almost a dog whistle for people to show up and kind of do what they tried to do today, is shut her down. Yeah, well, that's why I marched around the back. There was some guys trying to get to him. So, really? See, they're afraid of me because they know I'm the real black man. And if you try to be stupid, I told the dude talking about he gonna kill. Por eso yo traté de ponerme por atrás de Mayor Green para que ella no tuviera problemas, porque yo sabía que algo así iban a tratar de hacer ellos para opacar la voz de ella, para cancelarla a ella, porque todo lo que ellos están tratando de hacer es cancelar la voz de los patriotas. Pero fíjense, nadie la tocó porque ahí estábamos todos atrás de ella. I said, y'all let this punk talk to you like that? I went off on that character because see, I can go off on them because they know who I am. They accuse me of sedition, seeking to overthrow America and killing white people. Yeah. I was found innocent of that. But they don't care about that. They are scared of me because they think ellos se pasan la vida acusándome que si yo quiero matar a personas blancas y eso no es verdad. A mí me encontraron inocente de todas esas cosas. Yo no soy ese tipo de persona. Mi trabajo es proteger a Trump. Ese es mi trabajo y el de todos nosotros los morenos que estamos para favor de él. Because you have always acknowledged me. Fox News won't even let me near the building. Like with Romney, when I was talking to Romney, Fox News there, you know what he told me? I don't want little black boys to help me. That's how I know they're racist. You understand? Yeah. You guys, I've never, gotten that from you. Yeah, well, you never will. No, never will. We admire you guys being out here because we need more supporters. For being brave enough to be out here and go. You hear all these guys swarming around you?
Él está diciendo que muchos de la media no vienen a donde está él y eso porque son racistas y son de la misma gente de los de, ya saben, de la izquierda, que ellos en sí son los racistas, es lo que quiso dejar saber. Mírate a ti aquí conmigo y tú siempre me has admirado y has estado del lado mío. Y él le dijo, bueno, yo nunca voy a hacer eso porque yo no soy racista. Let's walk around over here. Let's go. Quitemos el fascismo. Here's now Joe. We are going to take a commercial break at 12 o'clock local time. So about 10 minutes, we're going to go to a commercial break. Perhaps get a ya ellos van a ir a un commercial break antes de que porque ya ahorita seguramente que alrededor, me imagino que ya Trump esté casi poniéndose listo para salir a camino hacia donde tiene que ir, que hasta las 2:15 es que él no tiene que compadecer allí. Ellos van a tomar un break también. Yo voy a should do. They need to escort them out to the other side. That's how you de-escalate a lot of tension. Now we have this guy here. Hay mucha tensión en este momento. Las cosas están escalando a un punto donde mientras más se acerca la hora, y este es un izquierdista que dice que Trump tiene felonía. If they see a picture of Trump walking on water, they'll say, sure, he walked on water. Doesn't matter. He's going to get his documents case when you try to overthrow the federal and free and fair election. Done. Just felony. Just call him felony. He really thinks something's going to come this guy. Just call him felony. This guy really does felony. Aquí ya se van a empezar a fajar porque aquí está uno diciendo que Trump es un felonista y él está metido en el medio donde está la gente de MAGA. Entonces, imagínense ustedes, aquí se va a formar. Wow. This is one of the reasons why you don't allow to mix the two sides together, because you do get this little exchange. Por eso es que no se debe ligar los dos lados, porque hay que tenerlos separados. Porque, ¿y dónde está la policía? Porque yo no veo a la policía por ahí, amigos. Así que en cualquier momento, si le meten un trompón a uno ahí, me imagino que vaya. Aunque hasta ahora todo ha estado tranquilo, vamos a esperar que se quede así por el bien, porque todo lo que pase negativo le van a querer echar la culpa a Trump, porque esto es lo que hacen los izquierdistas, esto es lo que hacen las ratas estas. Todo es echarle las culpas a él. Look at the size of the media. This is kind of what a lot of the stand-ups at Nightly, when you see some of the legacy media and even the local media to a certain extent, and the tents that they've put up, they've got almost miniature, production studios here on site. This has been one of the ways this has grown since just about 10 days when we were here before. Okay, what we do, let's go out this day. We'll kind of go out. We'll toss to a commercial break right in front of the courthouse here. So we'll go straight. Van a ir a un commercial break y van a ir a un break de comercial, van a regresar, es lo que está diciendo ahora. Court here, covering, we had a rally, if you will, here earlier around 10:30. That lasted about 15 minutes and then was quickly shut down due to the ya son las 11:55, seguramente que alrededor, dice que él piensa que alrededor de la 1, pues ya él esté saliendo para la corte. Creo que la corte está a 20 minutos de ahí nada más, no sé, está bien cerquita, está a unos minutos de ahí. Bueno, así está Nueva York en este momento. Este es el Lower Manhattan, lo que ustedes están viendo aquí. Cerca de las torres, la torre de Trump, donde él se está quedando hasta hoy todo el día, porque tiene que comparecer frente a las cortes
a que le lean tiene que entregarse y tiene que probablemente le cojan las huellas digitales y todo ese proceso que se hace y le leen el arraignment. El arraignment es donde le leen cuáles son, por qué él está siendo culpado. This is where people are coming in, walking through here. This is between off of, I believe this is Lafayette, crosses over to the other side. So they have shut that down. This is kind of a part of a crowd control, if you will. They need to have some type of barrier. Quiero ir al otro lado a ver qué es lo que está pasando por allá con estas otras personas. Aquí tengo otro live broadcasting. Aquí sigue pasando lo mismo. The fencing around this area. Now, what I've been told from local authorities this morning is that they would have some street closures. De verdad que hay una mano de confianza aquí, todo es tron. Bueno, ahí está la policía sacando a la loca esa loca es una problemática, tiene un micrófono y lo que quiere es buscar discordia y lo que quiere buscar es situaciones y la policía la está escoltando fuera. What we're looking at here. As a white woman, let me ask you a question. What do you expect from being a white woman? Not to be harassed by police. And it's happening like I'm black. Flying to Mar-a-Lago later this afternoon. Ella está toda pintada de blanco. I'm a white woman. Y dice que es una mujer blanca. And this is racism at its finest. Y que ella se va a quedar ahí y que ella no se va, pero está loca, esta mujer está loca. Estos son la situación que está causando este gobierno. Toda esta gente está loca, mírala con un pamper puesto. ¿Por qué me están tratando como si fuera una mujer negra cuando yo soy una mujer blanca? ¿No están viendo que estoy blanca? Oh my God. Esto es de locura. Miren eso. I would say there's a good amount of people on this side versus the other side. The nature of the press is more on this side than what you have. Ahí todo el mundo la está retratando porque la verdad que esto es una loca. Go check out our website. Don't forget to subscribe to our newsletter. It's crucial that, especially right now when things change just about every day, that you subscribe to our newsletter. Grace Lavagna, Liberty Chief, la están sacando del grupo de los republicanos porque se metió para el lado que ella no debe de estar. Things that happen as they happen. We have get that delivery. You can also we've got some great partners. Increíble, amigo, esta mujer lo que está haciendo. Esto es de locura. Vamos a ir allá. It's kind of sometimes difficult situations to report from and to go and travel to. So if you want to support this network, log on to rsbnetwork.com/donate, rsbnetwork.com/donate, and literally be able to give back this network that is providing you all of this coverage here. Trying to see what you're looking at. You've got a
Bueno, ahí tienen los dos lados. De un lado están los que están a favor de Trump y del otro lado están los que no están a favor de Trump. We just encourage you to please go to our website, rsbnetwork.com/donate, and give what you can today. I want to say thank you to everyone that's logged in, and we've had such a long day. Quiero darle las gracias a todo el mundo que ha estado aquí presente. Si pueden dar donaciones, denla por favor para poder mantener estas cosas que pasen siempre, especialmente sobre la derecha, la vamos a tener siempre en vivo. Pero no podemos hacerlo sin su patronaje. Y aquí tenemos mira, al señor Almohadita. Aquí ellos están yendo ya a comerciales, amigos, así que miren quién es el señor Almohadita. You're sleeping even better. We got the best pillow ever. My Pillow 2.0. It's a great name for it. Cut. We got it. Welcome to the set of the My Pillow 2.0. Eso es el set donde él anuncia las almohadas, donde él hace los anuncios todos de sus productos. That's going to help you sleep. Y dicen que esas son las almohadas más modernas y que esas almohadas sí es verdad que van a poderlos hacer dormir muy rico. Así que compras una y te damos otra gratis. Y ahí está. Right Side Broadcasting is known for panning the crowds, showing the pack to arenas and allowing you to see the truth. They've covered hundreds of rallies, briefings, marches, CPAC, and the historic overturning of Roe versus Wade. Pues aquí vamos a ver qué está pasando en este otro lado. Get my shirt. Pues esta es su camisa, ya sabe. Fraude, fraude, fraude lo que hubo en el 2020. Y rompe mi corazón que esto esté pasando a un hombre que lo que quiso fue lo mejor para la nación. Saludos, Daisy, buenos días, buenas tardes. They'll want to lose their job over the lawfare and intimidation. I feel bad for Melania. Dice, yo me siento muy mal por Melania, mi corazón llora por ella, porque me imagino que en estos momentos no se siente muy bien. Así mismo digo, todos están drogados. Bueno, y por allá atrás están diciendo fuck Joe Biden. Caballero, esto es una locura total. Trump estimuló la economía y abrió todas las fuentes para que la gente pudiera trabajar. Payment of the citizens on the street. Now they want to build casinos. Why not build a tech factory here in New York? Why not build a chip factory? Yeah, Schumer, he bought the building, but all the chips are coming from China and Taiwan. We need to capture those resources. He was good to the farmers. He was good with the business, trying to create more business with the tax cuts. And estas imágenes de aquí están un poco malas porque ahí parece que no hay mucho wifi. El wifi ahí está fallando y la verdad que no se puede ver muy bien nada.
está tomando un caos continuamente. Wow. Aquí en cualquier momento va a haber una situación, amigos, porque los tumpritas están de verdad que enfurecidos con esta situación y no es para menos. Esto es una cacería de brujas. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando él llegue y compele ahí alante de la corte, cuáles son los cargos que tiene. Pero bueno, voy a transmitir ahora por el otro lado porque este está frisado y parece que allí están pasando algunas cosas con el Wi-Fi. Aquí, por lo que puedo ver, put in place. Now, this would essentially prohibit President Trump from being able to defend himself while he's running for president of the United States. This is unprecedented. What we're seeing today is going to have monumental consequences for generations to come. So we're going to be watching this. We're following it as in depth as possible. Trump no empezó ninguna guerra, dice el cartel de ese que está ahí. Todos tienen carteles, muchos están tratando de exponer su voz de la forma que puedan. Covering it as best we can. And now it's not just right side. That's not allowed in the courtroom. Nobody is allowed in the courtroom except for 5 pre-chosen still photographers. Now these were selected by the judge, which he also is anti-Trump. And this is not great either, because you think about it like this. If they were selecting a jury and they had to say, you have to go through all these questions before you're chosen to be a juror, and if you found that you have a previous entonces dice, ella está hablando sobre el jurado, sobre la gente cuando le vayan a hacer el juicio, pues las personas que escogen, eso es un proceso que se pasa. So President Trump is referring to this as a, quote, kangaroo court, and personally, for me, it seems a bit fitting. I'm going to carry on with some more truths posted by Donald Trump, and then I'm going to talk about our sponsors today, our partners that are helping make all of this broadcast possible. Ellos están en un intermedio, ella va a hablar de la gente que los patrocina a ellos y la gente que están. This case should be moved to nearby Staten Island. Would be a very fair and secure location for the trial. Additionally, the highly partisan judge and his family are well-known. Aquí también tengo otras vistas de he was an unfair disaster on a previous. Estoy tratando de incorporar esa otra página. Jury instructions and impossible to deal with during the witch hunt trial. His daughter worked for Kamala and now the Biden-Harris campaign. Kangaroo court. How is this even possible? Again, if you were so much as a juror attempting to be involved in a trial, you would not be chosen because of these implications, but you're allowed to be the judge. Ahí se está viendo eso ahí es el Trump Tower, ese edificio que se ve ahí a su President Trump posted izquierda. a photo yesterday of the crowds lining the streets of the motorcade from Mar-a-Lago to PBI, and they were miles and miles of supporters. I'm going to get back to the troops in just a second. Before I do, I want to remind you guys about our friends over at Birch Gold Group. If the thought of losing your hard-earned retirement money to DC's reckless and politically motivated policies scare the heck out of you, you're not alone. Smart Americans are taking action while they still can. They're doing so by protecting their retirement savings with Birch Gold Group. When things are a mess, like right now, precious metals can be the difference for your savings. Birch Gold makes it easy to convert an IRA or 401k into a tax-sheltered account in precious metals. Here's what you need to do. Text the word Trump to 989898 to get a free info kit on gold. Best of all, there are no taxes or penalties to make this move. Again, text the word Trump to 989898 to get a free info kit on gold today. With an A+ rating for the Better Business Bureau, thousands of happy customers, and countless 5-star reviews, Birch Gold is who you can trust to protect your future. Text Trump to 989898 today. One more that I don't want to forget about right now. It is Blackout Coffee Company, and I'm thinking about it because I cannot wait. Recordings just got better. Blackout Coffee. Hey, it's Dana from StreamYard. I'm so excited to announce that but
But in the meantime, if you too are tired of the same old monotonous liberal flavored coffee brands, stop giving your money to go with a coffee company. Esta es otra vista de otro broadcasting. It's not enough to simply taste right. You want to be proud of the company and support them that they align with your conservative values. That's why I'm insisting. Aquí hay algunos que son izquierdistas, pues ahí está la parte de los izquierdistas. Muchos están con Trump, otros hay un grupo que no. Esa es la corte donde va a comparecer Trump. Ahí la acaban de poner ese building que ustedes vieron. Estos son todas las partes de afuera de ahí de Nueva York. Bueno, esto que estoy viendo aquí parece que tiene que ver algo con el Arraigment. Ya esa es toda la seguridad y están ahí delante de la torre, donde ven ahí el Trump Tower y dice 45, es porque esa es su torre. Bueno, la presencia de policía ahí está. Where's the banner we have? Trump is now president. Fuck Joe Biden. Ya ustedes saben. Fuck Joe Biden. Eso era ahí en Mar-a-Lago cuando él estaba yendo para allá. Bueno, en este canal están dando un recuento completo de todo el proceso. Voy ahora a ir a otro canal aquí a ver si se ve un poco ese canal. Necesitamos a Trump, dice ese cartel. China owns him. He's a traitor. You say that more politicians and presidents should be held accountable? More politics for Pero amigos, estas imágenes están muy feas, la verdad que no se puede ver bien. Vamos a irnos a esta entrevista que está teniendo este muchacho del Right Side. A lot of the words on their signs are spelled wrong, from what I've seen. It's pretty funny. You know, we're just out here to support Donald Trump and Estamos support aquí Marjorie. para You said earlier you saw brindarle it. Let's talk apoyo a a little bit Donald about that. I Trump. know it's tough for you to get in because there was so much people around her. What's your thoughts on her showing up today? Well, you know, that's one of the reasons that we're here. I had planned on being at Trump Tower today to show our support, but when we heard Marjorie was going to be here, she's quite the trailblazer.
And you know, we've campaigned with her all over Georgia for her last race. Yo soy de Georgia y en Georgia hicimos campaña con ella, con Mayor Taylor Greene, y vine aquí para también estar al lado de ella y enseñar nuestro aporte, que estamos con Trump y estamos con ella. You know, Russell kicks in and he starts being Ella a little more outspoken about what's happening right now. And, you know, Government Master, I haven't heard a lot out of his mouth moving forward. But we're grateful for Marjorie. She's setting the tone and she's leading by example, and quite an example. Marjorie es una mujer que hay. A question I asked her earlier, why que weren't vive en more people out ejemplo, here? Now I y know tenemos que seguir el there's a lot ejemplo of de people are still, de you know, they got things to do in their districts, which I understand. But I don't think there's any other event right now that if you're an America First elected official, that this is the only place to be. Or in Mar-a-Lago a little bit later today. But this is kind of going to the belly of the beast of where the evil exists. That's right. And, you know, Marjorie's district, they are definitely pro-Trump. So she made the right decision being here, as are many districts across this country. And their support for Donald Trump and his endorsement are what led them to victory. And the fact that they're not here is a little concerning. A mí me preocupa un poco que Marjorie tomó el verdadero motivo de estar aquí, y es para apoyar a Trump y apoyar todo lo que es el movimiento. Y me preocupa un poco que hay otros miembros del Congreso que deben de estar aquí y no están aquí hoy, no están aportando su granito de arena. Y esto es un poco preocupante, está diciendo él. Esto es preocupante. You know, we're concerned. I've had some people suggest I didn't wear my jacket here today, and I thought about it for a second. I told me I can't amputate this jacket from my body right now. I've been wearing this thing for 7 years, and this is what I stand for. And you know, I got to set the example for our members, and a lot of good members we have. You know, the backbone of the biker community is the veteran, closely followed by the blue collar guy. And you know, we're not out here looking for problems, but we're certainly not going to back down. You know, most guys got deer heads on their wall. I have Antifa masks on my wall. And I'm not looking forward to adding any more to it, but I certainly won't hesitate if the opportunity crosses my path. Él es un redneck de allá de Georgia, y la verdad que él está diciendo que él no vino a buscar problemas ni situaciones, pero que si hay algún altercado, él no se va a echar para atrás. And then went to 3 or 4. Next, you know, you got a dozen guys. To walk me through the organization. You know, soon after Donald Trump came off the escalator, he said things like, putting America first. But what really got my attention is he said radical Islam, and it didn't sink his campaign. And it got my attention. Él está diciendo so que I lo went que le around llamó la Virginia, atención North de Carolina, Trump and cuando Georgia bajó las with a escaleras handful es que of Trump dijo, stickers and pongan América primero siempre, para que no sea ocupado este país de los radicales islamistas. Y eso es eso a mí me captó mucha la atención y me enseñó que él iba a llevar este país por un lugar correcto. We've led the country, even over the RNC and voter registration. You know, you'll hear on the news that the RNC are registering voters at gas stations. Well, it just made us chuckle. That's a page from our book. We've been doing that for years. And, you know, you could, if you want to be a member of Bikers for Trump, you can go to findmystate.com. That'll put a graphic up. You touch on your state, we can register you there, and then we'll vet you, make sure that you're not there for the wrong reasons, that you're not there to try to sell sunglasses or to harass other members. And then we'll collectively come together in each state. Some states get a lot more attention than others. Entonces, este movimiento empezó desde ese entonces y muchos estados nos reunimos y muchas personas nos pusimos atrás del movimiento este. Because that could be the end of things for the conservative movement. So we've got to get behind candidates like tenemos que ponernos fuertes, tenemos que estar alerta porque in Georgia, las situaciones no están nada fáciles. Appreciate it. Chris Cox joining us Hay que here. rezar mucho. Thank you so much for you guys for coming out here and Hay que pedir mucho porque I'm sure she's watching right es lo que él dice, la situación absolutely. Está. All right. Ahí están diciendo ya que Trump va a hablar a las 8:15, así que amigos, los que están presentes ahí, pues ya saben que a las 8:15 o antes de las 8, a las 8 voy a salir en línea para poner todo lo que Trump diga en vivo, lo voy a transmitir en vivo, así que
And what you're seeing is a little bit of both sides. I think it's kind of a. I'll follow my camera operator here to kind of give you a nice look at what's going on around here. But aquí estoy poniendo mi alarma. They've got the two sides obviously separated. A lot of passion, a lot of para asegurarme emotions de que no se me from both vaya sides. a You ir. would say more of the noise making, more of the screaming. Let's see if we get this guy screaming over there straight ahead. I don't know if you can get him or not. This seems to be the anger that's coming out of the left. It is filled with hate. It is filled with anger. It's filled with prejudice. And let's make no bones about it. It's not that they don't like us. Many of them, the way they act, the way they behave, they simply don't want us to exist. And I find it really hard to have a conversation with any of them. I'm sure that guy's trying to talk. I'm sure someone over here is trying to talk to him, but as you can see, it's just not happening. It's with the emotions and getting in the way. But that does tell you a little bit of what it's like here. I have not walked over to the other side, and perhaps we'll do that before we go, to kind of give you an idea of what it looks like. I can tell you what it smells like. I've smelled marijuana here for the last 2 hours floating around the air, as I think pretty much this has turned into a smoke fest, I guess. Let's see if we can get these guys over there. Let's see what's going on over there. Otra vez vuelven a reportar que sigue vigente el Arraigment, que es a las 2:15. Hasta ahora no ha cambiado la hora. Now, ever since we came here, that we were going to identify any individuals that were instigating any type of violence or any type of aggressiveness towards anybody. We were going to call them out. I've not seen that yet, but I want to remind everybody we are on the lookout for that. Let's see if we can walk down here. De violencia ni de altercado aún todavía. Que hasta el momento, pues por lo menos los dos lados se han comportado bastante bien. Así mismo, Daisy, que Dios proteja a América y que proteja a Trump. So 24 here. What's going on, baby? It's your boy Slick. So break it down. I heard everybody yelling and chanting over here, so I thought I'd come find out what you guys are doing. Oh, we're chanting Trump 24. We got a couple liberals that stormed our area over here talking about, we got free healthcare. We got free healthcare. We hear what's wrong with America. Go get a job. Is that their only defense? Is free healthcare? That's their only defense. That's all they got to say. Él está ahí, dice que en la línea what's your opinion on what's going on here? I know the opposition's there. They're screaming at us. I said earlier, you can't have a conversation with these people because all they want to do is scream back at you. Well, I mean, listen, that's why we're screaming back. We're getting information back by our country. That's all we can do. I love living in New York. I'm from New York, born and raised, so I love it. But right now, the last 3 years has been, horrifying. Los últimos 3 años han sido muy duros para todos nosotros. Esto ha sido un caos total. What is it like to live in this city? I think New Jersey. A little bit better place, right? Yeah, not much so. Él dice, no, yo no soy de Nueva York, yo no vivo aquí, estoy aquí en support of Trump. They were talking earlier about Bragg. You know what he does is he diminishes the criminal, consequences, and then elevates the charges against President Trump, but he diminishes the charges against violent crime against everyone else. They're just releasing everyone in jail. I see it every day, especially like a lot of people are just killing, shooting up things or whatever, and they're in and out of jail. They're robbing people,
during the day. Dice, esto es un caos aquí en Nueva York desde que Trump se fue, desde que Trump no está. Esto es un caos. El crimen es a diario, matan muchas personas. El robo es a diario y las cosas que están pasando es increíble. Y queremos a Trump de regreso, queremos que nuestra ciudad sea bonita y buena de nuevo. Not one American flag hanging over there. Not one American flag. Miren cómo ellos tienen. Miren lo que ellos le hacen. Ninguno allí tiene una bandera americana. Miren para el lado izquierdo. Ninguno tiene una bandera americana. No lo podemos considerar americano. I don't know why they're against Trump. Like I said, Trump por did so much for this tenemos que defender a Trump. It's crazy. As far as the black community, he helped financially. Porque ninguno de ellos tiene ni una bandera americana. Miren a la parte de la izquierda. Claro, porque si ellos de verdad respiran América y viven en América, ¿cómo no van a tener una bandera americana? This country loves its people, and we should back its government, not try to tear it down like these criminals are trying to do. Nosotros tenemos que respaldar. Where's the American flag over there? Where's the love for this country? They have no lo que ellos están haciendo en la izquierda. You do know that. They don't want to silence us. They hate us. Ellos odian a todos los republicanos, ellos odian a todo el movimiento MAGA, ellos odian a todo lo que sea derecha. But right now, we're going to hold it out with what we got. Hang on. Back up a bit. I'm going to ask these people. Hang on. Hey, real quickly, where are the American flags? ¿Dónde están las banderas americanas? Where's the flags? Where's the flags? Where's the pride for our country? ¿Dónde está Where is it? defender a nuestro país? ¿Dónde está defender? ¿Dónde están sus banderas americanas? Porque ustedes son americanos. Do you love this country? ¿Ustedes quieren América o ustedes odian América? I don't understand it. They don't love this country. Ellos no aman este país. Están diciendo que no. I got a flag. There you go. I love this country. There you go. I love this country. There you go. I love this country. Amo este país. Amo este país. They don't love this country. Ellos no aman este país. At all. Not one American flag. Ni una sola bandera americana. Symbol or theme. Ni dan una señal de que amen al país. Ni contestan las preguntas. Period. Todo lo que hacen es gritar y avasallar a todo lo que sea de derecha. That's what they are. They're narcissistic. Son narcisistas. Lo que son narcisistas. Narcissistic, self-absorbed people. That's what they are. That's what they are. Son un montón de gente narcisista que solamente el ego es para ellos y para absorber el mal. Así mismitico acaba de decir Rex ahí live. Wow. Aplauso para él. Come on down here, we'll walk away. Increíble. Me encantó eso que hizo porque ahí se demuestra completamente de lo que se trata estar a la izquierda. Por eso voy a decir una frase que dice Godo, mi amigo Godo de aquí de Miami, que siempre ha dicho, vayan siempre a la derecha, nunca a la izquierda. Y ahí ese es el ejemplo. And I want to thank you for all that you're doing. We feel like we had to be out here today. Siempre vayan a la izquierda, a la derecha, nunca vayan a la izquierda, como dijo ese Godo de aquí de Miami. Y ya ahora estamos viendo ahí la razón, claramente el por qué él siempre dice eso. Porque es que son radicalistas, son unos narcisistas, son ratas, parásitos humanos. No hay otra forma de decírselo. Yo los describo como parásitos humanos.
not the same city que at no all. les importa para nada la naturaleza, no les importa nada los niños, no les importa la vida de los viejitos ni de los niños. Son parásitos. Lo que hacen es parasitar donde llegan, lo que hacen es hacer daño. Y yo se lo digo en la cara, a mí no me importa. Free healthcare right there. He said there's 4 genders too. Oh, he said there's 4 genders. Listen to this guy. Nunca vayas a la izquierda, siempre a la derecha. Gracias, Godo. Te saluda Diva 33. Y sí, así mismitico, los mantiene el gobierno izquierdista. Y lo que se te olvidó de decir, Magali, es que con el tax dólar de nosotros, con los taxes que pagamos todos, mantenemos a esos zánganos, porque lo que son unos zánganos. Es increíble, increíble. Son unos mantenidos, por eso yo estoy siempre en contra de las personas que quieran muchas veces lucrar de estas cosas que yo estoy presentando aquí gratis, porque lo que quieren es lucrar, lo que quieren es hacer sensacionalismo, llevan la información no como es debida, la alteran para hacer un sensacionalismo y también caen en el mismo vacío que caen las ratas estas de ahí que estamos viendo. No solamente el dinero no lo es todo, amigos. El dinero hace falta, sí, para vivir y para comer. Pero estamos en unos momentos donde la información debe llegar de todos los lados y para mí entender debe llegar de una forma gratuita, no cobrarla. Porque entonces estamos siendo parte de lo mismo, estamos cayendo en lo mismo, estamos cayendo en el sistema que siempre han enseñado ellos. Y el sistema es Money Talks and Bullshit Walks. Y yo la verdad es que no me gusta. A ver qué pasó aquí. A mí la verdad que no me gusta, ¿cómo les puedo decir? Esa forma de proceder de que muchos que transmiten aquí están al tanto nada más que qué es lo que les dan, que qué es lo que quieren y piden, hacen GoFundMe, hacen esto, hacen lo otro para tratar de robarle el dinero a las personas que trabajan fuertemente y están tratando de pasar momentos, especialmente ahora que las familias están siendo afectadas. Deben de tomarse un break, la verdad, y dar todo esto así como lo estoy haciendo yo gratuitamente, porque el dinero no les todo. No caigan en el mismo vacío que están cayendo estos demócratas, porque ¿qué les puedo decir? Todo esto está al alcance de todos nosotros, poderlo ver, poderlo asimilar, y el que busca siempre encuentra. El que busca siempre encuentra. Eso es un lema que es muy verdadero. El que busca siempre encuentra. Y todas estas noticias de alguna forma siempre se encuentran ahí, están en las redes sociales, igual que las he buscado yo, las puede buscar todo el mundo. Y no necesariamente, yo entiendo que muchas personas dicen que su tiempo vale dinero. Sí, pero tu tiempo vale dinero a costilla de una familia que está pasando trabajo probablemente y no sabe cómo informarse. Y entonces tú le estás cogiendo el dólar, los $3, los $5. ¿Qué te diferencia a ti eso de las ratas que están saliendo ahí? De las ratas parasíticas que son como si fueran leashes agarrándose para poder lucrar de la desinformación de muchas personas que están ansiosas por información. Eso quería decirlo, amigos, porque la verdad que están pasando muchas cosas extrañas,
por todos los lugares, por todas las redes, y veo que cada día los egos son más altos. Esta gente no tienen escrúpulos, no tienen vergüenza, y para mí también son igual que los izquierdistas, son otras ratas parasíticas. Y yo lo digo como es. Al que le guste bien y al que no lo oiga. Y el que se pone bravo, pues me vale verga, como dicen en Colombia. Me vale verga. Entonces, amigo, vamos a ver qué es lo que están diciendo este señor aquí, que veo que está sin camisa. To President Trump, that could be, you know, he's going to watch us later, I'm sure. What will your message be to President? ¿Cuál es el mensaje que le tienes al presidente? Can I just say that I'm a big fan of President Trump? Quiero solamente decir que soy un fan del presidente Trump. Me encanta su póliza, me encanta lo que él es para América. So I just see him not in a political light, although I'm from Ohio, so born and bred, kind of a conservative, so to speak, but I just think yo soy una persona conservadora y me gustan las políticas y las cosas que él. But then again, someone with my personality, I think I'm kind of like him. It sounds fun. Got any sunscreen on today? Yes, I do. It's PF 54 out here for him. 70. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. El cowboy nigga, el cowboy desnudo. America, help me out. Living in the U.S. America, born to be free. America, living in the USA. Get it on, guys. Woo! I'm gonna keep my clothes on for that, though. So just saying, I'm not in shape like you. All right, thank you so much. But this is some of the sights and sounds out here. Todo tipo de personas, hey, how you doing, amigo, man? Good to see you. Yes, sir. Tenemos hasta los Cowboys cantándole a América y cantándole a Trump y apoyándolo. Y este es un cowboy que se llama el cowboy desnudo. Imagínense, no lo enseñaron de la cintura para abajo porque ni quiero saber qué es lo que hay ahí. Ay, Dios mío. Yo te digo que hay de todo en la villa del Señor, pero debe ser más cosas positivas que negativas. Aquí todo el mundo está mirando a Cowboy, se están riendo, todo el mundo le está. It's been a long couple hours as far as the broadcasting concern, as far as moving around this park and with equipment, and just want to make sure that we are able to be in a spot that we can post up for a little bit, provide some content. Sí, Luz. Así mismo digo. Así mismo digo. Así mismo. Bueno, ahí se le fue la voz un poco. Hey, we're live on the air right now. I agree with your sign. Yo he bajado un poco la voz del volumen. Well, he didn't start. He tried to get out of some, and he was. Este letrero dice Trump no hizo guerra mientras estuvo presente. Really, how he put not only American men and women troops in harm's way, but he also handed over billions of dollars of our own military equipment to the Taliban. That's true, but I think there's something even worse, is that we're starving the Afghan people with unnecessary sanctions. And what we should be adopting instead, to save our own butts from this banking crisis, which isn't over, is a global policy of ending poverty, which is what the LaRouche organization is advocating. And the problem with the indictments like this, bueno, amigo, él está hablando sobre el indictment, las acusaciones, y que esto es una situación bien cínica, lo que está pasando nuestro presidente. Esta tiranía y esta hostilidad que tienen estos izquierdistas es absolutamente atroz.
we're going to have to go to countries Bueno, amigo, voy a like buscar un China poquito de agua, to regreso en un minuto. build our No own se vayan. manufacturing-based Voy a dejar la infrastructure, pantalla ahí así, export como with ustedes la world están needs, viendo. and starting wars Lo que against voy a them buscar is agua That's the way to do it. porque It's funny because I think the Democratic Party de used to hablar be por the party arriba of peace, right? de lo Used que to be ellos the ones. están hablando, Now pues you've got, necesito you've agua. got President Trump has said it. Tengo la garganta seca. Marjorie Taylor Greene has also said, hey, we need to come up with that peace. Why aren't we talking about how to solve this with peace? And nobody seems to want to do that or have that discussion, I should say. I think there's probably tens of millions of people that would like to do that, but the problem is they're being silenced. Okay, that. I'm not. I voted. There you go. We talked about people coming out with deranged things like that. That's one of them. That's one of them. He's here to do just that. Okay, so wars. We're proud that we never started any wars, right? And President Trump has said that he can end the Ukraine-Russia conflict. And look, the American people should try to force the issue of stopping sending weapons to Ukraine and instead demand negotiation, demand a ceasefire and negotiations. That's one way to do it. Thank you so much for your time. Thank you. Come on. Thank you. We'll walk out of here. This guy was, well, I'm not a right-wing media, but I'm not going to sit there and say, keep America white for the love of God. That's what the guy was saying. And when we talked about earlier, these instigators out here, that's one of them. That's one of them saying, keep America white. And none of us watching right now, that is not what we stand for. And that guy's an idiot for saying that on the air. All right. This is the main entrance here of the park. And this is kind of where people are coming and going on both sides, entering the park. And, it has gotten all right, let's see if we can give you we'll kind of stay here for a second. This is the main entrance here to the park. This is one of them. The other one has been shut off, obviously, to the media. But this does give you a good perspective on the size. I mean, over the last couple of hours. It's 12:41 here locally. I believe we'll take a commercial break here at the top of the hour. We'll continue our coverage as Liz Willis is in the studio. And a little bit later today, I will be live from Mar-a-Lago to cover that 8:15 press conference for that. If you've missed anything so far, I really encourage you to get on our social media. Follow me if you want to. Follow Right Side across the board. Follow me as well at Brian Glenn TV. That's BRIANGLENN TV. As soon as we're done here, I'm going to see if I can jump on and do some social media, kind of some things from the inside here of different things that you didn't see on the air. There's a lot of stuff going on here that we can't cover all of it. So follow me on Right Side. I'll push some stuff to our locals page as well for content there. Also, don't forget to sign up for our newsletter, rsbnetwork.com. You can sign up for our newsletter, put your couple information in there. We're not going to sell our list. We're not going to sell your information. It's going to be nice and safe. And we'll be sending out breaking news and developments, not only from this story, but from other stories as well, straight to your inbox. So make sure you do that. And while you're on the website, why not? Why not go ahead and donate? We've got great partners for today's broadcast. We've got some great partners for tonight's broadcast. But sometimes, the biggest partner we have is you. It's the American people watching us right now. So I ask you to please go over to our website and donate. You can sign up for a one-time donation, or you can sign up for a repetitive monthly donation. But I ask you please to do that, and it helps us keep streams like this going, especially here in New York and around the country as this story develops. Now, would we be going to Georgia to do a very similar example? We've heard people say that there's prosecutors in Georgia that are looking to throw whatever they can
at the former president. So we'll continue to monitor that. But it all takes money. So I just ask, if you would, please go to our website, rsbnetwork.com/donate. And as the great Larry Elder says, throw a little something in the tip jar for us. Brian Glenn, you're live in Lower Manhattan in front of the courthouse as you are taking a live look at Collect Pond Park, where we've got probably at this point maybe 1,000 people inside this park area, and obviously lots of people around the park. I would before the top of the hour want to show you kind of what it's like. I don't know if we can walk around the entire side, but I'd love to show you what it looks like down this huge media road that we have here in New York City, as this is the major story. Now, if you look at the timeline for today, looking at the time right now, it's 12:44. Looking at where he would be at this point, let me look at some of the graphic information I have in regards to that. The arraignment is at 2:15, so I would imagine at this point he has been checked into the courthouse, maybe for some processing. We don't know exactly what that might look at. Dice que es a las 3:15. Maybe reporting that. From what I've been told, he No will es a las not be 2:15. handcuffed, so that's not going to happen. There will be no public perk walk. No va a haber audición viva, is no van a poder dar en vivo cuando a él le courtroom, estén where leyendo. approximately 2:15 here local time, he will be arraigned on that, and we'll see exactly Cuando le what esté leyendo el develops out of that. arraignment, Now, no se va a poner en vivo. El juez dijo que no, que no va a poder ser visto en vivo. Cannot say during his speech later today. That brings up a good point. I was listening to some local legal experts on a local Fox show and a couple other shows as well. They were talking about it, that what happens if he was to break this gag order. The judge could ultimately immediately send him él no puede in the court hablar the next day. So a gag order has been placed. So if con la prensa, ni puede hablar con nadie hasta que no compadezca delante del juez. Y si él rompe esto, how you doing? Pues puede ser arrestado. How you doing? I'm good. Great to see you. Oh, well, I hate to see you on these pretenses here. Y cargado por otro cargo más. What your sights and sounds of today. Well, I think in a way it's a good day. You're seeing people express themselves freely in New York City. You don't see a lot of hats of Trump supporters feel comfortable to freely express themselves. So it's nice to see people out here standing behind Dice, yo me alegro did so much for New de York estar City. aquí y apoyar a Trump, some of his policies and the economics that he set porque up. en Nueva York no se ven What's the vibe muchos sombreros de maga en las calles y que podamos libremente decir las cosas y enseñar nuestro entusiasmo por Trump. Really. Así que es un cambio muy bueno. It was good to divide both sides, the Trump supporters, right? And in some ways it feels like a love fest, because I feel we're showing more love towards Trump than we felt in a while, especially here. It's a good day, but let's be honest, what's happening there is a disgrace. Lo que está pasando allá arriba, lo que está pasando aquí hoy es una desgracia. Esto es catastrófico para los Estados Unidos, para América. Para ensañarse con un hombre que no lo han dejado tranquilo desde que bajó las escaleras. Y todo esto tiene mucho que ver con la Hillary Clinton. Lo empezaron a odiar desde que él se fue en contra de ella. Dice, ¿qué te parece que en la parte de allá no ven banderas americanas? No hay banderas ninguna americana. Dice, bueno, lo que estamos viendo hoy es una expresión de libertad, porque
But a lot of del lado de people acá don't want to está go lleno on de the other banderas y side del lado and de allá Trump no, support because ellos no they're las afraid quieren. something violent is going to happen to them. They're not the peaceful ones. We are. Absolutely. Yeah, I don't know if you saw Marjorie Taylor Greene up there earlier. What's your thoughts on her showing up here in New York? I mean, coming in the belly of the beast, getting right in front of the mayor and saying, I'm going to appear and support the president. And she made a point as well that those on the left are the violent ones because Mayor Adams said Ella to her hizo un that she punto, spreads Marjorie Greene, misinformation cuando, and that she spreads hate. cuando So it was vino allí important y that se she was paró here. a I wish she'd hablar, stayed a bit longer, hizo un punto muy importante. Se vieron enseguida los izquierdistas que vinieron a agredirla, vinieron a hacer su bulla, vinieron a hacer, ahí enseñan que ellos son los violentos. Ellos son los que buscan las confrontaciones y los problemas. Nosotros somos los pacíficos, los que estamos en la derecha. Así que fue muy bueno que ella haya venido y ese punto se haya visto en vivo. Not more Republicans are showing their support for this man. I mean, look, we've heard from national Republicans, including Jeb Bush. Hats off to Jeb to know something unfair when something is done wrongly in this country. Sure, but the fact that not more political leaders are here, it's a disgrace, and that's the problem. Esto es increíble que no haya más líderes políticos del lado de que son derechistas y que están en el gobierno y que no vengan a apoyarlo a él cuando él hizo mucho por ellos. La verdad que él tiene razón. Eso son unos descarados, la mayoría de estos congresistas. ¿Dónde está Marco Rubio? Hello, ¿dónde está Marco Rubio? ¿Por qué Marco? ¿Dónde está María Elena Salazar? Tanto que habla y tanto que dice, ¿por qué no fue allí a apoyar a Trump? Donde yo sé que Kate ha hecho mucho, Katz ha hecho mucho por el Partido Republicano, pero ¿dónde está Katz de aquí de la Florida también? ¿Dónde está Katz? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no fueron a apoyar al Titán? Todo eso nos vamos a recordar cuando volvamos a votar. Nos vamos a recordar de eso. No se crean que esto está pasando por gusto. Esto está dejando saber muchas cositas sobre todas estas personas que están en este momento, en el momento que quieren que voten por ellos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, si somos republicanos, estamos con la paz, estamos con esto, con lo otro, y después, ¿dónde están ahora? Yo quiero que me expliquen. All the coverage here in Lower Manhattan as this day develops, and maybe after the arraignment at 2:15, we'll see a little bit more information from a en este momento no hay mucha más información. Maybe we'll hear a little bit more seguramente que después que ya el arraignment ya esté hecho y ya hayan dictado los cargos y todo eso, pues ya podremos saber un poquito más de lo que está pasando. Our Truth Social, and of course I'll be doing it the same. And maybe I'll jump on here in a little bit and do a live as I go to the airport to maybe update you what we know so far. As I've got some sources inside the courthouse, but I won't be able to communicate with them until I get out of here and get away from this. But as you can see, people are still pouring in here. I mean, it started about 8 o'clock this morning for the most part here at Pond Park, just outside the courthouse. All right, let's see if we can't go a little bit down here. Él está caminando hacia donde está frente de la corte y es ahí en la corte porque quiere buscar más información de lo que esté pasando. Bueno, pues ya regresé, aquí estoy, aquí me ven.
Pero la verdad que tuve que tomar agua, tomarme un jugo. Go to a commercial break, but I want to get your thoughts before you leave. Y You've been comer here the last 2 alguito hours walking porque around. me comí I've seen you rapidito engaging a ahí lot of un people, which is pedacito in de a good way. queso I'm very y positive, trying to have a conversation. What's your thoughts on it so far? queso, un sandwichito chiquito, porque yo no había desayunado. Son las 12:55, estoy despierta desde las 8 y no me había desayunado, solamente tomé coffee. You ask them what crimes is he actually guilty of, they can't tell you. You tell them why do you hate him, they can't tell you. Entonces este muchacho le preguntan, bueno, ¿y qué tú esperas? ¿Qué tú piensas de lo que está pasando? Y dice, bueno, yo la verdad que con esta gente que están en la izquierda no los comprendo. Tú les hablas a ellos y ellos no te saben contestar. Tú le preguntas por qué odias a Trump y no te contestan. Ellos no saben por qué odian a Trump. Ellos no saben, no te pueden decir. So la now verdad he's que got, esto es he's increíble. walking around with that. Here's a white guy probably from the suburbs. No, this is what it is. Affluent, bored, and educated. That's what that is right there. They got nothing but time to come out here on the rollerblades and play that kind of garbage. Just a good old white liberal, right? Good old white liberal telling people how to think and telling people they're just trying to fit in, right? Trying to fit in with the BIPOC community. How do I fit in with them? Well, I throw up a song that says F Donald Trump. Yeah. This is what it is, man. At the end of the day, one side thinks there's more than 2 genders. The other side thinks there's 2 genders. I saw that argument going on earlier. A guy was saying there was 4 genders. Esto es increíble lo que está pasando en este momento con este gobierno. Un lado piensa que hay más de 2 sexos y el otro lado piensa que solamente existen 2 sexos. Y yo estoy del lado que piensa que existen 2 sexos solamente mujer o hombre. Punto. El resto es inventado. Y entonces estos izquierdistas están pensando y están tratando de lavar el cerebro a la gente para que piensen y opinen que existen más de 2 sexos. Es que no pueden existir más de 2 sexos. Es imposible, no existiera la humanidad. I simply respond with that answer. But what do you expect this scene to be later tonight as the sun goes down? I mean, hopefully this crowd disperses, but in your opinion, you live here. What do you think it's going to be like here at night? I guess as soon as Trump, comes in and he comes out, I think people will start to come down. So I'm not sure if this is the biggest it's probably going to get. Like I said, a lot of people have decided to come out, just to basically, make their voice heard, whether they're right or left. So at the end of the day, I don't know if this is going to be, I don't know what it's going to be. All right. Thank you so much. God bless for coming out here. Thank you. All right. Thank you. Pues yo aquí, amiguitos, tomándome un juguito. Quickly toss to a commercial break. De manzana, de lo más rico. Catch a flight, but I want you to continue watching. We've got cameras around here that are going to absolutely bring all of this coverage to you. Liz Willis is live in the studio as well, and she'll give an update. Plus, we've got some great partners for today's updates que van a estar vigentes. To cover the indictment of President Donald J. Trump. Y van a cubrir la parte esa lo mejor que puedan de lo que es el indictment, ya que se sabe que no showing the packed arenas and allowing you to see the truth. Déjame parar esto. Hundreds of rallies, briefings, marches, CPAC. Bueno, pues él está diciendo que ellos van a regresar con más sobre este coraje dentro de un ratico, porque van a coger un break y que esto hasta las 3, él estuvo explicando que ahí decía las 2:15, pero dice que la nueva noticia, el nuevo update que hay es que hasta las 3:15 de la tarde no le van a hacer el arraignment a Donald Trump. Entonces que ellos por eso ahora van a cogerse un tiempo para investigar muchas cosas más y poder traernos estas noticias ahorita y pues que vendrán para atrás dentro de un rato y para cubrir toda la parte esa de las 3 de la tarde en adelante, todo lo que esté pasando. Por aquí hay otras, déjame ver, porque por aquí hay otros, déjame ver aquí. Democrats can break the law and get away with anything.
esta transmisión que hay del otro lado, la verdad que no se ve bien, parece que allí hay mucha interferencia en el internet, que se ve un poco borroso, se ve muy borroso, porque no tienen la potencia las cámaras o el wifi allí. Ahí está todo el mundo. Saludos, Omar. Bueno, todo el mundo está ahí muy feliz, están al lado de Trump. Oh my God, este acaba de decir, ya ustedes saben que ahí están todos entusiasmados y tratando de aportar su granito de arena como ellos puedan, que sus voces sean oídas, que están respaldando al titán, están respaldando a Donald Trump. Estas cámaras de aquí no se ven bien. Voy a tratar de buscar otra fuente. A ver si puedo. Hey, the naked cowboy. Tell me, why you got here today? What do you support about Trump? Well, I support Donald Trump as a human being, as a citizen. Yo respaldo al señor Donald Trump como un ser humano y como una persona que ha hecho todo lo posible por este país para que este país crezca. I've been in and out of New York for so many years, but yes, I do. So the rest of the election, I don't know how he could be elected again. Seems impossible to me. Yo no sé si él pueda ser elegido de nuevo. Absolutely. Yeah. Sure. Two genders. Yo voy a tratar de buscar aquí. Trump es nuestro mejor amigo, Trump es nuestro mejor amigo. Ahí están gritando todos ellos. Get your free copy of my new best-selling book, Commercial Real Estate Investing for Beginners. Lock him up.
Esto está bien diversified porque hay algunos que dicen que lo tranquen, hay otros que dicen que están de parte de él. Ya sabemos cómo funciona esta gente de la izquierda. Ahí está el Trump Tower, ahí está el Rescue, están los policías. Estoy tratando de buscar las cámaras de que sean lugares derechistas, que no sean lugares izquierdistas, porque los lugares izquierdistas no quiero saber de ninguno de ellos. I'm white. I'm a real white woman, guys. I'm white. Así está la policía en todos lados en Nueva York, amigos. Ahí están frente al Trump Tower. Parece que va a haber algún tipo de movimiento. Ya son la 1. Play the waiting game now, folks. Waiting game. Este live coverage aquí sí, ya está enfrente la policía ahí, por lo que se está viendo, hay mucha presencia de policía, hay mucha presencia de diferentes tipos de... Ahí lo estamos viendo. Radical left Democrats have criminalized the justice system. This is not what America is supposed to be. Very unfair video with ya la policía está por todos lados allí porque parece que va a haber algún movimiento en cualquier momento del presidente Trump. Seguro que va y se va hacia la corte dentro de un ratito. Haters. He was an unfair disaster on the previous Trump case when it accused a horrible jury instructions and impossible to deal with during the original trial. Voy a ver qué es lo que está pasando con True Social, a ver qué es lo que se está diciendo, a ver si el titán habló. Speaking of leaks, Special Prosecutor Jack Smith, what did his name used to be? Mira, el titán estuvo hablando ahorita. This is illegal. Dice, ¿por qué Fox News sigue poniendo a Bill Barr? Ese es un completo alcahueta, un absoluto hidden in Chinatown horrific person. 50 boxes secretly stored in Delaware, which Biden refuses to Él give ha up. estado hablando a Biden través is guilty de of social media de obstruction. Trust. I am not. More polls have been released which are showing President Trump in the lead by lugar a muy margin, con algunas áreas que votaron un corriente republicano. Bueno, pero yo quiero ver qué es lo que dijo aquí. As well. We'll get back over to some of those truths in just a little bit because there are plenty of them to read with great content. I've got eyes right now, as you can see. I want to set the scene for those who are at home, what you're watching on the screen. On the left side of the screen, you see live footage of outside the courthouse. There is hundreds and hundreds of media. Some of this media de Rino en la pantalla de su televisión solo pase una estación diferente o apague su aparato. Están mejor viendo demócratas. Lo dijo muy bien dicho porque todo eso son unos rinos. No están con él. Aquí pusieron True Social está en candela. Esto es más que un party político. Esto ellos, esos rinos, lo que quieren es destruir nuestra gloria. Así mismo es. Esta es la batalla final. Well, they know that President Trump does bring in the ratings. Recen por ello. Así mismo, hay que rezar mucho por esa bella familia que estamos viendo delante de nosotros. Así mismo, hay que orar mucho por ello. Again, you see Trump Tower in New York City.
NYPD Yo has shut tengo down the tu streets, espalda. and they are waiting for President Trump to depart. President Trump should Todo be lo que departing está Trump pasando en Tower Cruz absolutely 8 any es minute now. So we're increíble, gonna hold amigo. this shot here while we wait La to see verdad que any movement happening outside Trump Tower. And this is where el respaldo que ha tenido este presidente no lo ha tenido más nadie. Miren esto, miren estas imágenes que están saliendo desde hace 13 horas atrás. Increíble. We are going to be having Grace Saldana join us at 1:30. Very excited to have En marzo fueron un 44% y ya abril ya subió a un 48%. Y se espera que siga subiendo. Y en este mismo momento está contra DeSantis a un 55%, siguen subiendo. Increíble, amigos. Miren el Trump Tower, toda la vigilancia que hay ahí. Todo está vacío, ya todo lo tienen ready. Ahí no puede traficar nadie en esa parte. Eastern Time, 12:09 Central, and President Trump is officially on his way to the courthouse. What a day in American history. We're all watching this. Dice que ya está en ruta a la casa, a la corte. Ya Trump está en ruta. You can see the motorcade, the cars and vans beginning to move. Ya él acaba de montarse en el vehículo. En sí no se pudo ver. Here at Trump Tower, the streets have been secured and blocked off. Porque todo eso está trancado, hermético ahí. No dejan pasar el media para allí ni nada. El tráfico está siendo desviado. They're trying to keep it as secure as possible. And we're watching this live. Todo está siendo muy vigilado, todo está siendo extremadamente vigilado, dice ella, para que no haya chance de ninguna situación. Again, we are going to have Grace Saldana who should join us in just 20 minutes. You guys are going to stick with me as we ya está en ruta, de nuevo, para que sepan, Trump ya está en ruta para la corte. Así que, pues bueno, mantendré este vivo aquí. Saludos, Omar, saludos. Ya hasta Cuba estás compartiendo esto. ¡Bravo! The various points and complete information on the pathetic indictment against him. I know the reporter, and so unfortunately, this means that he must be immediately indicted. Now, if he wants to really clean up his reputation and as district attorney indict himself, he will go down in judicial history and his Trump-hating wife will be unsure. América debe ser liberado del comunismo. El titán Tití lo va a derrotar. Así mismitico. Y si lo derrota aquí, lo va a poder derrotar y controlar en otros países que están en ese camino. Así mismo, Luz. Hay que orar mucho por esa bella familia. Es muy importante tenerlos en oración en estos momentos. Pues bueno, quiero hacer una breve oración. Dios Padre Celestial, tú que sabes nuestros corazones, tú que conoces a todos nosotros que estamos en la luz, que estamos en el camino del bien, en el camino correcto, en el camino de que la humanidad sea liberada y que la humanidad tenga un chance a seguir adelante, porque la verdad es que, tú sabes, Padre, todas las cosas que están pasando y todas las cosas diabólicas que están intentando hacer esta gente de la izquierda.
Así que, Padre, te pido, Padre Creador, pido por esa familia de Donald Trump, pido por él, por Donald Trump, para que Dios, tú lo sigas iluminando y le sigas poniendo ese amor de patriotismo, ese amor hacia la humanidad, para que él pueda derrotar todas las barreras que vengan contra él, todos los sables y todas las espadas, que él pueda ser liberada de ellas, y que tú lo cubras con tu manto divino de luz, para que él tenga un triunfo no solamente para él, sino para todo el resto de las personas que estamos a favor de la luz y a favor de vencer este cabal élite genocida. En el nombre tuyo lo invocamos y en el nombre de Jesucristo, protege a Donald Trump. Amén, amén, amén. Y así es y hecho está. Social account, even on probably one of the worst days of his life. He's handling it with grace and dignity. Also give a prayer for his legal team. They are, I'm sure, working around the clock. Bueno, amiguitos, recuerden de dar su like, recuerden que compartir, lo más importante ahora es compartir para que otras personas lo puedan ver. For those who are just now tuning in right now, you are watching a live look of what's going on in New York City. This is outside. Ahora mismo estamos mirando lo que está compadeciendo frente a la corte. Esa es la corte, ahí, esa es la corte donde él está en ruta, donde él va a llegar y va a tener que compadecer. Va a ser primera vez, amigo, que la secreta, el servicio secreto entra en una corte en los Estados Unidos, primera vez, así que están haciendo historia. El servicio secreto entrará armado para defender a Donald Trump en caso de cualquier situación que se pueda presentar. Van a estar adentro de la corte, adentro de ese cuarto, van a estar armados hasta los dientes, porque ya sabemos que estos macabélicos son capaces de cualquier cosa. Así que estaremos al tanto de todo lo que está pasando. Aquí ellos están esperando que llegue porque él está como a unos 20 minutos, creo que 15 o 20 minutos de ahí del courthouse. Pero en sí no se sabe, ella está diciendo si van a poder acercar las cámaras mucho, porque eso está muy controlado porque es que tiene que ser así. Imagínense, ahí no puede haber ni un milímetro de espacio para que suceda nada. Tiene que estar hermético todo. Entered the latest phase of their witch hunt, President Trump has raised over $8 million. Now, that was yesterday, so I would think it's safe to assume that he has raised a lot more money today, and we will make sure to update those when the numbers come in. But vamos a estar al tanto de todos los números, de todas las cosas que estén pasando, enseguida que nos sea posible, pero todavía no tenemos ningún update de más nada. Ahí está la corte, ahí están todos los media, todos los canales. Los canales que están ahí no solamente son de todos los Estados Unidos, sino son del mundo entero. President Trump is rolling. He is officially moving as of 5 minutes ago. The motorcade oficialmente Donald Trump ya salió de el Trump Tower desde hace 5 minutos, oficialmente, y ya está en ruta hacia allí, en donde ellos están poniendo ahí. Esa es la plaza, esa es la parte de ahí donde se ve la corte.
She did a great job, and she was absolutely sworn Enseguida que by press. I sepamos was más saying to noticias, myself, are pues these se las press or are they vamos a Iranians? ir Some of dando these en los people are updates. absolutely vile creatures. I have the absolute displeasure of having to work with some of these news outlets on a day-to-day basis, and it is about as unpleasant as you can imagine. Someone like me, you really in this industry, I think it's best cut for people who don't have class, they don't have courtesy or any type of just self-respect, because you have to be almost like a vulture to I guess do well. That's not how RSBN operates, so that is why I'm thankful to work for this news network. But if you saw Así what happened to mismitico, Marjorie Taylor man. earlier, I mean, she was just absolutely scorned. Lo She handled dijo it really Biden en well, voz alta. peacefully and gracefully, and she was able to stand up and speak Pero and ellos protest lo que no these saben words es that I was que able to see. We ahora actually were están able to clip garantizando those que él speeches, and that is on salga social de media. So verdad, if you would like to watch that, porque you can esto hop on está over to our causando que la social gente media se dé channel. cuenta que esto Channel, es so across all interferencia platforms at Twitter electoral. at RSB Network, Esto and our es Truth Social interferencia at electoral. RSBN. You Y can sign up today si lo at están haciendo así, truthsocial.com. al descaro ahora, Imagínese imagínense lo que hicieron por atrás en el 2020. Esto confirma que hubo fraude electoral en el 2020. El ganador verdadero fue Donald Trump. Siempre lo supimos y ahora es validado, porque la verdad siempre se valida sola. Y esta es una forma de que la verdad se valide solita. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Again, that's www.rsbnetwork.com. You can read all of our articles there. You can also sign up for our newsletter by going to rsbnetwork.com/newsletter. We have how to watch. Claro que sí, claro que sí. Eso definitivamente. Todo esto, miren, yo lo dije hace unos días. Si a él pasara esto que está pasando en este momento, esto es para desmantelar y que se acabe de abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora estaba abierta y ahora salió todo hacia afuera de la caja de Pandora. Aquí se está sabiendo ahora mismitico, lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es que ellos delante de la cara están poniéndonos la interferencia electoral. Entonces, si lo están haciendo y exponiendo así, y si le hicieron lo de Mar-a-Lago, que allí entró la federal, hicieron todo lo que hicieron, ¿qué les puedo decir? Era para esto mismo. Porque le estaban preparando un caso, le estaban preparando algo. ¿Para qué? Porque saben que él es el que está en el medio para que no lleguen a nosotros. Porque ellos lo que quieren es ir por nosotros. Y la interferencia que están haciendo en este momento comprueba y valida que en el 2020 hubo fraude a 100%. Hubo fraude electoral a 100%. And understand tax law, so you don't have to. Over the last 14 years, Tax Network USA has saved over $1 billion in back taxes for their clients. They can even file. Y qué más que este señor de ahí, de el DEA de Manhattan, Brax, fue sobornado $1 millón para que hiciera lo que fuera posible para que llevara a Trump a la corte. Ahí lo está diciendo todo. Ahí es donde está el pantano asqueroso de la élite cabal. Porque ellos creen que con el dinero van a comprar al mundo entero, pero al movimiento MAGA nadie lo compra. Aunque hayan muchos rinos, no compran el movimiento MAGA. Back to business. What you're looking at right now, President Trump is en route to the courthouse. We have a sea of protesters, of media, of crazy people in New York City, right outside the courthouse. I have seen some absolutely wild footage today. All sorts of people out there protesting, mostly peaceful.
Don't quote me on that. Like, I think it was a CNN reporter who one day was like, "Oh, mostly peaceful protests," and there was like fire and buildings going up in a blaze. But for the most part today, it's appeared mostly peaceful, except for one reporter who I'm not even gonna bother trying to name the outlet. I don't want them suing me either, but yeah, as I mentioned earlier, reporters are not the most pleasant people, and we've had to see President Trump and witness him deal with a bunch of them for a long time. We've got some helicopters in the air. They've been circling the courthouse since this morning, trying to get some aerial shots of what's going on there, and we've been providing coverage of that as well. Different networks have tents set up so they can provide their live shots from outside the courthouse, and they plan to be there all day. Many people got there yesterday. They spent the night there waiting to possibly get a chance to be inside the courthouse to cover President Trump and to be able to take photos of what's going on inside. So moving back over to Twitter, we've got a lot going on still. Elise Stefanik posted earlier today, "I stand with Trump." If this is something that has inspired you to get more involved with the Trump campaign or to possibly donate and you'd like to consider donating to Trump, you can text the word Trump to 88022. The Trump team has been posting some graphics that say "I stand with Trump." Text Trump to 88022. So that is not a personal thing. I am simply sharing what Team Trump has posted. Matt Gaetz posted 12 minutes ago that President Trump did nothing wrong, and the House Judiciary GOP says real America has his back, as they post a video of President Trump. Let's not forget that there's a big election going on in Wisconsin today. So you can go vote today if you live in Wisconsin before 8 p.m. We encourage everyone to do so if you possibly can. Let's not let today's events overshadow the rest of what's going on, although this is, of course, monumental. Scanning some social media here just to make sure that we haven't missed anything. We did see some footage of Jack Posobiec earlier today giving a speech. That was a rally put on by the New York Young Republicans, and what a great event that was for everyone to get up and peacefully protest. We were able to listen to Marjorie Taylor Greene, and Jack Posobiec also took the stage. I believe he took the stage while we were interviewing MTG, so we were not able to have that, but I did see some clips of him online, and he was really encouraging everyone to make sure that you are peaceful and patriotic. Liz Harrington has been active on social media today as well. You can follow her on Twitter at RealLizUSA. She has been just reposting some of the articles about President Trump. And then just today, Cindy Hyde-Smith came out with an official endorsement for President Trump. So I will read that again. This is from Cindy Hyde-Smith, who said, "I am proud to support my friend, real Donald Trump, for 2024. She said, "The prosecution of President Trump in New York is a political stunt by a prosecutor whose campaign was funded by George Soros. That charade is all about self-promotion by the prosecutor and has nothing to do with justice. I believe the whole affair will backfire on the prosecutor and Democrats. President Trump's policies made America better. Because of his agenda, we secured hundreds of miles across the U.S.-Mexico border. We cut taxes. Bueno, amigos, ahí no se está viendo mucho porque acuérdense que ellos no van a estar enfrente a la... Él no va a comparecer delante de las cámaras ahora. Él tiene un gag order. Él tiene una orden de no hablar hasta que él no compadezca delante de la corte y le digan sus derechos y él sea procesado. Pues él no va a poder hablar, pero ya sí dijo que iba a hablar esta noche a las 8:15. Ya él va a poder hablar a las 8:15. For president in 2024. I urge my fellow Mississippians and fellow Republicans across the country Aquí estamos viendo que está llegando. And working on his behalf. Entra, Magali. Now, reminder, we're going to have está llegando ahí
join us in just 3 minutes. So very excited to see her beautiful and intelligent self today and talk to her about what's going on, get her opinion on it, and do a deep dive into some of our RSBN articles. And, you know, she's kind of just an expert in what our writers have to say as well. So I'm just excited to talk to her. Liz Harrington posted today that today will mark the day of America's resurgence. We will make America great again. Jack Posobiec posted earlier that the arrest of President Trump is what they do in communist countries. The hundreds of free Americans protesting is what you can't do in Ahí estamos viendo, esa es toda la seguridad que hay y estamos viendo aquí enfrente a la corte donde él va a comparecer. Ya él llegó, miren la ambulancia ahí, que llegó junto con el camión que lo está cargando, que está con el presidente ahí. Ese que ustedes ven allá atrás, ese camión alto es donde están transportando a el Titán. Estos son momentos históricos y momentos muy tristes para esta nación, amigos. Esto, vaya, la verdad que hacía muchos años que no pasaba. So we will see what happens there, but I can't believe what he has to go through, and it's very upsetting. Esto es de verdad muy triste que esté pasando, pero Locals is awesome. You can get exclusive content. There's a 24/7 interactive live chat. You'll be surrounded by like-minded individuals and just a friendly community, and you'll get behind-the-scenes looks of what we do here at RSBN. So if you're interested in that, you can sign up by going to rsbn.locals.com. We want to encourage everyone to go there. Again, we post ella está hablando y dando mensajes de los patrocinadores que tienen y eso, y que vayan ahí al website de ellos. Pero las imágenes que tenemos lo dicen todo, la vigilancia es enorme ahí. Y ahí están ya que llegaron a la corte, así que no creo que vayamos a poder ver al Titán en este momento porque todo está muy cerrado, todo está muy controlado. While you watch this live feed of President Trump's future arrival. Hi, Grace. Can you hear me okay? Yes, I can hear you just fine. All right, let's see if I can get her in my ear, please. And Grace, so you are the editor-in-chief. I'll just let you reintroduce yourself because it's been a while since you've been on camera with us at RSBN, which is it's a travesty, but I'm excited to have you here today. Yes, so hi everyone, it's Grace Aldana. It's been a little while. Voy a moverme a ver aquí qué es lo que está saliendo de nuevo. You guys all the breaking coverage on everything related to Trump. So our team is very focused on getting everything out about the indictment. En este momento vi aquí que hay una noticia nueva. How supporters are reacting. We're seeing an outpouring. Aquí fue cuando él salió. Aquí hay una imagen que ya puso Carrie Lake hace un minuto atrás. De cuando él salió, él no habló, él no puede hablar a la prensa, él no puede hablar a nadie, solamente enseñó su puño diciéndole gracias a todo el mundo. Esta imagen habla más que nada. Mírenle la cara a él. Yeah, so we have a team of about 8 writers right now. We're actually currently looking for a couple more. But our team is primarily focused on, like I said, covering President Trump, covering elections, covering just the breaking news coming out of the GOP. They love Marjorie Taylor Greene. Esta imagen la acaba de sacar hace un minuto, 2 minutos, Carrie Lake. We're using slug stories. So basically, I just assign certain types of stories to them, and then they can also pitch stories that they find interesting personally. Every one of them has a different topic they like to report on, like whether it's pro-life issues or the, infighting, or whether it's just President Trump all the time. Summer Lane is excellent about, I would say she's our Donald Trump expert. She knows the ins and outs of the campaign, what they're up to and all of that. So everybody kind of has their own little
style and topics that they enjoy covering. So we like to give them the creative freedom to be able to come up with op-eds and stuff like that. I've noticed that. I just wanted to confirm that even today, I have just been refreshing our website. For those who are wanting to find out more, you can go to rsbnetwork.com, and all of these articles are incredible. How many articles today alone have you already had posted? Oh, I haven't counted exactly how many we've done Pues today, aquí but I would esta say imagen, at amigo, least la 7. estoy poniendo We're y working on a llevándola couple a as we speak. So I've given a couple of our que todo el writers mundo free reign to está just publish breaking news while we're live right now, preguntando because I know that President Trump is en route to qué court, está or he's pasando already con arrived. Donald Trump ahí Well, we don't en have the footage of him arriving yet, but he is en route. He has departed Trump Tower. And en Telegram. that footage, we will, of course, pull that up on the screen. Y bueno, pues yo les estoy poniendo ahí a la gente de Telegram en este momento que she is an expert. She's very thorough. She makes sure that she goes through everything before it posts. But as she said, que ya él está en la corte, ya llegó allí. You obviously can't sit there and edit and post, so they're able to do what they need to do right now, and we of course trust them to do so. But you generally read all of them before they go out. So what have you learned about this process, or what have you found most shocking with President Trump? Yeah, I think, well, what's most interesting to me, it's going to sound kind of obvious actually, but just the outpouring of support from, just the average American. We've seen President Trump go through many witch hunts over time. We've seen him go through impeachments and just be drugged through the legal system as just getting politically persecuted every single year, unfailing. But he continues to fight for the American people. He continues to inspire them. So I'll read you a couple of statistics I have from an article that we published today, because I thought it was especially inspiring going into 2024. The article is called, if you want to go to our website and read it, it's called Overwhelming Support. Polls heavily in favor ahead of Bueno, aquí estamos esperando a ver si hay alguna noticia, pero esto está todavía muy rápido. Seguramente no sepamos nada hasta de aquí por lo menos una hora, porque mientras llegan allí hacen el proceso que siempre hacen cuando él se tiene que entregar. Allí él va a estar con su seguridad, con toda la gente del Secret Service. No lo van a dejar de la mano en ningún momento, porque ya eso sí se sabe. Y bueno, pues ahí es que hacen ellos todo y después lo llevan delante del juez, y el juez le lee le lee los cargos que tiene. Awesome. Okay. Yeah. So President Trump has arrived at court. He's a little bit later on the timeline, so we'll see what the updated timeline is supposed to be like. But as you guys know, he is expected to hold a press conference at Mar-a-Lago around 8:15 p.m. Eastern. Enseguida que sea posible, pues ya nos estarán dando más información. A little bit more about the outpouring of support for President Trump. So beyond the polling, he has also raised $8 million for his campaign since the indictment was announced. That is a massive outpouring of financial support. And he has historically been known for small dollar donations. So he's not getting tons of money from huge PACs. That's the establishment, that's the left. So he's getting small dollar donations from supporters all across America, 8 million thus far, and 1.1 million total yesterday alone. Imagine what's going to be today. So on top of polling, on top of finances, President Trump is also outperforming in as far as volunteers. You need help to run a successful campaign. You need help in all 50 states across America to door knock, to get petitions signed, to do all kinds of stuff to promote the campaign. So I believe it is 16,000 people signed up to volunteer for the 2024 Trump campaign after news of indictment broke over the weekend. So, people are motivated. They're opening their wallets. They're ready to go knock on doors. 2024 could be the biggest landslide election we've seen. Thank you, Grace, for that intel. Do you think that, I know you mentioned, of course, that we've seen a lot of signups for volunteering. The campaign has raised over $8 million alone, but
Do you think this is ultimately going to help or hurt President Trump? I know a lot of America right now is absolutely heartbroken and scared. They're praying for him that he's able to overcome this. But realistically, what do you think? Because this is concerning. And what's going on with the gag order? Are they going to be able to sufficiently silence him from being able to defend himself while running for president of the United States? I don't think anyone can silence President Trump. I think he always finds his way around things. When social media tries to silence him, he starts to social. Even if he gets a legal gag order, I'm sure that he will get out of it. You know, his lawyers are top notch. He has the best of the best around him, and I'm sure that they will find a way. And he's not going to be silenced, so I'm not really concerned about that. But as you mentioned, a lot of Americans are terrified right now. It's a very scary time because if they can do this to President Trump, they can do this to any average American. They can do it to you, Liz. They can do it to me. They can do it to any of us. What's to stop them from here? Margaret Taylor Greene was talking earlier today. She's calling it. Do this with 6 seconds technique to restore perfect eyesight from the comfort of home. That's exactly what it is. Bueno, aquí hay más personas que están yendo hacia la corte y las están entrevistando. What's the message for Trump? You know what I've done really good? I've taken all of you away from there, so that the president can come right through. Margaret Taylor Greene just showed up, y'all. Yes, she's there. I did my job. I took the feeling about it. So, how are you working for you? All right, be careful. Please. What are you doing? Grace is also our social media expert, so we're going to add this especially, but at RSM Network President Trump walked out of the tower We're live here, downtown Manhattan. Here we are outside the courthouse. Ahí están fuera de la corte, están por la parte de atrás porque ellos quieren ir a estar allí con el presidente. Where MTG is going to be hosting having a press conference. I'm not sure if we caught están caminando directamente hacia la corte, todos ellos en apoyo a El Titán. Just running through the crowd. Got heckled a little bit, but I'm going to make my way through the park and get back over to the press conference. Estos son los posts, está todo. En este momento ya subió un punto más, ya está a 55. Say hi to some press friends. All right, just tuning in. Aquí les voy a enseñar un video de cuando él estaba entrando outside the courthouse, also que pudieron captar. Where MTG is having a press conference. If you're just tuning in, just share the stream and hit the like button. Ellos están yendo por la parte de atrás de la corte para así ver cuando él salga, pues ellos pueden poner, pueden tener algunas palabras con él. Es lo que están tratando de hacer en este momento. All right, I got Vivo of him.
All right, so we're just waiting for the press conference to start, but also there's going to be some counter protesters to que try él to pueda acabar de the compadecer press para conference. entonces ellos poder presentar. Now looking at stationary vehicles, we're looking at the flashing lights on top of what are probably Secret Service, and there's Donald Trump, former US president himself. A wave, that's all, just a wave, and then moving towards the DA's office entrance. Now, we didn't know we were going to see the former president, Donald Trump, but there he is, making his way with his team. There he goes, the scaffolding just obscuring that last view there of Donald Trump making his way in to surrender himself to the district attorney, Alvin Bragg, an experienced federal prosecutor who has become DA of that part of Manhattan since 2022 and has been pursuing this case in terms it was he who commissioned the grand jury to look into the likelihood and the possibility of conducting a prosecution and a trial. And this is where he's got himself so far. The crowd's been kept well back there by NYPD, who are quite used to comings and goings of VIPs in and out of New York's buildings. But of course, there's nothing quite as controversial as this former US presidential figure of Donald Trump. Y amigos, pues vamos a seguir aquí con la próxima, los próximos videos de lo que está compadeciendo ahora. Saying that she has repeatedly denied the allegations that por ahí fue donde él se bajó, donde él salió. Also denying that there was no hush money paid. Estas imágenes son del right side. Ellos están más para atrás porque no los dejaron estar pegaditos allí. Y bueno, están esperando que haya en cualquier momento un mensaje nuevo para ellos poderlo transmitir. Michael Cohen's lawyer to the FEC stating that this payment was not made with any knowledge of the Trump organization or President Trump. So that's it. There you have it. What is the evidence for this case? And why is there so much secrecy surrounding this case? Why won't they announce the charges? Why are there no cameras allowed in the courtrooms? Yet we have all this damning evidence. Ahí estamos viendo en este momento imágenes nuevas, imágenes de ahora mismo, pasando en este momento. Esto es dentro de la corte de Manhattan, Nueva York. Imagínense, ahí está la seguridad, está la seguridad estatal, está la seguridad nacional, está a nivel gubernamental y la secreta, más la policía, la presencia de la policía de adentro de la corte y la policía de Nueva York. Ahí hay por lo menos como 5 diferentes tipos de agencias policiales y gubernamentales estatales. Esto es historia en los Estados Unidos. Estamos viendo historia delante de los ojos de nosotros. With Kamala Harris and is currently working for the Biden campaign. So don't quote me on all that, but roughly you get the picture. Ahí están las cortes, ahí dice parte. Hay diferentes cortes ahí donde se ven los números arriba. Al parecer parece que él va a estar en una de esas, Part 95 y Part 96. Of the charges to the news last night. These charges were not supposed to be released until today when President Trump was formally arraigned in Manhattan, which he just arrived in court. Yet we already know what counts they want to charge him for. And as he mentioned about his daughter, Kendra, his daughter worked for Kamala and now Biden Harris. So, and the prosecutor's back record said this is so blatantly left wing that has no arguments
I love the positive outlook. I'm really glad that we have gone today because you really are an expert on these things. You have to see them in every part of manufacturing everything. It's nice. I know a lot of people, and that's why we want to do a lot of people are scared because they don't have the resources really that we have in our press realm. We have access to all these documents and we're able to sort through them and kind of help the American people understand what's going on. We use our resources to better explain it to them to make sure that they're involved. So you're providing a very valuable resource today. President Trump tweeted 24 minutes ago, saying, "I'm heading to Lower Manhattan, the courthouse. It seems so surreal. Wow, they are going to arrest me. I cannot believe this is happening in there." I don't even like reading that out loud. Grace, how does that make you feel? Aún están esperando ahí a todos los What would stop them from doing it to President Trump? I would hope that something would stop it. Somebody would return it. The DA would do his due diligence. Asimismo, da tristeza, pero da por parte meter a los presidentes del caballo oscuro. Claro, todo esto es para que se abra la caja de Pandora y sean expuestos ellos también. Más atrás van a venir ellos. De eso no me queda la menor duda. We'll have to see what happens, but it is scary and there is cause for concern. This is the biggest step in democracy we've ever seen. I think handcuffing President Trump would be the nail in the coffin for the Democratic Party. I think that, even the people that are not relevant know that it's not, he's not a risk. He's not going to harm anybody. He's not going to in the courthouse today. I think he was perfectly fine to walk in and handle his arraignment safely. And even earlier, this is while we were interviewing with President Trump, I just want to make note of it has arrived. Bueno, esta es la parte donde él está siendo procesado y se espera que enseguida que termine él salga de ahí. Veo que hay bastante seguridad ahí delante de las puertas donde él tuvo que entrar para él poder ser procesado. When you're live streaming the entirety of the situation. We don't go to rallies and leave with official photos because if we wanted to do that, we could really tell them what we wanted by taking them at certain times, certain and just context. We like to live stream. Live streams are not currently legal in New York, particularly today. They're going to be very strict on what is permitted to have in that courtroom. What are your thoughts? Do you think that New York should allow a live stream of that courtroom? I do think that a live stream should be allowed in that courtroom today because this is such a high-profile case. This isn't just an after some other figure. This is former president, 45th president, possibly the most controversial, and one that it's been for the election. Half of America thinks that the election is stolen, and they also we've known for years that the president trying to weaponize the justice system and the president. So they are trying to get that, and we know that they're concerned about this. It's only going to make worse. You know what I'm trying to say? Yeah. What I'm trying to say is that it's only going to aggravate their fire. It's only going to cause more distress to them with the processes and investigations. This isn't going to help anything. We should absolutely have cameras to show what happens. Se ve bastante movimiento en este momento. Puede ser que ya él esté al salir. Es difícil saber porque eso es un proceso, amigos, aquí. Eso es un proceso donde tienen que tomar huellas digitales.
donde la seguridad de él, el servicio secreto está al tanto de todo lo que a él le hacen. Están ahí al lado de él, no lo dejan de la mano, porque así fue que hicieron el trato y lo acompañan en todo momento allá adentro. Y todo tiene que ser paso a paso. Ahí también seguramente toman fotos, las huellas digitales, le dan a firmar papeles que tiene que firmar porque él fue por su propia voluntad allí a enfrentar estos demonios que están en contra de él y le están haciendo este complot. Si él no hubiera ido a enfrentarse, entonces la cosa sí se pone fea, porque entonces le meten otros cargos de que está evadiendo la justicia, de que está evadiendo la ley, y ahí sí es verdad que eso no fuera muy bueno para él. Él ha hecho lo correcto, él está enfrentando debidamente este hazaño, esta cacería de brujas que tienen con él. Y bueno, toda la verdad se va a saber y él va a salir de esto airoso, amigo. De eso no me queda la menor duda. Él tiene una carta final abajo de su manga. Yo conozco ya muy bien cómo Donald Trump funciona. Y atrás de esto hay mucho más de lo que pensamos. Atrás de esto se va, como les vuelvo a repetir, la caja de Pandora se acaba de abrir, se va a exponer todo. La maldad y la suciedad corrupta, criminal, genocida del pantano y de todos esos expresidentes que han tenido mucha caca y han hecho muchas cosas malévolas para nuestra nación. La verdad que han sido tremendos criminales y van a ser expuestos. Acuérdense de esto, que ellos van a ser expuestos también. Este es el camino que se está abriendo para que eso sea posible. And instead of focusing on some of the crime that's going on, the skyrocketing unemployment, the crazy inflation, people being homeless without jobs, and resorting to having to break the law. A mí la verdad que no me queda la menor duda. Did you, I mean, what was your experience like last week in Manhattan? Did you feel like this DA could probably be focusing on some other cases? Yeah. So we can say that, to say the least. Last time I was in Manhattan, it was with you. En Cruz 8 está abarrotado de gente allá adentro, está hablando, están dando muchas cosas allí en Cruz 8. En este momento, porque estoy aquí al tanto, también tengo abierto la página de Cruz 8 y se ve que están, él habló, dijo algunas palabras antes de ir para la corte, y deja ver aquí si le puedo poner esto. Esto fue lo que él dijo: heading to Lower Manhattan, the courthouse seems so surreal. Wow, they are going to arrest me. Can't believe this is happening in America. MAGA. Entonces está diciendo: estoy yendo hacia la corte de Manhattan. Esto parece tan irreal. Wow. Sé que me van a arrestar allí. No puedo creer que esto esté pasando en América. Pero al final dice MAGA. Así que ya sabemos el calibre que es el titán. Y él está haciendo lo correcto, porque si no fuera peor. Él estuviera evadiendo la justicia, y ahí sí eso es un problemón. Bueno, aquí están entrando unas personas. No sé exactamente quiénes sean, pero las dejaron entrar hacia la puerta de la derecha ahí.
scheduled arraignment where he is going to basically surrender himself in front of a judge to the courthouse. And that is scheduled for 2:15. Vamos a ver qué es lo que pasa. Veo cada vez que hay más personal atrás, hay más personas allá atrás. Esto quiere decir que se está acercando al momento que él probablemente salga por alguna de esas puertas. Es lo que estoy esperando, porque ahí sí dejaron poner las cámaras. Donde no dejan poner las cámaras es adentro del lugar donde él está siendo procesado. Eso es ilegal, eso no lo van a hacer, y creo que tampoco en la corte donde le van a estar dictando, que está al lado de donde él tuvo que entrar para que le tomaran las huellas digitales y todo eso. Así que aquí estamos en la espera de saber algo sobre esta situación. What do you think he's going to talk about? I think he's going to give it more of a softer tone and just expressing the seriousness of the situation. But I also think he's going to bring it out. This is like a, everything he's going to do from here on out. This is prosecution, political persecution, and prosecution at the highest level. So I think he's definitely going to rally for sure. I don't know if he's going to do Q&A. I don't know what kinds of questions he can answer right now from the American people. There's a lot going on. Imagino que en cualquier momento esto toma, si ya él entró a la corte y ya todo esto está en proceso, yo me imagino que ya él esté al salir de ese proceso. No sé cuánto más se pueda demorar, pero no creo que sean más de 15 minutos que esté en este proceso. Ahí en la corte se ve mucho movimiento de policía. Ahí hay como 5 o 6 agencias, incluyendo el servicio secreto que está siempre con él. Ellos entraron, es primera vez que se da esto, lo vuelvo a repetir, primera vez en la historia de los Estados Unidos que la seguridad secreta entra adentro de la corte armados para proteger a un expresidente de los Estados Unidos. Así que, amigos, estamos haciendo historia donde ustedes están mirando este procedimiento que ha sido llevado a la Corte Suprema el expresidente Donald Trump. Pero como sabemos que él ganó, que tuvo interferencia electoral, porque esto aquí lo está comprobando. Este hecho de lo que está pasando hoy está diciendo mucho. Esto se ha abierto la caja de Pandora para después incriminar a todos los otros presidentes que han sido corruptos y llevarlos delante de la justicia. Y esto, créanme, que va a pasar en un futuro y no muy lejano. Así que en cualquier momento, seguramente él sale. Our top stories of the week, everything pertaining to what's happening with President Trump. Where is he going to be next? What's he doing? What's his latest one on the agenda? So we also send out rally announcements and just everything else that RSP is up to. So again, rspnetwork.com/newsletter. And you can keep up with me personally at Grace Saldana on all platforms, Twitter, Facebook, True Social, and all that. So I look forward to seeing you guys there. Aquí les voy a poner una imagen de True Social cuando él salió para la corte. Acuérdense que él tenía una orden de mordaza, una orden de no poder hablar con nadie y no poder hablar de nada de lo que está pasando. Él solamente hizo ese gesto a todos los patriotas que están allí
respaldándolo a él y están apoyándolo en este momento que esta izquierda genocida, parasítica, criminales están tratando de que él no vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos en el 2024. Y esto es más que una otra cacería de brujas, igual que Rusia, Ucrania y el indictment de Mueller. Así que, amiguitos, pues aquí estamos esperando a que haya nuevas noticias. Estoy tratando aquí a darle un update a Truth Social, a ver qué más han puesto, pero ya la última que puso fue Carrie Lace, que fue hace 33 minutos atrás, que yo la tomé cuando ella la acababa de poner. Entonces, todos los que están de parte de él, ahí están todos hablando y dando su testimonio. Trump forever, Trump para siempre, lo odian, que por eso es que yo lo amo. Y otra dice, sí, yo también, y así dicen todo. Estamos contigo, Trump, no te abandonamos, Trump, maga, maga, maga. Aquí hay alguien poniendo porque recuérdense que aquí lo mismo que hay buenos, hay malos, ahí en Truth Social también hay algunos izquierdistas que ponen de sus cositas. Aquí dice otro que la izquierda está lleno de criminales. La izquierda está llena de desprecio. Trump ahora está bajo arresto y bajo custodia policial. La izquierda solo está llena de champán. Imagínense en todos los comentarios que están en este momento habiendo. You know, our American system of law is based on the presumption of innocence and the responsibility of those who are bringing charges. Acuérdense en unas palabras que él dijo, y este es uno de los que son MAGA, fuck Joe Biden 2024. Y aquí él puso un meme, una notificación que dice, believe in something, cree en algo. No importa si el costo es sacrificarlo todo. Esto deja mucho saber de lo que estamos viendo en este momento, amigos. Aquí hay mucho gente atrás de él. Estamos contigo. Están mostrando el amor hacia él y el respeto hacia él y mandándole oraciones. Miren aquí cómo están mandándole en oraciones a él y deseos buenos. Estamos orando por este hombre. Y así, bueno, está Truth Social está abarrotado de todas estas imágenes, amigos. Vamos a ir de nuevo a las calles allí a ver qué está pasando en este momento. Afuera están esperando. Estas son las imágenes. Pero vamos a volver a la imagen de la corte. Esta es la más importante. Aquí hay otros que están hablando. Frank Poveny, que están hablando. Este es uno que está orando por Trump. Ahí él está orando. Y all his supporters. Send your blessing on us. Send your protection on the United States of America, that we may always be faithful to our founding principles and that we may defend freedom and the rule of law and the innocence of our fellow citizens, and that we may defend the great leadership that we see in people like President Trump. We ask this in the name of the only Lord, the only Savior, the Lord of every nation, the only hope of humanity. Así sea. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Pro-life leader Frank Pavone here. Hope to see you soon here on Right Side Broadcasting Network. God bless you. Right Side Broadcasting is known for panning the crowds, showing the packed arenas, and allowing you. Bueno, amiguitos, vamos de nuevo atrás aquí.
él está compadeciendo atrás de esas puertas que estamos viendo ahí. Ahí es donde está la situación. Ahí es donde está Donald Trump. En las puertas atrás de donde están estos policías ahí vestidos, el que está con la camisa blanca y el otro con la camisa oscura. Allá atrás es donde está él. Por eso es que toda esa fortaleza está ahí, todos esos ya parece que en cualquier momento están hablando ahí con la Your monthly or one-time contributions on our website are crucial in our fight for the truth. Thank you for all of your generous support. Blackout coffee, fresh roasted, bold flavors, serving heroes on the front lines. Del lado de atrás está la prensa, acá adelante es donde está pasando todo lo que estamos pudiendo ver ahora, que es donde está la prensa. Después de esas puertas donde están saliendo esas personas, allá adentro es donde se encuentra el presidente Donald Trump, nuestro titán, que está siendo en este momento... le están leyendo sus derechos, le están tomando las huellas, están haciendo todo el proceso que se hace en estos casos. Seguramente ahí le leyeron sus derechos, que es cuando arrestan a una persona aquí, le dicen sus derechos, cuáles son sus derechos, y claro, él no está solo, él está con el Secret Service está con él en todo momento, porque ese fue el trato que se hizo para él poder comparecer allí. Él tiene seguridad secreta para el resto de su vida y van con él. Es que es más, si la seguridad secreta hubiera dicho que él no podía comparecer, él no hubiera podido ir allí. Hubieran tenido que traerlo hacia la Florida, todo el juez y toda la camarilla esa. Pero Trump creo que fue el que dijo que no, y la seguridad secreta llevaba semanas hablando ya con las cortes de aquí de Manhattan y con todo el personal para que esto se llevara a cabo de una forma que fuera segura, hermética, donde no hubiera casualidades, que es lo más importante. La seguridad de él, la vida de él, tiene que estar protegida 24/7. Aquí le estoy dando mi like a Fox, porque por aquí es donde he podido ver esto y bueno, pues hay que hacer lo correcto. Aunque yo tengo mis disgustos con Fox y tengo mis cosas con Fox, pero bueno, le estoy dando a Fox Business, le estoy dando su dedito para arriba, porque están haciendo un trabajo ellos allí que demuestran que están haciendo lo correcto. Vamos a ver si por aquí hay algo nuevo. Esta loca, la verdad que no me gusta para nada, no la soporto. Todavía no hay nada nuevo en Truth Social. Trump no ha hablado aquí. Trump no tiene seguramente ni el celular de él arriba en este momento. We love you, Mr. President. Jackie B está diciendo we love you, Mr. President. Aquí yo le doy likes a todos los supporters de él. Well, first thing I noticed y claro,
El más importante es para Carrie Lake por poner esto. Vamos a ir de regreso aquí a ver qué está pasando. Estas son las cortes. Esa es la parte de adelante de la corte. Estas son la gente del right side que están televisando todo esto. Pero la más importante es esta, amigos, aquí. And yeah, I think more than likely they're probably fans of President Trump. I don't know 100% because I don't know them, but knowing that President Trump has been very outspoken about supporting law enforcement, so I would not be surprised. No, I think so too. And that is on Twitter. I want to thank everyone for tuning in today. It's been a very busy day. We are just getting started. We have all-day coverage of what's going on. President Trump is expected to be arraigned to basically have to say bridge himself in front of a judge. In just about 2 minutes. And yeah, exactly. In just about 2 minutes. And Micah, Wow, sí, no, el clone Luz, porque el verdadero ya no existe. In a manner of speaking, he's been taken into custody. He'll be taken into custody for a very short period of time. He'll bond out, bail. He's got the money to do that, so he's not having to worry about calling a bail bondsman like some of us would have to do. But he's not being arrested in the sense that a lot of times, where it's a police officer coming in, putting handcuffs on somebody, perp walking them to the station, doing fingerprints, all that kind of stuff, putting the hold in the cell, and you take them to the jail. It's not like that at all. This is an arraignment where you give up yourself to the court, and it's honestly, I would not be surprised if he's never even put into handcuffs. Now he could be. There absolutely would have the right to do so when he enters the courthouse and says, "Hey, I'm here. I'm the person." Obviously, they all know he's coming. It's not a surprise. But if you walked into a courthouse and said, "Hey, I'm guilty of these crimes," or not guilty, but I've been charged with these crimes, and put myself up, then courthouse, your city cops, your court cops in the state of New York, they actually have the whole police department dedicated to that. Bueno, amigo, las caras de esos policías dicen mucho. Para mí, todos están muy serios. La verdad que tienen cara de póker. Ahí no los veo a ellos ninguno en sí que están con cara de jarana ni cara de más nada que en sí respetando. Hay que ver si también se solidifican y solidarizan al lado del titán. Esto es un día bien triste para América y todos deberíamos de estar muy concernados con esta situación. Yes. Justice Daniel Kelly, elected to the Wisconsin Supreme Court, is 48 minutes ago he posted the way that you can have prejudice back today and voting to elect Justice Daniel Kelly to the Wisconsin Supreme Court. Paramount Radio do you think that it's a rare any way trying to overshadow what's going on? This is kind of right. Us being on the outside of mainstream media, I've worked in mainstream media. I worked at a local TV station, saw firsthand how mainstream media operates, and it's hard for me to say 100% every station out there, every network out there is saying, "Hey, we should do it on this day to make sure that we don't pay attention to the content." I don't think that's the case necessarily. I do think that the mainstream media will absolutely pick stories over others, and this is a field day for them. They've been wanting this since Trump walked down the escalator in 2015. They've been wanting Trump to be arrested, as they're putting. I saw a CNN headline saying Trump officially arrested in New York. And I'm just like, you can obviously tell they're biased just by the headline they put in there, using the terms that they're using when this is an arraignment. Like,
talked about just a moment ago. It's not what you think of an arrest, but they're using that term. So, 100%. I've heard rumors that when this was announced that President Trump was that the White House actually issued a Russian and applause. I would not be surprised. The witch hunt, as we saw last rally, people holding up signs and witch hunt. This has been going on for a long time. This is nothing new. This is just they finally got someone to take the political motivation and push them to actually take the life. I think the DA is going to suffer large consequences from this. I think it's already shown President Trump is now calling for his indictment. He's obviously leaking. Because of the leaks, which that's unprecedented. I mean, guys, coming from a law enforcement perspective, I can't even imagine what let's say you're an agent. Bueno, para aquellos que se estén preguntando cuándo empieza el juicio, para aquellos que estén preguntándose, pues bueno, me imagino que atrás de esas puertas es donde está pasando todo. En sí, esto no es un juicio, sino un arraignment. Un arraignment es donde se le dan los cargos, ahí le leen sus derechos, le hacen el proceso y pues ahí él va inmediatamente a donde está el juez y le leen cuáles son los cargos. Él ahí está con sus abogados, ahí él está con el servicio secreto en todo momento. I would say speaking of Democrats, but this is something that you and I have been familiar with for many years, and I think it's worth mentioning on air. But we actually were struck with some copyright infringement claims from a very large live streaming platform that is based out of Silicon Valley and has ties to big tech. So, Micah, what do you want to say about the fact that RSV in the week of President Trump's indictment Para el que no conoce el sistema de aquí de los Estados Unidos, pues cuando una vez que arrestan a la persona y le leen los derechos, en casos así especiales, pues enseguida va a la arraignment, va alante del juez, que es el que le dice cuáles son sus cargos. No quiere decir que él esté atrás de una reja, no quiere decir que él esté ¿cómo le puedo decir? Que los tengan que hacer otro tipo de cosas y separarlo de la seguridad que él tiene que tener. Esto no es así en estos casos. Esto lleva un proceso muy meticuloso, esto lleva un proceso que está la policía ahí al lado de él, sí, los guardias de adentro de la corte, que son un tipo de policía, los deputies, se llaman deputies en inglés, no sé decirlo en español, déjame seguir con el inglés. Pues él está con esos deputies allí y ellos están con él en todo momento, pero está también la seguridad de Trump, el servicio secreto. Seguramente él esté sentado en algún salón donde esté solamente con el juez y los que están en conjunto con el juez, que trabajan con él, que son los secretarios que pues van grabando cada paso de la conversación que tenga el juez cuando le lea los derechos a él. Y entonces, pues, después que transcurre eso, pues, le dan el veo que claro que él va a poder salir, claro que él no va a ser dejado allí arrestado, él va a poderse ir para el Trump Tower, él va a pagar el veo, o sus abogados son los que se encargan de todo eso, y es liberado, es puesto en libertad. Se le da un papel donde dice que tiene que comparecer delante del tribunal o delante del juicio el día que sea el juicio,
Pero antes de todo eso pueden transcurrir muchas cosas, mucho apelación tras apelación de sus abogados, y esto puede ser algo que se extienda por meses y meses y meses. Esto no es una cosa que va a ser ya, rápido. Esto puede extenderse por mucho tiempo. Huge numbers of good, judges just quitting because they are tired of being a part of a system that is constantly being used for political reasons, and they're done with it. They're absolutely done with it, and now we're seeing even. I mean, this is. Pues nada, aquí estamos en la espera de que él sea. A ver si lo sacan por esas puertas. Not discuss what he has done, the illegal wrongdoings. It's mind blowing. I want to bring. There's a photo of President Trump, and it's of course surfing the interwebs right now. It's him walking outside Trump Tower, and this is going to be just as famous as him going down the escalators. But he's walking outside his house. Now, what is missing from his outfit that we want to notice? On his lapel. He doesn't have the red flag. That's interesting. I'm sure it's not a mistake. That wouldn't be a mistake. So that is very interesting. I'm not entirely sure why that would be the case, but it's interesting that you did point that out. He does not have an American flag on his lapel. Bueno, amiguitos, los que estén ahí presentes, recuérdense siempre de dar su like. But he doesn't have one on there, so it's definitely interesting. Y compartan si les es posible para que otras personas puedan ver lo que está compadeciendo en este momento ahí en las cortes de Lower Manhattan, donde se encuentra en este momento Donald J. Trump, el expresidente y para mí mi presidente de los Estados Unidos. Outside the courthouse in Manhattan. We are live in New York City. This is live coverage, and man, reminds me of a few other times that I have been out in the public with tens of thousands of people, and President Trump has been just, I don't know the word, he's taken advantage of, being harassed. I mean, he's sacrificed so much to be. La verdad que él ha sacrificado tanto, donde él era un hombre que tenía su vida tranquila, tenía la vida perfecta que cualquier persona quiere tener, millonario, viajaba, estaba con su familia todo el tiempo para buscarse este rollo que se ha buscado. Pero bueno, él lo decidió así porque él quiere que América sea great again. Entonces, aquí estamos en estos momentos pasando por esto. Try to bring him down, which I think you probably are saying, oh, it's going to backfire. It already has. We've seen the polls dramatically increase for President Trump over the last, several weeks. His huge fundraising of over $8 million in the last 72 hours or so. That's just indicative of that. Most people, I've seen polls, and of course. Polls anymore, but I've seen polls where it shows that even the majority of Americans, outside of just those who are Republican or conservative or have supported Trump in the past, that even people on the left, even Democrats who are more moderate, go, this is crazy. This is being used as political persecution, not as an actual justice system. So it doesn't surprise me at all that this is happening because he decided to run back in November. He was over the 15th that announcement. So it looks like now we've got two camera angles for you guys from two different points of view here on the ground in New York. And we're going to keep this going, keep this up for you guys, and keep you guys updated as we know things. Ahí está saliendo el titán. About 10 or 11 minutes ago. So at this point, Lucy, ven para ahí. Vete para ahí. Half an hour. But at this point, he should be in front of the judge and doing his arraignment at this time. So we're going to be looking for that information. As we mentioned
mentioned on air before, they're not allowed. Ahí lo vimos, donde fue procesado y ahí está siendo llevado, me imagino que a alguna de las cortes. In front of New York. And at this time, Brian is currently in Florida, because tonight we're going to have another broadcast, and we encourage everybody to tune into that as well. But President Trump's actually going to directly address this particular situation that he's going through in a press conference. The press conference will be 15, but we'll start coverage at about 6:30. Quiero ver qué está pasando ya todos los canales están poniendo. Allá afuera están las personas abarrotados, todo esperando por señales del Titán. Pero adentro aquí, en todos los otros canales, están poniendo estas vistas. Over from some left-leaning social media platforms to join us here on Rumble. Rumble has been instrumental in providing a platform for us to be allowed to. They have been very supportive. I mean, we had the band happen yesterday. We tweeted out, "Hey, this happened." You know, they said, "Hey, here's another one. You know, this is why you should be on Rumble, because this is going to continue to happen." Yeah. So thank you to Rumble. I'm reading some stuff. So Dan Scavino Jr. 2 minutes ago said April 4th, 2023, the guardrails are off, a turning point in the United States of America. It is not going back. Full body chills. I mean, it's happening. We're watching history before our very own eyes. What do you think of the scene right now outside the courthouse? Micah, I see you've got eyes on that. Yeah, so, I mean, right now we're watching both supporters and non-supporters of President Trump outside the White House. Not White House, sorry, outside the courthouse. Creo que ya el proceso de leerle los derechos y todo el proceso ese ya pasó. Ahora lo entraron hacia la mano derecha y me parece que esa es la corte donde el cuarto donde está la corte, donde él tiene que presentarse junto al juez, y el juez le dicta, abre el indictment y le lee cuáles son los cargos que están siendo presentados para él. Gone so far as to hate the country that they were born in, hate the country that they live in, hate the country that they work in. And honestly, it's very sad to see this. Having been someone who, you know, raised my right hand and took an oath to the Constitution of the United States, and seeing the way people are treating that same Constitution is very sad. I agree. It's a very somber day here. So we are going to, for those of you who are just now tuning in and they want to know what's going on and what you're watching, President Trump is inside the courthouse. He is currently being, I guess, arraigned. There's a number of different words that are kind of interchangeable for what's going on today. He's going through that process where he's trying to... Bueno, ahí hay algún tipo de movimiento. And that was scheduled to begin 15 minutes ago. I am getting word that he has appeared before the judge now. Okay, so it sounds like it's all on schedule. And I believe it's, on average, this was take about a 30 to possibly maybe 40-minute process for all of this to happen. I would imagine that they would kind of expedite it in this situation because they probably don't want him there for safety reasons. As long as possible, it's better to get him out of that area with everything that's going on. So we are going to keep eyes on the ground until we know for sure that he has... Ahí, esa es la corte donde él está, donde abrieron la puerta esa. Right now, showing you this feed. We want to see if we can get any image of him walking out of the courthouse. We're going to stay on the scene until he is officially left the courthouse and en route back to his beautiful home in West Palm Beach, Florida, where he will have that 8:15 press conference. RSBN will be live a few hours before 8 to give you a pre-show from West Palm Beach about what's going on there. Now, I'm looking at an article that was just released by Daily Mail, and I normally don't cite them, but in this case, I think it's interesting. It's kind of circling the webs right now. It says, revealed terrifying rap sheets of the 10 worst New York City criminals who were repeatedly released by Manhattan DA Bragg as he focused on Trump's indictment.
So let's learn a little bit more. Bueno, la prensa parece que estaba bien cerquita, pero en sí no están tan cerquita. Ahí mire la distancia que están en sí de la puerta donde está la corte. Parece que se tienen que mantener a esa distancia. No es permitido que estén más cerca. 15 minutes flat. Wow. All right, well, ladies and gentlemen. To me, we don't know 100% yet, but to me, obviously, we're not guilty. And so that probably happened. Bueno, amigo, mientras esto está pasando, le voy a poner el momento donde él fue presentado, donde él estaba entrando a la corte y saludó. Bueno, en sí, él hizo un gesto, pero él estaba muy callado, estaba con su seguridad y en sí no dijo mucho. Porque es que él tiene un gag order, tiene una orden de mordaza que no puede estar hablando y diciendo lo que está pasando. Saludos a Adela López, gracias. Gracias por estar presente y gracias por interesarte en ver lo que está aconteciendo. Estamos viviendo un día muy triste. Aquí todos los estadounidenses que estamos de parte de la luz y estamos de parte del Titán, que sabemos muy bien que esto es más que una cacería de brujas, más como la que hubo en Rusia y Ucrania. Entonces, esperemos que todo esto salga, él salga de esto airosamente y no tenga complicaciones. Aquí les voy a poner este pedacito de el video en el momento que él está siendo llevado a la. This is a local Manhattan District Attorney's Office DA that is doing this. So when we talk about elections, tengo que buscar el video. You get the right DAs in your office. Absolutely, well said. A quick reminder, aquí este es el video. Blackout Coffee Company. We would not be able to be doing this deep when it comes to cam ops across the Ahí está el video. New York City. Trump, former US president himself, a wave, that's all, just a wave, and then moving towards the DA's office entrance. Now, él en sí no habló con nadie, él estaba tranquilo, está acompañado de su seguridad secreta, ahí estaba entrando a la corte. There he goes, the scaffolding just obscuring that last view there. Donald Trump making his way in to surrender himself to the district attorney, Alvin Bragg, an experienced federal prosecutor who has become DA of that part of Manhattan since 2022 and has been pursuing this case in terms it was he who commissioned the grand jury to look into the likelihood and the possibility of conducting a prosecution and a trial. And this is where he's got himself so far. The crowd's been kept well back there by NYPD, who are quite used to comings and goings of VIPs in and out of New York's buildings. But of course, there's nothing quite as controversial as this former US presidential figure of Donald Trump. Ahí tienen ese pedazo de vivo que les pude recopilar de lo que está pasando en este momento. Y bueno, pues voy a ir aquí a más. Déjame ver en True Social si ha salido algo sobre esto, porque True Social está cargadito hoy de noticias y de cosas. No, todavía está lo mismo, solamente está el pueblo diciendo "We love you, Trump". Aquí están arreglando ya más las barracadas esas que ellos ponen. Están poniendo más seguridad, están poniendo más barras adelante. Veremos el por qué.
Me imagino es para que la prensa, cuando él salga de ahí, no se abarrote hacia ahí adelante y traten de hacer algo que no pueden hacer porque él tiene la seguridad secreta con él y en sí esto lo está dirigiendo 5 departamentos de autoridades de policías, incluyendo la seguridad secreta de él. Y todo tiene que acoplarse a un mismo ritmo para que la vida del presidente Trump no sea expuesta en peligro. Eso es muy importante. It'll be interesting. I will be very happy to hear what President Trump has to say about what happened in the courtroom. And by then we should have more information. Correcto, así mismo, pero lo están haciendo todo a propósito, Adela. Todo esto es a propósito. Si no sabías, el mes de abril es el mes más satánico, es el mes donde ellos hacen muchos rituales satánicos y donde hacen muchas cosas malévolas. Todos los que pertenecen a la élite globalista pertenecen a muchos cultos de estos que son satánicos y este es el mes donde a ellos les gusta hacer más maldades y más cosas malévolas. Pero como la justicia de Dios siempre está ahí y la luz de Dios está con Trump porque él es un elegido, pues nosotros estamos aquí de alguna forma poniendo un granito de arena y tratando de que el mundo vea que esto es por un solo propósito y es interferencia electoral. Interferencia electoral, y esto nos deja saber que él ganó en el 2020 y que allí hubo un fraude masivo. Un fraude masivo. Bueno, pues bienveniendo a todos los que están llegando en este momento. Muchas gracias. Recuerden de dar su like, por favor. Y si pueden repetir esta transmisión a otras personas, pues la pueden pasar. No hay problema con eso. Aquí veo que hay un movimiento diferente, han cambiado la policía, no es la misma persona. Me parece que estos que están aquí son del servicio secreto de Donald Trump. El moreno y el trigueño ese que está ahí es de él y los otros que están del lado allá también. Los dos que están en el medio con la camisa negra y la camisa blanca, ya esos sí son de la corte. De la corte, ahí lo dice, New York Court Police. Pero el señor que está del lado allá, el calvito, ese es de parte de del servicio secreto, al igual que el que está de aparte de acá, el moreno alto, vestido de gris. Parece que ya ellos están esperando que enseguida que ya el juez le dicte todo y los abogados hablen con el juez allí y él sea puesto en libertad. Pues regresen al Trump Tower y esta noche va a haber una conferencia a las 8:15, creo que fue que dijeron a las 8:15. Él va a salir, Donald Trump va a salir en vivo y va a hablarle a la nación. Que yo estaré transmitiendo todo eso. I think we still have time to fight back, and I say that in a peaceful manner. Go into the voting box, voting with the appropriate people, and I still think we can save this country, and I 100% believe in that. But it's going to take every single one of us. Vamos a ver qué tiene que decir él cuando esta noche él hable
Este va a ser uno para mí de los speech más importantes que él esté dándole a su pueblo, a su movimiento MAGA y a todo el mundo alrededor del mundo. Y estamos aquí todavía en espera a ver si ya acaba este proceso. Estas cositas toman su tiempo. Esto no es una cosa de un momento, de 1 hora, 2 horas. Esto es prácticamente a veces hasta de 2 horas y media o 3. Depende cuántos cargos le estén poniendo ahí en la corte. Dicen que eran alrededor de 30 y pico, no sé si eran 32, 33, 34, es por ahí. Hay que ver que muchos de estos cargos, todo eso pasó ya a la historia, porque todo eso pasó el tiempo de que se pueda hacer una condena, de que se pueda esto fraguar y hacer un caso. Que muchos de esos casos, casi todos van a ir abajo. Puede ser que alguno quede pendiente y sea el que más puedan atacarlo. Que vamos a ver hasta que no lo den en la prensa, hasta que no lo den en vivo, que podamos, obtengamos los papeles, porque aquí todo pasa a ser público. Ya una vez que eso esté puesto, esos documentos estén puestos y certificados por los deputies y firmados por los abogados, por el district attorney y firmado también por el juez, pues entonces ya eso pasa a ser documentos públicos. Aquí es así, pasa a ser documentos públicos y se pueden ver. Todo, cualquiera que lo pida lo puede ver. Entonces inmediatamente ahí la prensa los va a pedir. Ahí los van a sacar segurito, que ya esta noche podemos saber, digo yo, me imagino que ya esta noche podamos saber cuáles son los cargos pertinentes que le están poniendo al expresidente Donald Trump. Aquí ellos están hablando, aquí parece que viene algún movimiento ya dentro de poco. And everything else of showing how they just swarmed, and the police were virtually overwhelmed by the media, not by protesters, by the media, which kind of gives you a little hint about maybe what side they're on. Yeah, I'm looking at the photos of President Trump right now. I don't think he's actually still inside it. So we're going to have to confirm that. Again, things are really difficult. They're struggling to provide information, and this is el alto que está entrando, el alto rubio con la camisa blanca, él es uno de los policías. Él es un alguacil, creo que es un sheriff. Y está entrando continuamente y saliendo y dando notificación de por dónde seguramente que va el caso caminando. Para todos estar en la misma página, para cuando él tenga que salir de ahí, pues tenga la seguridad completa con él y no vaya a pasar ninguna situación. Hay mucha vigilancia, ahí hay helicópteros también, se me había olvidado decirles que alrededor de la corte, arriba hay helicópteros, hay francotiradores. Todo eso tuvo que ser coordinado semanas antes, así lo han dicho y así lo hemos visto, porque de esos helicópteros ayer los siguieron hasta el Trump Tower desde el aeropuerto. So we do know some courts allow it, but there are a lot of courts that don't, and we're seeing that specifically here in New York. And it's because it's so unprecedented, it's also very interesting that it is not being allowed to be shown. Because you would assume that something like Me imagino que el paso aéreo ahí en esa zona, en un perímetro por lo menos de 5 millas, no es posible pasar, porque esa es una de las condiciones cuando tú eres presidente de una nación así como esta.
aquí en los Estados Unidos tienes servicio secreto para el resto de tu vida, y ese servicio secreto tiene la autoridad de poder limitar el espacio aéreo. So, los helicópteros que están ahí seguro que son parte del servicio secreto y también del gobierno de ahí, del gobierno estatal de ahí de Manhattan, de ahí de Nueva York. At Mike Crispy and Jay has released has posted one, and it says an innocent man sits in court. It's a photo of President Trump as he sits there listening to what's going on. Ahí llegó el grande, el rubio grande, está dando ciertas instrucciones. Estuve hablando allí con estos otros del servicio secreto que están ahí de Trump. Few minutes, the official Trump mugshot white cotton T-shirt has become available, and it's. Let me click on this link to see because I kind of want one. All right, it is an official Save America Win Red fundraising with the logo. Pretty strong. They're learning. Ahí los que están hablando son la gente del Right Side, porque la gente del Right Side ahí tienen coveraje, que también estas son todas las personas que están, miren las banderas de Donald Trump en support a él, en homenaje a él, en apoyo a él. Todo afuera, ahí en la plaza esa que está delante de la corte que ustedes están viendo ahí, ese building, pues todos están en pro Trump. Ahí todos están en pro Trump. Miren para allá cómo hay personas ahí. Eso está abarrotado de personas esperando a ver que salga su patriota Donald Trump, su presidente, y para muchos de ellos, al igual que para mí, mi héroe. Esta es la cobertura aquí que está dando el RSBN del Right Side. Y creo que ellos están aquí en la página diciendo que esta noche, yo lo leí en algún momento por aquí, no sé si fue aquí. Va a dar una conferencia a las 8:15. Lo que no estoy segura si la va a dar del Trump Tower o si la va a dar ya de Mar-a-Lago. No estoy segura si cuando él salga de la corte, él va directo para... eso son cosas que son muy difíciles de saber, porque aquí hay muchas cosas secretas debido a la eminente posibilidad de que pueda algún loco, algún izquierdista de estos radicalizados intentar contra la vida de él. Entonces, pues me imagino que tienen muchas cosas secretas que no van a compartir con nosotros hasta el último momento, que ya las ejecuten o las hayan llevado a cabo. Déjame ver por aquí por las cortes qué está pasando. No, aquí sigue lo mismo. Put out there is that you can actually be a felon, even if you're convicted, and still run for president. That doesn't keep you from running for president, but you can't vote for yourself because you can't be a felon. Yeah. Convicted felon versus felon, like charged felonies. Convicted. Ellos están ahí como hablando sobre algo que ellos quieren hacer. Están preguntándose ahí cosas. But something that, also here, not here in New York, but in New York, there is different classes. Me pregunto que qué estará pasando por la mente del titán en este momento, que ese juez está diciéndole todas esas cosas, porque ese juez es un juez izquierdista, es un juez y bueno, pues él tenga que estar ahí oyendo todo lo que le están diciendo y todos esos cargos, ha de ser
un mal momento para cualquier persona que esté pasando por una situación así. Eso no es nada bonito ni nada agradable, amigo. So if he got convicted, which I don't think would happen, of course, but if he was convicted of all 34 charges, he could be sentenced to at least 34 years in prison. So that's some information for you. Again, that's kind of a minimum. The state of Florida, or not Florida, the state of New York might have different kind of specifics. Again, this is coming from my personal experience with the law, having been a law enforcement officer in the state of Georgia before. Felonies are a minimum of 1 year. But again, and I think you're probably on the same page with me. I don't really see that happening where he's going to be convicted on this. No, I don't see him being convicted at all. Todavía eso parece que es para un poco más largo porque veo que el que está vestido de blanco cogió para el otro lado. So it's being released right now that 1 to 5 years. I just found it. 1 to 5 years class E felony. So max 5 years per, which would be over 150 years. Absolutely bizarre. That's a lifetime. Todos esos que están vestidos de oscuro ahí son de New York Police State Court. Estos son de la policía de la corte. We beat them to it, but now the Twitter sphere is now saying that Trump is pleading not guilty to all charges. So we are still waiting for President Trump to depart the courthouse, waiting to see if we can get any footage on that. Right now, what you're watching is a live shot outside the Manhattan courthouse, where it's hard to say how many people I think are there without being there because we're just getting different angles. But I mean, easily 10,000 people, Micah. Como les digo, estas cositas toman tiempo, estas cosas no es de un momento para otro. Estas cosas no son, es decir, ya te leo esto, no, porque ahí están los abogados de él, me imagino que procurando de investigar el por qué cada caso fue, cada penalidad que le han puesto fue otorgada, el por qué y qué lo vaquea, y ellos tienen que coger todos esos documentos. Ahí hay un district attorney, un abogado estatal de la corte que está del otro lado, y pues bueno, con ese es el que se tienen ahora que entender. Los abogados que tiene Trump, que creo que ha elegido unos abogados top of the line, son el top del top del top, que fueron hasta DEA, también ellos. Hay uno que fue DEA, que fue alguien bien importante, que se la sabe toda, por donde le entra el agua al coco. Entonces, eso es muy importante que que tenga una defensa a esa magnitud. Ahí han puesto varios, ahorita no tenían puesto las barras esas, no estaban tan para acá, pero ellos han tomado más medidas. Por alguna razón, porque creo que fue cuando ahorita Trump fue sacado de las puertas oscuras, esas que están ahí enfrente, fue sacado hacia la corte de la parte de acá de la derecha, pues parece que trataron de acercarse y bueno, ya saben que no pueden acercarse demasiado porque ellos no pueden permitir que pase ningún tipo de situación. Made 3 contributions to, among the contributions, 3 of them were to earmark for Biden for president, stop Republicans, and progressive turnout project. So I definitely think there's a case to be made for that 100%. And, in those situations, so, how would this occur? Let's say the judge doesn't recuse himself. What happens? Well, of course, during the actual trial, which this is not the trial, this is just the arraignment, so that nothing of this would happen here. But during the actual trial, of course, the defense attorneys can make a motion for the case to be dismissed because of some type of bias inside of the judge.
or they could appeal it to another court. Clearly impartial. I would doubt his impartiality. Now we're getting information that it looks like some of Vamos a ir un momentico aquí a la primera parte donde tienen supportive of Trump's opponents, and definitely something to consider as you continue watching. You probably should have thought about these donations before. El cobraje más extenso. Aquí todo el mundo está esperando. Well, there's a lot of things going on right now, and I'm sure all our viewers know about this with the DAs and the assistant DAs, and I'm sure you saw. Amigos, aquí hay miles de personas esperando que él salga, que él para enseñar su solidaridad con él, enseñar que lo están apoyando. Estas personas llevan aquí desde temprano por la mañana. Yo empecé a dar el live, creo que fue a las 10:10 de la mañana. Son las 4:48 de la tarde. Y aquí estamos todos y están ellos allí, esperando poderlo ver, demostrarle de cierta forma que estamos al lado de él, que lo apoyamos. President Trump departing the courthouse today, I know he will be very relieved to finally get out of there and to be able to head home after this terrible day. And right now we've still got Esto marca un día muy triste en la historia, 4/4 del 23, cuando a las 2:30 entró ahí Donald Trump y fue procesado legalmente. Ahí fue arrestado porque él lo dijo en un mensajito que él mandó en camino para allí, y él puso este mensaje. Estoy yendo hacia el Bajo Manhattan, a la corte. Esto parece tan irreal, esto parece no real. Wow, me van a arrestar a mí. No puedo creer que esto esté pasando en América, pero al final dice MAGA. Así que sabemos ya el coraje que él tiene, sabemos la valentía, sabemos mucho de este patriota y sabemos que él es un guerrero de luz, un guerrero de la humanidad, y es un hombre que dejó una vida llena de lujos, una vida que no necesitaba estar en todas estas situaciones, y sin embargo se decidió hacer esto. Vamos a ir a otra cámara para poder seguir aquí en esta transmisión y no perder qué es lo que está pasando. No vaya a ser que de pronto él salga. Allí en el otro canal fueron a unos intermedios. Bueno, aquí ellos siguen esperando. Vamos a ver qué está pasando por aquí, cómo es el mood. Ahí no están diciendo mucho, pero vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel. Broadcasting is known for panning the crowds, showing the packed arenas and allowing. Ahí esa, mira, ya salió aquí. Marjorie Taylor Greene acaba de sacar esto hace 20 minutos. Los comunistas demócratas arrestaron al presidente Donald Trump porque es el único hombre que está en el medio, que está fajándose por el pueblo para que no puedan tomar a los Estados Unidos. Deja ver si lo puedo poner aquí en español. No puedan tomar posesión de los Estados Unidos. Aquí seguimos todavía. Nunca lo abandonaremos. Así dijo Marjorie Greene, otra que también puso una foto de él cuando estaba entrando al carro, que se iba ya a la corte.
fue Kathy Lake, que lo quiere mucho a él, lo respeta mucho. Él la ayudó mucho, igual que a todos ellos. Ok, ya está saliendo noticias que Trump no se declara culpable en el Arraigment de New York. Ok, former President Trump, voy a ver si lo puedo poner aquí al español. Officers right outside of the courtroom, and we've been following this all day. We've been live since. Bueno, él está diciendo que le pusieron 34 cargos. Acuérdense que yo le dije que iban a ser 33 o 34 cargos. Tiene 34 cargos y él en los 34 cargos dijo que no es culpable, que están falsificando todos los récords. Y él es el primer expresidente en la historia de ser arrestado. Así que este es el shock para el mundo de tanto que decía Q. Los Q dijo esto. Q es militar. Q sabe todo lo que iba a pasar y lo que está pasando, y así ha sido. Ahí tienen el resultado de esto, pero él todavía no ha salido de allí. Déjame ir al live. Esto es un proceso ahora, ya que a él le leyeron todos sus cargos, pues ahora tiene que los abogados postear veo, a ver por cuál es el veo que le van a poner. Le dictan una cantidad de dinero, puede ser que sea $10,000, puede que sea $100,000, puede ser que sea de $1 millón. Entonces él tiene que pagar un 10% de eso, dejarlo en un fondo donde eso lo tiene la corte. Y tiene que tener un bail bond que se le da. No sé en un caso de un presidente si esa parte sea vigente o no. La verdad que ahí estoy en blanco, no sé, pero ese es el procedimiento que se hace cuando es una persona normal como usted allí que está mirando y yo. Pues tienes que tener un bail bond, tienes que tener una persona que se dedica a dar fianza, es un fiancista, y ese fiancista entonces es el que arregla los papeles y todo eso para que él salga en libertad provisional. Se pueda ir a su casa y compadezca en la corte de nuevo cuando empiece el trial, dependiendo cuándo va a hacer esto, no lo sé, porque aquí están los abogados de él que van a fajarse por todos esos cargos que le han puesto, que él dice que son falsificados. Así que, amigos, aquí tienen lo que está pasando en este momento y lo que está diciendo Truth Social. Por eso yo quise poner a Truth Social, porque yo sabía que ahí iba a salir enseguidita todo lo que estuviera pasando. Y esto lo acaba de dar el Washington Times. El Washington Times hace 4 a 5 minutos dijo que Donald Trump se declaró inocente de todos los cargos, de los 34 cargos que le fueron cargados en el día de hoy. Deja ver si puedo ir aquí a la página directa. ¿Dónde está esto? Ahí lo tienen. Esto es en el Washington Post. Deja ver si lo puedo poner al español. Bueno, aquí dice que él se está declarando inocente cuando fue delante del juez de la Corte Suprema y que le están poniendo cargos por falsely business records, por récord de negocios falsos.
y él ha sido el primer expresidente en la historia de ser arrestado por estos alleged crimes, por estos pendientes cargos, ¿ok? Entonces, esto no quiere decir que esto sea verdad. Esto solamente son cargos que ellos ponen. Acompañado por él estaba su servicio secreto y su team legal. Aquí lo están diciendo clarito que esto es más que una persecución política para que minimizar y que su campaña para la Casa Blanca no sea evidente, para que no sea posible. Y esto de verdad que es surreal. Esto es horrible, horrible lo que están queriendo hacer. Esto es más que una cazadera de brujas. Yo de verdad no puedo creer que esto está pasando, pero él dijo MAGA. Así le escribió al social media, él cuando todavía podía escribir, que iba a entrar a la corte. Esto es lo que hay en este momento. Esto me imagino que esté saliendo en todas las noticias por el mundo entero, porque allí habían reporteros del mundo entero, porque él fue un presidente. Él ayudó a esta nación, ayudó a muchos otros países. Les iba bien a Sudamérica. Sudamérica estaba haciendo muy bien. ¿Qué les puedo decir? El mundo entero, el mundo de los países árabes que eran amigos de los Estados Unidos, les estaba yendo muy bien también. Hasta con Norcorea, él hizo amistad. Se entrevistó, fue a la China con Xi Jinping, lo tenía en un amarre, lo tenía cogido por el látigo y todo estaba bien mientras él estuvo en la presidencia. Y eso es lo que queremos todos los americanos, eso es lo que queremos para todos los pueblos. Por eso es que queremos que él regrese, porque él no es un político, él es un capitalista. Y eso es lo que odian los globalistas, porque los globalistas y los capitalistas no se pueden llevar, porque ninguno de los dos tiene nada que ver uno con otro. Es como decir día y noche. Es como decir luz y tiniebla, luz y oscuridad. Entonces, eso es bien importante que se sepa. Pues ahí están los récords, amigos. Ya se sabe lo que está pasando en este momento. Asimismo, Dios está con él, Luz. Dios está con él, y yo sé que él va a salir airoso de todo esto, porque yo no creo que esto pueda transcurrir mucho. De verdad no creo que esto pueda ser una cosa tan grave ni tan grande, pero esto sí va a fomentar el camino para que puedan arrestar a todos los otros delincuentes de la izquierda. Eso sí va a pasar. Oh, sí, eso sí va a pasar. Esta es una de las razones porque esto tuvo que llevarse a cabo. En cierta forma no es nada bonito, pero es lo que tenemos y es lo que hay que hacer para poder a esas ratas poderlas exterminar. Aquí estoy tratando de escribir porque me están preguntando aquí en Telegram que qué está pasando. Tengo como 7 personas pidiéndome información. Entonces les voy a poner aquí lo que está pasando en este momento.
arraign himself because what he did was actually also a crime. I think at the end of the day, we're going to see Brad. Increíble, él está diciendo que él no podía creer que esto estuviera pasando en América. Y bueno, ya vieron ustedes la cara de él, cómo cambió. La expresión de su cara no es la misma que él tiene siempre en los rallies, ni nada semejante. La verdad que se veía bien consternado y bien upset, se veía bravo, se veía que nada alegre. Claro que no. ¿Quién va a estar alegre con algo que te están inventando, algo que te están creando para más de lo mismo? Imagínense. Has pled not guilty to all 34 Class E felonies that have been brought against him by the DA. So we are still waiting on confirmation, but we know that he has pled not guilty. I just want to make sure that's clear. Seeing some chats asking some questions about whether he is pleaded guilty or not guilty. We have been told by some reliable and some unreliable sources that he has pled not guilty to all 34 charges. But this has pues amigo, vamos a ir a otro live ahí. No, todo está igual. Afuera todo el mundo está esperando. Bueno, aquí ya estamos viendo que hay mucha policía afuera. Las calles están paralizadas ahí, así que en cualquier momento por ahí va a ir la caravana que acompaña a el presidente Donald Trump de regreso seguramente. No estoy segura si es de regreso a los Trump Towers o si es de regreso allá a Mar-a-Lago para irse a su casa, para irse hacia el aeropuerto. Estoy tratando de captar eso, pero no he podido leer nada sobre eso todavía. Vamos a ver aquí. Footage of President Trump leaving the courthouse today. We are holding until we can see about getting that feed provided to you all online. So we've got a live look right now at the courthouse. We've got front doors. We've got multiple angles to provide the most likely path that President Trump will take to leave the courthouse today. So those are what you're looking at there on the screen right now. Thank you to our cam ops who have been there and are holding your position waiting for President Trump today. I have never seen more press in my life. So today, bueno, pues por ahí están hablando de en el lugar donde están reportando esto aquí, el cobraje de que nunca habían visto tantas personas en apoyo a él, que en todas las redes de los social media están apoyándolo prácticamente. Es increíble. For sure, and I know I mentioned the Wisconsin Supreme Court election. It's broken some records. Ahí hay miles y miles de personas hacia la parte de atrás, porque claro, ahí en la calle, por ahí es donde va a pasar él, y todo ese tráfico ha sido parado, ha sido desviado, no pueden estar ahí. You can see that how this DA has, from the get-go, before he even became, before he was even elected, he said he set his sights on President Trump and wanted to take him down. So this is not anything Esto es algo que es largo, hay que tener mucha paciencia, no podemos desesperarnos. Fíjense, ahí uno de todos los policías tomaron un tiempo libre, fueron seguro que a coger un break y volvieron a regresar porque esto es para largo. Esto no es una cosa que se haga en 1 hora ni 2 horas, es como les dije. Esto toma un tiempo. Specifically in the state of New York, in the Manhattan DA's office, the Manhattan District. He is the one who has brought these charges forward for charges that were actually declined by other DAs, which is also very interesting to consider, that he decided it was good enough when others did not.
But like we said, we're just kind of waiting right now on the confirmation that the arraignment has concluded. He should be coming out of the courthouse. I would assume momentarily. His arraignment started about an hour ago. So we're kind of recordings just got better. Hey, it's Dana from StreamYard. I'm so excited to announce that. 45 minutes to an hour. Vamos a mirar aquí en social media a ver si yo puedo coger un. Not sure if he's going to stop making any comments to press or if he's just going to go right to the Estoy tratando de coger una impresión de esto para poder ponerlo en el social media, porque muchas personas me están preguntando que qué está pasando. Y aquí por lo menos cojo un snapshot y se lo puedo presentar de lo que está pasando en este momento. But I would advise my clients to just remain la cara de Trump, la verdad que no luce nada. Hacía tiempo que yo no veía a Donald Trump tan serio. Speak to anybody right now. I would sit and refocus myself, get my thoughts together, and then with my lawyers come up with what I'm going to say, make sure that it's good to go. But I know he's going to come out there pissed off, and it's Aquí esta es otra imagen de cuando está saliendo. I mean, and we know this, he speaks on the cuff all the time. All the time. So as much as they probably planned that he won't talk, it also wouldn't surprise me if he decided, you know what, I'm going to say something. Oh, he's still going to speak his mind. I understand. We're going to get lots of Truth Socials on the way home. That's all. Yeah. Oh, I can't. Truth Social, if you don't already have it, go to truthsocial.com. Dice, están hablando ahí de Truth Social y están diciendo que Truth Social está abarrotada de mensajes hacia Trump, que cada 5 segundos ellos también están chequeando, igual que yo, qué es lo que está siendo posteado, y ya lo dijo, como les vengo diciendo hace un ratico, ya el Washington Post dejó saber, ahí lo tienen, ahí lo tienen, el Washington Post deja saber que él se declaró inocente en el arraignment, en los cargos de hoy de New York, en bajo Manhattan, en la Corte Suprema, y dijo que él plead not guilty, él no era culpable, y le dieron 34 cargos por falsificar business records, récords de negocio. Ahora, ¿qué récords de negocio? Bueno, pues eso está por verse. Esto todo es más que otra cosa de Rusia, Ucrania. Ellos ya no saben qué hacer para criminalizarlo. La verdad que esto es patético. Lo que están queriendo hacer con él. Yo no le tengo ninguna confianza a ninguna de esas ratas de ahí de Nueva York, que todos son unos comunistas y unos socialistas. Es el estado más rojo que hay, más azul que hay. Ellos son azules. Y con todo y eso, gracias a Dios que hoy no ha habido altercados, no ha habido situaciones graves ni grandes. No he sabido ninguna fajazón que se haya formado. Sí, se han dicho cosas de un lado para otro, pero no ha habido ningún tipo de pleito ni situación grave, porque el alcalde dijo que no iba a aguantar eso. As long as we expect it to go, so we expect that he should be acting any moment now. But you never really know. You know, with any type of arraignment or court case or trial or anything, things always can change, you know, for longer. So we really just don't know 100% when this is going to end. But we do appreciate you guys tuning in and staying with us as we continue to work in your time. You're seeing, you know, right now, you're seeing and protesters and media who have set up tents, looks like almost little mini studios out there in preparation for this specific day.
and we've been covering this online on the website, rsdnetwork.com, for days and days. You're seeing right now on the right-hand side of the screen the other camera angle we have shooting down that alleyway right there. That's the side street that President Trump we're expecting he'll depart from, but they're not 100% sure on that. But lots of police presence. Déjame ver, ahí todavía están las cámaras. Todavía está el arraignment pasando, aunque ya le hayan leído cargos, aunque ya él sepa y los abogados, esto toma tiempo, porque recuérdense que hubo un arresto. Cuando hay un arresto es un proceso, igual que se demoró el arresto y se demoró el proceso del arresto, de tomar la foto, de coger las huellas, de que le leyeran sus derechos, de todo eso tomó tiempo. Bueno, así igual que tomó ese tiempo, toma la parte del arraignment, donde él se va delante del juez y después necesita un fiancista que le dé el bail bond, que le dé la salida para que él pueda tener esa fianza, irse a su casa y proceder después legalmente con sus abogados y ver qué es lo que van a hacer en el caso. Entonces, pues, esto es lo que estamos esperando. Estamos esperando que él salga en cualquier momento de ahí. Igual que entró por las puertas esas oscuras que salió hacia la corte, pues que salga de la corte y se vaya hacia el Trump Tower, que él está en el piso de arriba, o que se vaya a Mar-a-Lago. Creo que ahí estaban hablando ahora algo sobre Mar-a-Lago. Creo que ya esto va a empezar a pasar. Ahí tenemos al titán, ahí tenemos a Donald Trump. Por ahí se está yendo por las puertas. Ya esto va a ir a la calle. Seguro que ya ahorita está dentro de allá en el Trump Tower, porque creo que donde va a ir es al Trump Tower, por lo que oí que estaban diciendo ahí bajito. Déjenme ver aquí, porque aquí se está esperando. Yo tengo varias capturas para poder Now, Liz, let me ask you this question. With this being the first time a president has been arraigned, do you think that others will follow? That, let's say we win the White House, we win the Senate, and we now control the Justice Department. Do you think the Republicans are also going to arraign some of the criminals in the left? I don't think so. Not saying that Donald Todavía estamos esperando aquí, me imagino que no sé qué es lo que va a pasar aquí. Bueno, a todos los que estén en línea ahí, muchas gracias por estar. Ana, saludos, Anita, hola, ¿cómo estás? Así mismo es un día muy triste, hoy 4/4 del 23, un día muy triste para nuestra nación, para la libertad. Todos deberíamos estar muy concernados, porque si esto se lo hacen a un presidente o un expresidente, imagínense ustedes. Yo saber también, sí, tengo mucho disgusto, pero yo sé que el titán tiene algo abajo de su manga y yo sé que él está guardando la carta principal de trumpista y va a salir airosa de estos, amigos. Ustedes no se preocupen que sí. Bueno, ahí está. Están saliendo todos los que estaban en la corte con él. Esos son los abogados de él y también seguramente los abogados de la otra parte judicial que lo están culpando.
Déjame buscar aquí para ver. Ahí están los helicópteros, amigos, los helicópteros que están vigilando todo. Como yo les dije ahorita, esto es un proceso que tiene que haber. Todo eso está siendo monitorado por helicópteros. Hay francotiradores en las arriba de los edificios, especialmente arriba de la corte y todos los edificios que están alrededor. Esto es un caso high profile porque él fue el presidente de esta nación y se merece nada menos que ese trato y que le cuiden su vida, porque siempre hay izquierdistas de estos locos que quieren hacer trastada y quieren verlo muerto. Entonces ahí va, ya salió. Esta es la gran caravana. Ay, la verdad que a mí no me gusta para nada Nueva York. Nueva York lo veo como un lugar así sucio, un lugar feo, un lugar que... Miren cómo está la guardia allí, miren cómo está el servicio secreto paso a paso ahí con él. Lo están escortando ahí hacia su destino, que me imagino que sea ir a... Déjame escuchar a ver qué están diciendo, porque yo le puse esto tan bajito. About motorcade moving. Yep, I'm seeing that now as well. We're seeing the motorcade starting to move, which means Trump is almost assuredly on that and has left the courthouse. So with that being said, no, ellos no paran por nada. Ahí los carros tienen o los empujan, pero ellos no van a parar porque ahí es donde se puede dar cualquier incidente. Such a beautiful aircraft. I would love to sit in the cockpit one day. That would just be, that would make my day, make my life. But so we're gonna continue coverage. No me gusta para nada Nueva York. Yo he estado en Nueva York, yo crecí por allá, por New Jersey, pero yo no sé, allí todo es tan desteñido, allí todo es tan oscuro, todo es tan insípido, todo es tan... Yo no le veo nada bonito a Nueva York. El Empire State Building sí tiene una vista muy linda, es muy bonito. Hay muchas cosas allí bonitas, pero en sí no me gusta para vivir, no me gusta la gente de allí de Nueva York, para decirle la verdad. Casi todos tienen el pensamiento de tipo Joe Biden, tienen el pensamiento tipo izquierdista, zurdista, y no tengo nada que ver con esa gente. Es que hasta el agua de allí se ve turbia, se ve fea. No es como el agua de aquí que se ve clarita. Takes us away from the present day. I've been texting with advisors and associates of Trump, asking if they're surprised Trump didn't speak to reporters outside the courtroom. And they said no. They said Trump is a Florida resident now, in every sense, politically, culturally. He doesn't like what New York has become for him, the experience of him being in New York, a fortified Trump Tower. He can't go to the 21 Club down the street anymore and have a bite to eat and be greeted by people in the streets. It's a different New York for Donald Trump, and that was, he was given a bracing reminder of that today in Lower Manhattan. In fact, even when it's hot in the summer in Florida, Trump does not come back. He goes out to Bedford, New Jersey. Bedminster, New Jersey. Bedminster, New Jersey, different place in Bedford, New York. Mírenlo ahí, ahí estaba con He's going back to his plane, con su abogado al lado. Now often parked at LaGuardia Airport. That has long been the place he flies in and out of. This campaign plane was shuttered for a long time, but it has been now put back on the campaign trail for Trump. He's been using it at recent rallies. He'll be flying back to Florida. Ahí le estaban leyendo los cargos, el abogado de él y la otra abogada. Eso es un team grande de abogados que él tiene. Y ahí están con él compadeciendo alante de la corte.
And now those names have been taken down. So the city has changed a lot since he became president in terms of how it relates to Donald Trump. Dicen que ha cambiado mucho el espíritu de los neoyorquinos allí desde que él fue presidente. As a former president of the United States. But while under investigation and while challenged throughout his life, Trump has used two main tactics, attack and delay. He has been on the attack since this morning. His sons are on the attack as they are personally going after the district attorney and the judge in this case. There will not be a gag order, we believe, in this case. It would be Dicen que no va a haber un gag order, que ya no tiene una orden de silencio. If you are, not only there's the 2024 candidates, but anybody engaged in public life, because this is an attack on the judicial system. Esto es un ataque en el sistema judicial. Whatever finally happens to the president. So who chooses to join in that attack? And there's a cost to doing so because you're basically saying this is an illegitimate proceeding. Esto le va a costar mucho a la nación por haber hecho esta situación. Which is always the defense point of view. The prosecutor wants to go forward quickly as possible. They want to get this done. El prosecutor quiere ir rápido y el abogado dijo que no. You think back to Michael que ellos Cohen, tienen que revisar todo y que ellos tienen el derecho a tomarse su tiempo. I was thinking not of Michael Cohen, but of Roy Cohn, y Trump's longtime advisor, para poder now passed, but someone who was of New York, of the legal community, highly controversial for his ethical decisions over the course of his career. I was thinking about Roger Stone. I mean, there was a combative advisor and lawyer almost always at Trump's side. He had a few of them today, but it's an entirely different context, a different stage of his life, running again for the presidency. And he's not now the man on page 6. He's a former president of the United States of America, coming back to Manhattan. Este es uno que fue presidente de los Estados Unidos, el former president, y que haya llegado aquí a Manhattan. Ahí va. He will use that as a means to run for president. And who's watching this? Who's watching this in the Republican Party? Florida Governor Ron DeSantis, Governor Youngkin, maybe a rising member of the United States Senate, and wonder, is this a moment of political vulnerability, not just legal vulnerability? And what do you think? Así mismitico, lo que tiene ahí con él es mucho. Así mismitico. Is watching this and waiting. And they're waiting to see if the hammer ever drops from that mute figure in American life who has a lot of influence, Jack Smith, the special counsel. If that ever comes down, conspiracy to obstruct, conspiracy to try to overturn an election, those types of federal crimes, para que más personas puedan ver lo que estuvo transcurriendo hoy, que hemos hecho historia aquí en los Estados Unidos gracias y saludos allá en Las Vegas. Esto la verdad que ha cambiado el sistema judicial de los Estados Unidos. The indictment, what we do know is that the indictment said there was a scheme to pay people off that began in 2015, and Trump himself saying loudly, not guilty. We're also told that he answered a few other questions. More details just coming in. We will bring them to you as we know them. Let's talk about what's next for Donald Trump. He speaks tonight at Mar-a-Lago. What will the effect be of that? What does the former president hope to achieve? What do his political advisors say they want to happen? Behind the scenes, we're told that Trump is actively making fun of Florida Governor Ron DeSantis, because he's watching all this tape come in of DeSantis on the campaign trail. DeSantis hasn't announced anything, but moving closer to a bid. And Trump is telling his advisors, they're scared of me. They don't want to take me on. So what we expect to see in the speech tonight is for Trump to cast Alvin Bragg, the district attorney, in a negative light, but also be defiant and express confidence about his own presidential bid. And there we are watching the motorcade of Donald Trump make its way up, which looks like the FDR, on their way back to LaGuardia, where he will fly. We just have the indictment
being handed to us. Let's bring in Scott McFarland. Scott. I'm joined here by Graham Cates, who was in the courtroom. I was in the overflow courtroom. You mentioned that Donald Trump spoke 6 times. What were the other 5 things he said besides not guilty? That's correct. The judge ran through with Bueno, some of amigos, his rights. esto He es has a lo que right to a está different attorney if transcurriendo he en wants este to. momento. He also Esto es can lo... waive his ability to Lucy, appear in ven para different acá. hearings, either voluntarily, La depending on perrita some está factors, ladrando. or if the judge is unhappy with his behavior, essentially. Pues And sí, each time the judge por gave lo one que of these parece, él instructions, va a ir he de asked, regreso former a President la Trump, do you Trump understand? And Tower Trump said yes, y or I parece do, que se va a yes, or I dirigir a la do. nación This desde happened ahí a 5 las times, 8:15 and then the other time de la he spoke tarde. was when he said not guilty. What's important to underscore here is that there was no gag order issued No in this hubo case. gag There were a order, lot of ya se pieces of sabe. speculation that they may order. No lo ordenaron a que él tenía que quedarse callado, por eso es que él va a poder salir esta noche a las 8:15 y poder hablar con la nación, y me imagino que va a ser uno de los va a ser uno de los speech más importantes que él dé. Va a ser, porque la verdad que lo que han transcurrido hoy, lo que él tuvo que soportar y lo que él tuvo que hoy ver y tragar y asimilar fue mucho, amigos. Esto no es fácil para nadie, y mucho menos para alguien que dio tanto a esta nación, alguien que ayudó tanto a este país, alguien que ayudó tanto a Nueva York. A esas personas allí él le dio mucho trabajo, le dio mucho respeto, y que hagan algo así con él allí, en donde él llamaba a ese lugar su casa. Ya no esa es su casa es Mar-a-Lago, aquí en la Florida. Y nosotros aquí los floridianos lo recibimos con mucho amor. Lo queremos, lo respetamos y nos sacamos el sombrero, porque lo que él ha hecho para esta nación no tiene nombre. Así mismo, Ana, nunca he visto, es verdad, así mismitico. Tal parece que él es el presidente, porque la verdad que la cantidad de personas que lleva con él es una caravana de más de 17, 18 carros. Ni el estúpido que está ahora en la Casa Blanca, yo creo que si lleva 4 carros es mucho. Que yo me imagino que todo esto, recuérdense que es una película marcha atrás. Yo me imagino que ese muñecón que hay allí, como tú le dices, Ana, no es un muñecón. Eso es un pedófilo asqueroso, parte del pantano, élite, globalista, criminal, una mafia genocida para el mundo entero, para el planeta. Yo no tengo otra forma de dirigirme hacia ellos, porque la verdad es la verdad. Y yo no voy a decir mentiras. Further than we expected, and that's actually the first time hearing about it. So I think we're going to see that there are other materials. We've known so much that has come from people like Michael Cohen and others who are kind of in this orbit. Correcto, eso es parte del plan. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Eso es parte del plan. Eso es más de lo mismo. Esto todo es para abrir un portal para poder incriminar a todos esos patéticos como Obama, como los Clinton, como los Bush, esas familias de cultos satánicos criminales, para poderlos llevar a la corte y que sean enjuiciados y que sean encarcelados para el resto de su vida, si no más. I mean, he gave a few different instructions along those lines, saying you should really tell your client not to make social media posts that might incite violence. No se merecen menos. La verdad es que no se merecen menos. Todos ellos lo que han hecho es horrible con la humanidad. Y no se merecen otra cosa. What's more, this is the first, but it also might be the last proceeding in which the media is blocked.
han cometido crímenes atroces con la humanidad, amigos. Crímenes atroces. Esto es increíble. Graham, I want to also continue to read from this press release from the Manhattan District Attorney's Office about this concealing criminal conduct from the public during the 26th presidential election. The first instance that I mentioned, according to this press release, that AMI paid $30,000 to a former Trump Tower doorman who said they had information about a child that Trump had out of wedlock. In a second instance, according to the press release, AMI paid $150,000 to a woman who alleged she had a sexual relationship with Trump. Ahora ya pueden arrestar al resto de los mafiosos. Correcto, es que la caja de Pandora se acabó a abrir aquí. Ellos piensan que le están haciendo un daño a él y lo que le están haciendo es un bien a la humanidad, porque de aquí va a venir muchas otras cosas que van a ser en beneficio a los republicanos, al movimiento MAGA, a Trump y a todos nosotros. De aquí para adelante comienza algo muy positivo. No se vayan a olvidar de esas palabras. So that it would make his campaign one that where this wasn't causing stumbles and it wasn't becoming a bigger issue for him, all these different instances. Let's bring in former Manhattan District Attorney Cy Vance, who first opened the investigation into former President Donald Trump in 2018, but left office before those charges were filed. This is his first interview since the indictment has been unsealed. Mr. Vance, thank you for joining us. First, since you have knowledge of much of the information. Amigos, no se olviden que esta noche a las 8:15 Donald Trump se va a dirigir a la nación y ahí estaremos con él. Estaré reportando en vivo desde las 8 de la noche, hora de aquí, de la Florida, de Miami, para que lo sepan desde ahora. Así que si no se ha suscrito, por favor suscríbanse al canal y así le manda la notificación para que usted pueda presenciar lo que va a hablar el titán. Que voy a poner todo lo que él diga, lo voy a doblar al español para aquellos que no sepan inglés. I have hope that this will proceed in a way where the public will find out the relevant information at the trial. Bueno, me parece que este viaje que está llevando él es un poquito largo. I don't have the evidence. I've gone through the indictment very quickly, and so that would be premature and I think inappropriate for me to answer that question. Not knowing so many of the facts that are. Estas imágenes que estamos viendo son de los helicópteros que están vigilando la caravana donde llevan al presidente Donald Trump. Y yo sí le digo presidente porque él ganó las elecciones. Él las ganó y hoy lo que estamos viendo es prueba de eso, porque esto ha sido interferencia electoral. Lo que están cometiendo ahora, quien nos dice que no lo hicieron, hay demasiadas pruebas que lo dicen. La verdad se justifica ella sola, la verdad solita sale. Y aquí esto es prueba contundente de lo que cometieron en el 2020. Fue fraude electoral. Y para mí, él es el presidente de los Estados Unidos. No el garabato a la izquierda que hay en este momento que dicen que es un presidente. Eso es un energúmeno. Eso no tiene ya ni masa cefálica. Las neuronas las tiene
en los dedos gordos de los pies, porque ya a ese hombre no le quedan ni neuronas. And we're investigating when the federal government commenced its investigation into the hush money payments. Este está diciendo que la investigación esta viene desde hace ya un tiempo. And I said yes. I thought it was appropriate out of my respect for the U.S. Attorney's Office and their experience. But I was surprised when, after Michael Cohen pled guilty, that the case seemed to have been dropped by the federal government. We had turned our attention dice que la investigación empezó por el federal government, claro, por el DOJ, claro, esto viene de las federales, desde el lío que se metieron en el Mar-a-Lago, esto se ve que viene caminando. He attached a copy of our grand jury subpoena, which typically is something that cannot be revealed unless you're the person receiving it. So for the next period of time, we were investigating financial matters as outlined in the grand jury subpoena. But what happened, of course, Nora, is COVID. And COVID was obviously very impactful on our ability to get the grand jury, to compel evidence, to compel production of documents. And we and New York City and all over the country, we were really unable to move in using the traditional investigative techniques during that long time period. But we continued to press ahead, and actually in that time period, that other year and a half, went to the Supreme Court twice, through 2 district courts, through 2 separate panels of courts of appeal, and a full hearing before the Supreme Court. And ultimately, the Supreme Court issued its ruling, first, that no man, former president, was against being investigated. And secondly, that Mr. Trump and the organization had to produce this document. So when you say el volumen de ellos está muy bajito, yo lo tengo alto, pero es ellos, no se puede oír casi lo que están. Desde el 2021 están en esta situación. Esto ha ido evolucionando desde el 2021, es lo que está diciendo. And Mr. Vance, thank you very much for that clarification. It was your work that ultimately led the Supreme Court to deny Trump's final bid to block his tax returns that were ultimately turned over in what was a huge case that we covered, certainly from Washington when the Supreme Court made that. So thank you for pointing that out, the work of your office and the prosecutors there. I want to ask you about the legal theory behind the current district attorney's case, which is essentially elevating these misdemeanors to a felony charge by linking them to a campaign finance violation. Is that a difficult case to prove? Well, I think in my experience, as you have very ably, you and John are very ably. Déjame ver qué está pasando ahora. Voy a tratar de. Charge is not new to the district attorney's office. So the equivalent of a conspiracy charge in federal court. So those are charged all the time. During my tenure, voy a tratar de ver qué está pasando por allá por. To a felony when it pertained to other crimes that were intended for the creation of the false business record, including some federal crimes. But what was not done during our office was to elevate for purposes of proving that the false business record was designed to violate federal election laws. That's something that was not done by my office. I'm not sure it has done by the office. That does not mean it is legally deficient, but I think, as others have said, this will be one of the early test points that the defense will bring, presumably an early motion to dismiss, to take on that theory and to ask the court to rule that these counts cannot be elevated and therefore should be. Están tratando, por la defensa va a tratar de alegar cosas que dicen que ya están fuera de contexto, que ya son cosas viejas, que no tienen por qué ahora ser vistas ya, que hay que enfocarse en eso, ¿no? At the end of the day, Judge Merchan is going to, I think, early on, or within a recent period of time, issue legal rulings on these fundamental preliminary law issues, and I think that's where we'll see the first. Hay que ver los estatutos de todo Thank eso. you, Mr. Vance, and John Dickerson is here as well. My question, Mr. Vance, hi, is
in what we have before us, it talks about how the defendant, Donald J. Trump, orchestrated a scheme from August 2015 to December 2017. Dicen que le están echando culpa de hacer cosas ilegales en su forma de llevar la campaña. Le están queriendo tirar muchas cosas. Or is this a legal argument, which is essentially, it seems to be arguing that Donald Trump started a conspiracy in 2015 that was this entire catch and kill, and that the entire catch and kill idea was a campaign violation, that it was orchestrated from its, go ahead. I apologize for interrupting you. I obviously haven't had time, nor have you, to scrutinize the indictment. In my quick pass through, I didn't see entre todo están pasando cosas positivas, porque aquí Manchin está furioso con los activistas climáticos después que la orden judicial detuviera el oleoducto. El año pasado Manchin trató de asegurar un plan de reforma de permisos que hubieran acelerado el proyecto y no le fue dado. Así que, bueno, eso es bien bueno que esté pasando. Me alegro mucho, algo positivo entre todo esto negativo que está ocurriendo hoy, amigos. Aquí no sé si siguen la gente allí en el right side. Multiple year conspiracy to violate state and election laws by creo que ya esto del right side se terminó. Claro, ellos tienen solamente un tiempo. Pero acuérdense que aquí estamos viendo a CBS. CBS es izquierdista, ellos nunca van a reportar la verdad. Tengo aquí que buscar otro canal donde estén transmitiendo otras cosas, pero amiguitos, por lo menos ya sabemos que el presidente se declaró no culpable en los 34 counts que le han dado y bueno, esto va a marchar con sus abogados adelante. Todo esto va a ir a un jury, lo que están diciendo en la Corte Federal. Si va a juicio, pues va a haber un gran jurado. With his behavior, that will in some sense bolster Mr. Cohen's credibility, even though it will be heavily attacked. And finally and foremost, he worked for Donald Trump. And so while one can say whatever you want to say, there was a proximity between himself and Mr. Trump and a closeness, which I think will be a factor the jury will consider as it looks at Mr. Trump's credibility. Mr. Cohen's credibility. Bueno, aquí tenemos en vivo a Noticias Generación News, que ellos están también hablando sobre la situación, la cobertura de lo que está pasando allí. Ahí están esperando a Trump, parece que él va a llegar ahí a las torres de nuevo, va a hablar Braggs, el DEA creo que va a hacer transmisión en vivo. Pues parece que Trump se va directo para el aeropuerto. Creo que entonces el aeropuerto es que como he estado da la transmisión desde las Drinking warm 9 de water la before mañana, bed pues no shrinks he a swollen podido prostate ver overnight. mucho. Thousands of men are regaining control of their... Joining me now is former Manhattan District Attorney Cyrus Vance, who preceded Alvin Bragg, and it was Vance's office that began this investigation. Ahora todos van a empezar a especular, todos van a empezar a hablar, todos van a empezar Good morning, Chuck. a decir muchas So cosas. let me just start with the basics here. You began this campaign in 2018. I know. Esto aquí, esto es lo que está pasando ahora allí
Allí van a hablar estos. Blitz said it is true that Trump was responding forcefully, he said, but he said this was because witnesses who had spoken out about appearing before the grand jury, and even he said the DA's own leaks, which they kept referring to, had pushed Trump into a place where he felt he had to respond aggressively. Now, I want to point out that on this, bueno, amigos, ya la cobertura más esencial la hice. Si hay nuevos development, pues entonces volveré a salir. Esta noche definitivamente a las 8 de la noche. Esta noche a las 8 de la noche definitivamente voy a estar en el aire trayendo la transmisión en vivo de lo que vaya a hablar el presidente de Donald Trump. ¿Y por qué no detienen, qué dice Ana? ¿Y por qué no detienen al payaso que ya se sabe todo? Bueno, Ana, paciencia, esas son cosas que vienen dentro de poco. Tranquila, 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 que todo esto va a desmantelarse. No te preocupes. Aquí todo tiene su tiempo y su momento. Miren, esto no pensábamos que iba a pasar jamás, pasó. Y bueno, esto abre la caja de Pandora y la deja con las puertas abiertas para que salga toda la pudrición de la mafia genocida, esa criminal del Deep State y de todos sus títeres, porque son títeres en las manos de ellos. Entonces ya con esto termino. Gracias, Magali, por estar ahí. Y a las 8 nos vemos. Ya voy a cortar esta transmisión porque tengo que prepararle la comidita a Lucy. Ya son las 4 de la tarde y no quiero que me cojan las 9 de la noche como anoche. Pobrecitas que comió tardísimo. Así que nos vemos más tarde, amigos. También tengo que descansar un poquito porque llevo sentada aquí más de 5 horas y media. Así que nos vemos más tarde. Les hablo Diva 33 y nos vemos a las 8, ¿ok? Nos vemos a las 8. Chao, chao. Y no se olviden de rezar por nuestro titán, amigos. Ahí lo tenemos, el verdadero, el mejor de todos. Wow.